Hola, 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 hola. Bien, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, todos los grandes amigos televidentes, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Un gusto, un placer estar de vuelta con ustedes el día de hoy. Campeonato Senior Iribucuá 2026, presto y listo ya nosotros aquí en la cancha del Club Arendá. Hoy juega de local el equipo albirrojo, o sea, el equipo de Manchester hoy de local, pero el primer partido juega el equipo del Sportivo Grandante, el equipo del Club Cerro Verde, categoría senior, Copa Municipal 2026, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse Sport Más y a todos los televidentes que ya está prendida a esta transmisión. Ya está el primer partido, ya en este escenario deportivo del Club Esportivo Arendá, donde esta fecha se juega íntegramente los 7 partidos correspondientes a esta novena fecha de este campeonato Copa Municipal 2026, Campeonato Senior de Gribucoa. Frente a frente ya aquí el equipo de Arendá ante el representativo de Cerro Verde. Como bien lo está mencionando, hoy la organización corre por cuenta del Manchester, razón por el cual también trae en este escenario deportivo esta fecha. Habrá córner, servicio de esquina para el equipo de Cerro Verde, que empieza a atacar. Atención, saca la defensa, complementa muy bien González, va presionando Benítez, vuelve a cargar, recupera Cirilo Alfonso y sale para el equipo de Arendá. Balón hacia la banda derecha, apertura para el jugador Silvino López. Va Silvino, profundiza el pase, aparece el otro López Antonio dentro del área. Atención con esta carga. Va Arendá, Silvino con Antonio. Ya está la cooperación defensiva aquí, se aproximó el equipo de Arendá. Así es, después de un córner, acá se aproximó un poco al arco del equipo albirrojo. El intento del Sportivo Arendá en esa jugada entre los dos López que estuvo en ataque. Intenta salir Venegas. La presión por parte del jugador de Arendá, pero no pierde la posición de balón. Termina sacando Pedro La Rosa hacia costado izquierdo. Avanza Pablo Acosta, quiere ante la marca de Francisco Lugo. Lateral derecho. Va jugando con Salinas, este que despeja, va a quedar para Silvino, este juega con Cirilo Alfonso, a Cirilo, bien, buen enganche para Cirilo y sale con López. Ramón participa, ahora Silvino. Va Silvino, se apoya en Francisco Lugo. La banda derecha es el elegido para estos primeros minutos. Debe Arendá para los avances. Y el sector izquierdo para el equipo de Cerro Verde. Atención también, va dentro del área, se cae el jugador Zamudio. No hay falta, dice el árbitro. Y ya sale Arendá. Aquí vuelve a recuperar Sixto Monjes. Después el árbitro hace sonar el silbato, dice que hubo infracción. Habrá tiro libre para Cerro Verde en zona antagónico. Así es, consigue un tiro libre interesante acá el equipo de Cerro Verde, que va a tener un tiro libre interesante para que pueda ya marcar el primero el equipo de Cerro Verde. Y el dueño de la pelota quieta en el equipo blanco y verde es Sixto Monjes, el capitán justamente de este representativo de Cerro Verde. Atención el remate, bueno, muy pasado. El remate no pasó nada en esta. Habrá salida para Arendá, no pudo aprovechar la pelota detenida Cerro Verde. Sí, tenía todo ahí para aprovechar Cerro Verde, pero se le fue larga ese centro a Monjes. Salida para el equipo albirrojo. Bien, los partidos programados por la fecha 9, íntegramente, como bien ya lo estábamos mencionando, se juega hoy sábado 7 de febrero, séptimo día de este segundo mes del año 2026. El primer partido, Arendá con Cerro Verde. Después el segundo compromiso van a jugar el Sport Gribucuá ante Manchester de Arendá. El tercer compromiso, Independiente Arsenal. El cuarto compromiso, Milan Real Madrid. Ciudad Nueva, 15 de agosto. San José Libertad, el penúltimo compromiso. Y el último se cierra la fecha 9 con el compromiso del partido entre San Isidro y Buponá. Los partidos programados por la fecha 9
de esta Copa Municipal 2025-2026. Córner, servicio de esquina. Va al centro, ya salió, sí señor, salió, tomó una curva, digo. Y bueno, salió el esférico, va a ser salida para Vigaranda. Así es, o sea que teniendo oportunidades el equipo de Cerro Verde, que hasta aquí no está aprovechando cada ataque que tiene a favor el equipo de Cerro Verde. Partido 0-0 en los primeros minutos. Intenta salir jugando aquí el jugador López. Ramón juega con el jugador González. Sale González, se equivoca en el pase. Ya recupera Cerro Verde. Presiona Ramón. Rebota en el jugador de Cerro Verde. Será lateral defensivo para el equipo de Vigaranda, que ya sale a atacar. Bien Benítez para la marca del zaguero central de Cerro Verde. Ya se apoya con Pedro La Rosa. Ya sale jugando con Acosta. Apertura hacia la banda derecha. Ahí se muestra el que luce con la número 8 en el conjunto de Cerro Verde. Estaba ya adelantado el jugador de Cerro Verde. Será balón, sí señor, para el equipo de Vigaranda. Así es, hacer pelota para Arendá, que va a tener salida de vuelta en esa jugada que quedó en Usay, jugador de Cerro Verde. Partido 0-0. Hoy aparece el 66, Blas Antonio. Cirilo Alfonso, que hoy vuelve, o sea que está jugando con el equipo del Deportivo Arendá, Blas Antonio. Asimismo, también Acosta, que hoy vuelve. El equipo de Arendá tenía ahí a Antonio López, pero no podía definir. Pues por poco se salva el equipo de Cerro Verde en esa jugada. qué buen pase por parte de Alfonso, Cirilo. Sí, que viene haciendo los primeros minutos interesantes, Blas Antonio. Sí, interesante partido hasta aquí. Cerro Verde también va hacia adelante, ya sale ahora jugando. Este es La Rosa, Pedro La Rosa en el medio terreno. Pase equivocado. Balón para López. Este juega con Cirilo. Baja con el pectoral, pero ya está Domínguez en la marca. Termina sacando de primera. Cae en la posición de Francisco Lugo. Bueno, sí, el 35 participó, dice. Sí, Usay parece que es lo coro. Así va a ser salida, va a ser pelota de vuelta para el Deportivo Arendá. El 35 es en el equipo de Cerro Verde. Hoy aparece Pablo Acosta. Sí, aparece después de mucha vuelta Acosta como jugador de Cerro Verde. Y es un extremo muy interesante. Sí, siempre crea problemitas a los marcadores centrales. Un delantero que tiene goles también, Gilberto. También, sí, señor. Va al centro por arriba, Cirilo, que intenta peinar, pero ya está la marca defensiva por parte de Benítez. Balón que cae en poder del jugador González. Alberto González juega con Salinas. Presiona y roba muy bien el jugador de Cerro Verde. Cecilio Zamudiora. Participa hacia la banda derecha. Va al equipo de Cerro Verde. La Rosa el que levanta. Media altura el centro. Ya está González otra vez en la marca. Alberto González hoy jugando como zaguero central con Barrios. Ahora el que aparece es Sixto Monge. Atención el disparo. Ya está en las manos del guardameta de Arendá. Sí, señor. Seferino Aquino, guardameta. Albi Rojo se queda con el balón. Sí, Aquino que viene ya jugando partido también y el fin de semana anterior tuvo un gran trabajo el portero Aquino, que hoy de vuelta de titular en el arco albirrojo. Sí, señor, se ve un campo de juego. Atención después de esta jugada, porque va con todo Cerro. Está el primero. El defensor Barrios termina despejando, rebotón del jugador de Cerro Verde, casi terminan en gol. Aquí se salvó Arendá, mi querido Gilberto. Sí, con la presión alta le está complicando a los jugadores, a los centrales, principalmente el equipo de Cerro Verde. Acá tenía todo de vuelta, pero se salva el equipo de Arendá. Sí, señor. Decía que el campo de juego se ve muy interesante. Sí, en una perfecta condición, sí. Gilberto. Así es. Después de mucha vuelta, está teniendo un partido, un campeonato, o sea, una fecha oficial de este campeonato senior que hoy se juega aquí en la cancha de Arendá. Sí, señor. Y esta mañana también tuvimos un tipo aguacero por la zona y eso. Interesante también, que ayuda un poco. Sí, y así como está la cosa, ahí escuchamos también que va apareciendo de vuelta, Blas Antonio. Sí, se va formando y puede ser que llegue otra vez. Y no estaría mal realmente porque ya hacía falta. Va a ser Cerro Verde. La marca de López. Salinas también participa. Atención, con un puntín termina definiendo bien Aquino, el guardameta. Aquí no sé si se confió el jugador Salinas, termina punteando el jugador de Cerro Verde, casi termina en gol. Mira que se está complicando los centrales mismos ahí en cada jugada que vuelta casi. Cerro Verde marca el primero.
Sí, señor, no sé si también se molestaron o se confió Salina. Lo cierto es que casi aprovecha Cerro Verde, que hoy muestra un equipo también ambicioso, quiere sumar de a 3, va Cerro Verde de vuelta, va teniendo la pelota del conjunto de Cerro Verde hacia la banda izquierda, la banda derecha, digo bien, en el avance Barrio sale la marca, va intentando, pero el que triunfa ahora es el defensor albirrojo, juega con Salinas, con las piernas zurdas termina sacando mal, Duarte juega, Duarte se equivoca, y ya sale el equipo rojo, es el equipo de Garendá con Báez, ahí está Báez, rebotó en el brazo de Báez, será mano. Ahí ya cobra el árbitro la jugada. Va a ser tiro libre para Cerro Verde. No quiere aceptar ahí los jugadores de Garendá, pero ya está cobrado. Va a ser tiro libre para Cerro Verde. Sí, señor, ya se pita la infracción. Ya se cumple también el servicio. Domínguez, Sixto Monjes, pisa el esférico, ya está 2 en la marca. Paul Dávalos, el que presionaba, saca cualquier parte Venegas. Será salida, será balón para el guardameta Aquino. Partido está 0-0 en estos primeros 13 minutos de esta primera etapa. Recordamos que se juega 25 minutos por etapa, Gilberto. Sí, 25 minutos por etapa, 7 partidos y es que mucho por delante, Blas Antonio. Tarde y también el clima está caluroso, mucho calor, por cierto. Seguramente el árbitro también va a dar minutos de hidratación interesante para los equipos porque el calor también muchas veces le cuesta a los futbolistas mantener un nivel en todos los partidos. Sí, termina definiendo Cirilo Alfonso en esta, pero Francisco Lugo, este que carga hacia adelante. De primera termina sacando el defensor de Cerro Verde. Queda para Sixto Monjes, la presión de vuelta de Lugo. Triunfa el defensor albirrojo. Va Cirilo, engancha Cirilo, se frena ahí, buena marca también. No pierde la posición del balón. El de Garendá termina metiendo en el área esa pelota. Saca la defensa, queda para Lugo. Lugo muy participativo en este arranque del partido, en estos primeros casi 15 minutos. O ya se va cumpliendo, sí señor, 15 minutos de esta primera etapa. Balón para Acosta. Acosta está adelantado. Sí, ya el banderín también arriba. Minuto de hidratación también ahí dice el árbitro. Para los jugadores partido 0-0, ambos equipos tuvieron ya su oportunidad también de gol. Sí, asimismo. Bueno, pausa en el partido. El árbitro otorga un minuto. Otorga un minuto para la hidratación en esta tarde de fútbol. Así es, tarde de fútbol aquí en la cancha del Club Garendá, donde se está jugando este campeonato senior en la jornada. Le agradecemos a las firmas comerciales que acompañan la transmisión, agradecemos a las comerciales Santa Elena, donde encontrar todos los productos para la canasta familiar en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Garendá Centro, gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a AR Stores, servicio de tienda deportiva, tiene venta de atuendo deportivo, diferentes clubes en generales, calzados y ropas en general. Visita su local en Garendá Centro, AR Store. Pausa en el partido. El partido que está 0-0, 0 para Garendá, 0 para Cerro Verde. Está aquí con algunas posibilidades. Sí. Ya frente a los arcos, Gilberto Brites. Sí, Garendá que tuvo una oportunidad clarita, aquel jugada de López. Asistencia del 66 Alfonso, y Cerro Verde que tuvo también aquel jugada que Salina no pudo sacar y Cerro Verde no pudo marcar ese gol también. Creo que hasta aquí los primeros 15 minutos ambos equipos tuvieron sus oportunidades de marcar el primero. Sí, hasta aquí los partidos. Entonces este es el primero que juega Garendá Cerro Verde. El segundo partido en la tarde de hoy, Sport Gurucua ante el equipo local Manchester Garendá. El segundo partido, el tercer partido, el equipo de Independiente ante Arsenal. El cuarto juega el equipo de... el cuarto partido, Milan Real Madrid. Partidazo también el cuarto partido entre Milan y Real Madrid. Y el quinto partido juega Ciudad Nueva, 15 de agosto. El penúltimo, el sexto, juega el equipo Santos San José, Libertad. Y el último juega el equipo de San Isidro y Upona. También son los partidos restantes aquí por delante. Este es Duarte, tiene la pelota Cerro Verde. Duarte con Pedro La Rosa.
Va hacia la banda derecha. Va al centro, busca a Cecilio Zamudio. Ya está el guardameta. Seferino Aquino se queda con el balón. Se saca con la pierna derecha. Y empieza a caer algunas gotas de agua, Gilberto Brites. Algunas gotitas ya aparecen ahí. Vamos a ver si... no creo que el árbitro pueda parar el partido, ¿verdad? Así que seguramente va a continuar. No creo que vaya a ser una lluvia grande tampoco. Ricardo Báez para el servicio. Ya por en juego. Para Ramón López. Mira el área Ramón. Intenta cruzar. Balón para Antonio López. Ya dentro del área va Antonio. Se cae al borde del área. Si no es sobre la línea. Sí. El árbitro dice afuera, Gilberto. El árbitro dice afuera, va a ser tiro libre. Casi penal. Creo que esa jugada va a ser tiro libre. Interesante que va a tener el equipo de Ibarendá. Vamos a ver quién se encarga de este tiro libre. Que si hace bien, pues le puede llevar complicación al portero de Cerro Verde. Sí, señor. Bajó justamente dentro del área, enganchó hacia afuera y él sufre la falta. Y se cae dentro del área. Afuera de la falta, pero adentro del área se cae el jugador. Tal cual, Gilberto. Va a corresponder tiro libre para Ibarendá. López, atención, disparo por abajo. Bien para la marca Domínguez. Otra vez a cargar González. Alberto González, pierna zurda. Rebotó en el árbitro. El árbitro dice... Va a ser suelta. Sí. Va a ser suelta neutral para Ibarendá. Porque de jugador de Ibarendá. Cerro Verde, Gilberto. La pelota, a ver. Sí, para Cerro Verde. Para Cerro Verde, ahí está entonces. Ya sale Domínguez. Néstor Domínguez. La carga. Gana muy bien Barrios con golpe de cabeza. Balón que cae hacia Acosta. Pedro Acosta domina. Busca a Duarte. Pica Duarte. Pone el físico allí. El jugador Alberto González. Sí. Ya se fue la pelota. Va a ser salida para Ibarendá. Así va a ser salida para el equipo de Ibarendá. Ahí González, que hace 4 partidos que viene jugando ya también de titular. Baja muy bien con el pecho Silvino y descarga con Francisco Lugo. A Francisco. Balón para Cirilo Alfonso. Va al centro por abajo, queda para Antonio. Dentro del área engancha Antonio López. Peligro de gol. Atención Francisco, golpe de taco. Termina ganando Benítez. El rebote beneficia a Salinas. Vuelve a cargar Ibarendá con Ramón López. Que cruza, atención, directo para el arco. Travesaño. No pudo alcanzar. Posteriormente Cirilo Alfonso. Se salvó en esta. Cerro Verde. Sí, acá sí, muy bien. Se fue el equipo albirrojo. Pelota por el travesaño. Se salva el equipo de Cerro Verde. Casi el primero de Ibarendá. Parecía centro. Gilberto termina. Sí, directamente al arco. Sí, un remate bien direccionado. Faltó poquito para que se clave en ese ángulo superior izquierdo del guardameta de Cerro Verde. Después hubo infracción. Habrá pelota para el equipo. Bueno, suelta de vuelta. Ya. Balón para el equipo de Cerro Verde. Va teniendo hacia el costado derecho. El lateral izquierdo. Mete para que pueda correr el extremo. Acosta. Ya mete el centro. Acosta. Termina ganando otra vez Alberto González. El rebote queda para Sixto Monge, que dispara con la pierna zurda. No pudo calibrar de buena manera. El remate salió mal. Va a ser salida para Ibarendá. Así es, muchas gracias Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Ibarendá Centro, en la parte de despensa todos los productos para la canasta familiar, servicio de carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Ibarendá Centro, gracias Comercial Santa Elena. Ya saca Francisco Lugo, Cirilo Alfonso termina peinando, no pudo, Paul Dávalos, ya está la marca ahí y vuelve a cargar el equipo de Cerro Verde también, va el centro de Venegas, balón para Domínguez. Baja Néstor Domínguez para el jugador Sixto Monjes. Otra vez se animó Sixto. Esta vez el remate de larga distancia salió mal de vuelta. Pero está intentando el número 10 de Cerro Verde. Sí, viene intentando Cerro Verde, creando también problemas ahí al área. Solamente falta alguien que pueda definir cada jugada que va creando Cerro Verde en ataque. Mucha gente ya está prendida a la transmisión. Saludo a toda la gente, sí señor, a todos los seguidores de la página de Pulse Sport Más, a toda la gente, todos los amantes del deporte, seguidores también de este torneo, la Copa Municipal, torneo senior de Iribucuá, que también tiene sus seguidores, obviamente, cada equipo, y este torneo, Gilberto Brites. Así es que se hace interesante el campeonato senior esta temporada, y en la tabla está ahí nomás todos los clubes, Antonio. Sí, así es, por eso los equipos quieren ganar, también sumar a 3
para que siga en esas buenas posiciones los equipos. Sí, señor, por eso lo quiere ganar. Viarendá también, Cerro Verde. Bien para sacar con el pecho. Alberto González. Queda para Silvino López. Sale Viarendá. Silvino. Se complica allí. Deja para... Otra vez González deja para Silvino. Paul Dávalos. Pierde Paul. Gana La Rosa. Pedro que engancha ante la presencia de Paul Dávalos. Va Domínguez. Atención el disparo. Domínguez. Buen recurso del guardameta, que con un voleibolista termina sacando esa pelota, Gilberto. Así es, ahí intentó el jugador de Cerro Verde, pero atentísimo ahí Aquino, que sacó de vuelta esa pelota. Sí, bueno, termina en este caso esa pérdida de balón por parte del volante central, Paul Sí, Dávalos. Dávalos. Le recrimina también su compañero, el zaguero central. González. Sí, porque es peligroso siempre perder pelota ahí, Gilberto. Claro, y si mira que si hacía bien Cerro Verde, era gol, pero atento Aquino como siempre sacó esa pelota. Va a ser córner, servicio de esquina, punta izquierda. Corresponde para el equipo albiverde. El equipo de Cerro Verde, que representa justamente la comunidad que lleva el mismo nombre de este club. Sí, sí. Autoriza el juez, árbitro de la federación, que pita esta fecha 9. Viene el centro, pelota por arriba. Domínguez termina ganando. Complementa también ahí Paul Dávalos. Bueno, levantó exageradamente las piernas ahí el jugador Larrea. Sí. Era La Rosa. La Rosa. Sí, señor, La Rosa era el que estaba ahí. Comete falta, Gilberto. Así va a ser salida para Arendá. Esto ya... ¿Cuánto tenemos? 24. Un minuto más y ya se termina esta primera etapa. Sale el arquero. Sale el arquero de Cerro Verde. Balón para Venega. Presiona a Viarendá. Gana Cecilio. Cecilio para López. Bien para la marca por parte del número 26, Enrique La Rosa, en el conjunto de Cerro Verde. Y termina esta primera etapa. Bueno, terminó el primer tiempo, señores. 25 minutos, primera etapa, termina 0-0. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta a esta segunda etapa. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. Segundo 25 minutos que arranca en este preciso momento, Blas. Sí, ya inicia la etapa complementaria con un cambio ya, Arenda. Dos cambios en realidad, Gilberto. A ver, salió Barrios, el zaguero central, está Bogado y se queda con el brazalete de capitán. Y también salió, a ver, tengo entendido que salió, bueno, vamos a confirmar. También ingresó el número 66 en el equipo de Arendá. 69 en este caso el que ingresó. 69, sí señor, es el jugador Valbuena. Ingresó Valbuena como extremo izquierdo. ¿Será Ramón el que salió? Vamos a confirmar en instantes. Ramón López. Ya no vuelve Ramón. Sí, se queda en la banca Ramón López. El 69 Valbuena y el... ¿Qué casaca tiene Bogado? ¿El 10? O el 14. Sí. Sí, Aníbal Bogado. Entonces, los dos cambios que realizó ya el equipo de Arendá. 54. 54 entonces para Aníbal Bogado y el 69 el futbolista Valbuena. Cerro Verde vuelve con los 11 que inició la etapa complementaria. Así que sin cambio todavía. El equipo de Cerro Verde y Arendá retorna con dos variantes. Este segundo tiempo. Ya sale Cerro Verde. Bien para sacar. Bogado no quiere ninguna complicación. A un costado ese balón será lateral. Corresponde para Cerro Verde. Segundo tiempo de partido. Campeonato Municipal Senior de Iribucuá. 20-25-20-26. Este es Duarte. Carga Duarte. Centro por arriba. Está el primero. Gol. Acosta. Gol de Cerro Verde. Qué buena jugada de Duarte que cruzó totalmente solo, sin marca alguna. Golpe de cabeza de Acosta, pelota adentro, Cerro Verde el que abre el marcador aquí en esta tarde de hoy sábado 7 de febrero. Arco Sur la conquista, Cerro Verde pasa a ganar el partido, lo hizo Pablo Acosta. Así es, los primeros minutos de esta segunda etapa, gran jugada de Cerro Verde y ya consigue el primero que marca al equipo del Cerro Verde 1. Y el Deportivo Arendá 0. Prácticamente un medio gol el centro de Duarte. Sí, gran jugada de Duarte y atentísimo ahí Acosta, que es el goleador del equipo de Cerro Verde. Sale Arendá herido, trata de ir hacia adelante con el jugador Antonio López. Sí, pierna zurda, busca a Valbuena, pelota para él. Va Valbuena a ver si controla. Sí, lo hace, centro por abajo. Termina sacando el zaguero central Carlos Benítez. El defensor de Cerro Verde, Acosta también trata de colaborar en zona medular. Domínguez rechaza. Queda para Alberto González, la marca Duarte. Pone el físico y gana Alberto. Busca aquí a Valbuena. Balón que sale a un costado lentamente. Ahí vemos una vez más el gol de Cerro Verde. Qué testazo, qué cabezazo por parte de Pablo Acosta para el primero del partido. Sí, imposible para Aquino, que no pudo hacer nada en esa jugada que realizó Cerro Verde. Muchas gracias a R Stores, venta de tienda deportiva, venta de toda clase de prenda deportiva, calzados y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de las mejores marcas y a buen precio. Centro mismo de Arendá te espera su local como siempre, AR Stores. Ahí encontramos remeras, Gilberto, para esta temporada. Calurosa, sí, para temporada veraniega, ahí tenés todo lo que es short, remera, todo para damas, caballeros. Y también cuenta con calzados, botines, medias, todo lo que es la parte deportiva, también balones para piqui, para fútbol y más. Sigue todo ahí en el lugar de AR Stores. Bien, saludo para el querido amigo Augusto Barrios. Sí, señor, seguidor de la página también de Pulses por Más y acompaña la transmisión. Y esto va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que gane 1-0. Mira que Cerro Verde si gana hoy sumó un interesante 6 puntos esta fecha, porque en la fecha anterior ganó también su partido. Sería segundo triunfo consecutiva. Así es. Bien por el equipo de Cerro Verde. Bueno, que la temporada anterior no le fue bien a Cerro Verde. Sí, se complicó mucho Cerro Verde en aquella temporada.
Y Garandá que arrancó mal esta temporada. Hasta aquí solo creo que ganó un partido y después todos son empates. Ya ingresó Venancio Pérez, Sí, casaca 21 en el equipo de Cerro Verde. Cerro Verde, sí, Pérez. Entonces que ya ingresó. Vamos a ver por quién. Por Pedro La Rosa, ¿puede ser? Bueno, ya enseñamos a corroborar quién salió, Antonio. Bueno, tiene la pelota Cerro Verde, que ya realiza también su cambio. Va teniendo Paul Dávalos. La marca por parte de Duarte. Sigue Dávalos. No pierde la posición. La Rosa termina despejando. Queda para Zamudio. Era Pedro La Rosa en este caso el que intenta ahora. Participa el jugador de Garandá. López. Engancha López. Vuelve a enganchar y va. A ver quién se muestra. El otro López. Silvino. Balón para él. Ahora Salinas. Juan. El zaguero central sale con el jugador Báez. Ricardo Báez, balón profundo para Salinas, atención con esta carga del equipo de Garandá, bien. Benítez, un zaguero también que siempre juega bien, responde a la expectativa, en esta comete falta. Sí, Carlos Benítez, el zaguero central, y va a ser tiro libre. Hasta aquí sin tarjeta amarilla, Blas Antonio. A ver, se viene González a la cancha. A ver. Se va a retirar Paul Dávalos. Sí, ingresa González. González, sí señor. Sí. Héctor Marcial González a la cancha. Camiseta número 20. Ya está González. Refresca también la zona medular. El equipo rojo hoy de Garandá. Así es. Va a ser tiro libre, Gilberto, ¿eh? Va a ser tiro libre también acá. Con esto ya hace su tercer cambio el equipo de Garandá. Perfecto. La tercera modificación ya está. Ricardo Báez para la ejecución. También López. Ricardo se aleja. Antonio López para el envío. Pase corto. Atención. Va Ricardo que dispara. Bloquea en la defensa. Jugada preparada. Casi salió a la perfección, Gilberto. Sí, acá intentó una jugada de pizarrón del equipo de Garandá que casi le sale. Porque mira que si no cruzaba el jugador de Cerro Verde iba a ser gol de Báez. Y por suerte salió al paso de esa pelota el futbolista de Cerro Verde. Viene el centro, pelota en el segundo poste. Atención, Salinas, golpe de cabeza. Hubo falta ya en ataque, dice el juez. Una jugada de gol de vuelta ahí, pero levantó ya Andreín. El juez va a hacer salida para Cerro Verde, que está ganando 1-0 en los primeros minutos del primer tiempo, que marcó ya su primer gol. El segundo tiempo, digo. Ahí vemos la reiteración de vuelta. Atropelló muy fuerte el zaguero central de Garandá, que se fue a buscar su gol también. Así es. Mira que Salinas casi goleador de este equipo, porque viene marcando goles el jugador Salinas del central, el zaguero central. En el último triunfo de Garandá marcó 3 goles. Aquel 4-2. Y tuvo su doblete también, no sé si en una fecha marcó también doblete, así que creo que es el goleador del equipo. Sí, señor, y que se desempeña como zaguero central, pero cuando la Papas quema dio bien, ya le termina metiendo también como delantero y ahí siempre responde. Y yo creo que ahora seguramente se va a adelantar y mucho, porque ahí ya está en la saga central Bogado y González también, así que tranquilamente se puede adelantar también. Golpe de cabeza de Salinas, que sigue jugando como zaguero central. Ahora queda para Silvino López, que descarga hacia la banda derecha. Apertura para Balbuena, que corre. Sale muy bien en la marca Domínguez. Un muy buen jugador también. El número 6 de Cerro Verde, Néstor Domínguez. Sí, era el jugador de aquel 15 de agosto, que era un mediocampo buenísimo que tenía entre Gómez y Domínguez. Y después Domínguez para esta temporada ya sumó parte de Cerro Verde. Viene el centro con la pierna zurda, cabezazo, gol, Salinas, gol del Sport de Garandá, lo hizo Juan Salinas, una vez más aparece su goleador y con golpe de cabeza, sí, el centro de López y ahí en el punto penal totalmente solo, aplica el cabezazo imposible para el guardameta, empata Garandá, entonces aquí el partido está 1-1. Sí, recién estuvimos hablando de Salinas y después vino la jugada y ya marca su gol acá
Juan Salina empata. El partido está 1-1. Sobre 9 minutos de esta etapa complementaria llegó el empate. Así es, una gran cabezazo que tuvo vuelta ahí, que es su fuerte el jugador Salina. Arco sur, arco norte dio bien la conquista Gilberto Así Benítez. es, arco norte, imposible para el portero Morales. Gol de Salina, 1-1. Bueno, un minuto dice. Minuto de hidratación. Bueno, A ver. vamos a ver Gilberto. Espera, le dice ahí, o hacer cambio. Veremos. Vamos a ver. Va a haber cambio seguramente. Bueno, va a continuar el partido. No sé por qué paró, pero solamente pasó algo. Sí, sí. Bueno, partido 1-1. Hasta aquí Guarandá que consigue un empate de vuelta. Hay que ver, seguramente va a salir de vuelta a buscar ganar el partido porque tiene que sumar ya 3 el equipo de Guarandá de vuelta. O si no, se le va a complicar la tabla. Bueno, ahí vemos una vez más la reiteración del gol de Salinas. El Se centro fue allí. creo que fue de López. Sí, Antonio López. Sí. Y como siempre, un centro interesante de López y estuvo atento ahí Salinas para que pueda marcar el empate. Bueno, falta justamente de Salinas y amarilla para el número 5 de Arendá. Sí. Y va a ser un peligroso tiro libre para Cerro Verde. Así es, salió la primera tarjeta amarilla del partido para Juan Salina. Tiro libre para Cerro Verde. Sí, bueno, ameritaba. Entró muy fuerte. Sí, es un jugador que siempre va con todo, Salina. Siempre termina con tarjeta amarilla en todos los partidos. A ver, ingresa casaca número 3 en Arendá, Francisco Franco, si no me equivoco. Sí, Franco. Mira que vuelve muchos jugadores de vuelta. Volvió, creo que salió González, ¿o no? Ricardo Báez. O Báez. Bueno, ahora entonces va a ser lo que viene haciendo Guarandá. Salinas se va a adelantar. Exacto. Y va a jugar como zaguero central Francisco Franco. Franco con González. Así es. Ahí va a ser la dupla. Perfecto. Ya está Salina como centro delantero. Y Héctor González se posiciona ahí como mediocampista. Como mediocampista, sí, Con señor. un cambio. Su posición habitual. Así es. Bueno, va a ser salida de Arendá. Ya lo saca Francisco Lugo. Queda en poder del jugador de Cerro Verde. Atención con esta carga o al remate de Pérez. Bueno, débil el remate, sin ninguna complicación para el arquero Aquino, que ya sale jugando con el jugador López. Silvino y la posición del balón. Ahí se muestra González. Prefiere jugar con el otro González. Se mostraba Alberto, pero prefiere jugar con Héctor. Héctor González. Balón para Cirilo. Engancha Cirilo ahí, se enreda un poco. Ya le encima la marca, no pierde. Comete falta Cirilo. Sí. Va a ser tiro libre para Cerro Verde en el círculo central. Hacer pelota para Cerro Verde. Y en verdad volvió hoy muchos jugadores. Entre Balbuena, Franco, Alfonso, González también. Así que muchos jugadores que vuelven para la fecha. Baja muy bien Silvino López. Juega con Salinas. Con Antonio. Se le quedó atrás la pelota. Va a Cerro Verde que también se equivoca en el pase. Sale Francisco Lugo. Venega intercepta. Va a quedar para Balbuena. Baja Silvino Balbuena y sale jugando. Va Balbuena. Silvio en este caso. Silvio Balbuena. Bien para cortar el circuito. El número 6, Néstor Domínguez. Sale Néstor. Balón para Sixto Monge. Baja con el pecho Sixto. Hará del piso el pase, pero equivocado. Sale Héctor González. Balón para Cirilo. Ahora Silvino López. Arendá y la posición. Busca a Antonio. Bien Carlos Benítez. Sale Carlos. Pedro La Rosa. Otra vez participa Benítez. Deja para Sixto Monjes. Pérez. Néstor Domínguez. Pisa el esférico Néstor. Ahora participa Pedro La Rosa. Pedro y la carga. No hubo receptor. Ya sale Arendá con González. Saca con la pierna zurda. Balón para Juan Salinas. Ojo con esta porque hay espacio. Lo puede aprovechar. Pica Antonio López. Vienen rápido también Carlos Benítez. Termina anticipando y saca a un costado. Va a ser córner. Sí, va a ser pelota de vuelta para Arendá. Un gran trabajo ahí de Benítez que está sacando toda la pelota de Arendá. Va a ser tiro de esquina para el equipo rojo. Ya estamos cerca del minuto 15. Digo, ese momento de hidratación en cada etapa. Así es.
Servicio de esquina, punta izquierda, corresponde para el equipo de Villarandá, que quiere dar vuelta al resultado. Perdía 1-0, ya lo empató, ahora busca el segundo. Va a levantar López, centro por arriba, va Juan, cabezazo, Cirilo, afuera. Bueno, se molestaron entre Cirilo Alfonso y Silvino López. Así es, increíble, gran jugada de vuelta, peinó esa pelota Salinas, pero ahí en la última jugada se equivoca, los jugadores se molestaron entre ellos mismos. Casi gol, casi el segundo de Villarandá, se salva Cerro Verde del segundo. Bueno, ahí vemos otra vez, sí, y justamente se molestaron porque le bajó muy bien Juan Salinas y después termina definiendo mal, algo forzoso llegó al balón también, algo molestado por su compañero, por eso creo que no pudo definir de buena manera, si no estaba el 2-1. Así es, complicado marcar la Salinas cuando va por arriba Las Antonio. De vuelta acá ganó, un tiro de esquina, ganó vuelta la pelota, le bajó ya a su compañero, pero ahí los muchachos se estorbaron y no pudieron marcar el segundo. Minuto de hidratación, partido 1-1, queda poco ya para que se termine este partido. El segundo partido juega Sportivo Greguquá, Sport Greguquá, digo bien, ante el equipo Manchester, el anfitrión el día de hoy, Manchester, que va a estar jugando en esta cancha y le va a enfrentar al puntero del campeonato, al Sport Greguquá, entonces el segundo partido. El tercero juega el equipo Independiente ante el equipo Arsenal, el tercer partido. Cuarto juega Milan Real Madrid. Quinto partido juega Ciudad Nueva 15 de agosto. El sexto partido juega San José Libertad. Y el último juega Upona San Isidro. Son los partidos que queda por delante. Bien, pausa en el compromiso, minuto de hidratación, también momento de agradecer a los que patrocinan justamente también esta fecha 9, Campeonato Senior, Copa Municipal Senior de Greguquá. Así es, le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre, encontrar todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos a buen precio. En la parte de despensa, también cuenta con carnicería, ferretería y material de construcción. Visita su local en Villarandá Centro, gracias a Comercial Santa Elena. Bien, saludo ahí para Gustavo Morales, siempre prendido también la transmisión, Gilberto. Gran deportista, el amigo Gustavo Morales, que siempre acompaña, que siempre participa en las transmisiones. Balón que ya está en poder del jugador Venancio Pérez. Bien para la marca Francisco Lugo. Roba y deja para el jugador Bogado. Este que adelanta. Queda para López. El zurdo juega. Balón para Salinas. Dejó picar esa pelota. No salió. Termina bajando, pero el defensor también de Cerro Verde estaba atento a la jugada. Gana el servicio de costado. Será balón en su defensa para Cerro Verde. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde, que va a salir jugando seguramente. Bien, ya estamos sobre 18 minutos. 18 minutos, segundo tiempo. Se juegan 25 minutos por etapa. 25 minutos primer tiempo, 25 minutos segundo tiempo. Y prácticamente no hay descuento en cada partido, Gilberto. Sí. Va Juan Salinas dentro del área. Atención con esta carga. Va a Villarandá por el segundo. No pudo definir López. Bueno, el famoso Ñepixancá prácticamente de Gilberto en ese balón y bueno, termina definiendo mal. Así es, pelota de vuelta que ganó Salinas, pero de vuelta su compañero no pudo marcar el segundo. Pelota interesante de vuelta que perdieron, pero no pudieron marcar, no pudieron aprovechar ahí los jugadores de Villarandá. Creo que tenía obstaculizado también la visión López, por eso no pudo conectar de buena manera. Prácticamente esa pelota es el que impactó sobre esa pierna del jugador de Villarandá, por eso termina despilfarrando esa buena posibilidad. Y va a ser Cerro Verde, atención, el arquero que sale con todo a cortar y fue penal, señores. Penal, dice el árbitro. Penal para el conjunto de Cerro Verde. ¿Qué es lo que quiso hacer acá el jugador de Villarandá? Cerro Verde, ya los últimos 5 minutos que queda por delante, tiene este penal. Tiro libre penal que va a tener el equipo de Cerro Verde. Acá, si marca el equipo de Cerro Verde, va a ser triunfo para el equipo visitante. Bueno, la falta fue por parte del arquero Aquino. Sí. Salió con todo y hizo ahí la falta Aquino.
Y buena posibilidad aquí para el segundo. Monje. Es el número 6 el que se A perfila, ver, Gilberto. Domínguez. Es Néstor Domínguez. Sí. Penal para Cerro Verde. Vamos a ver cómo responde Aquino. Guardameta de Arendá. Va Néstor. Va para el disparo. Domínguez arranca, se va, tiró. Gol. Gol de Cerro Verde. Lo hizo Néstor Domínguez. Disparo por abajo, imposible para Aquino, que prácticamente se quedó allí en el medio. Qué buena definición de Néstor. Ahí vamos a ver de vuelta la definición. El arquero que amagó, después quedó prácticamente ahí en el medio. Esa pelota que se fue en una esquina. Arco sur, de vuelta a la conquista para Cerro Verde. Segundo para el conjunto albiverde. Gana Cerro Verde 2-1. Así es, gran equivocación del portero que hizo la falta. Y después de esa falta viene el penal que marca Domínguez. Cerro Verde que está ganando 2-1 su partido. Bien, será córner. Córner punta derecha, corresponde para el equipo rojo. Para el equipo de Arendá. Para cumplir López, que tiene una muy buena pierna zurda. Cuando Cerro Verde también aprovecha para otro cambio más. Ya está la cancha el jugador Pérez. Atención, viene el centro, el cabezazo de Cirilo. El arquero se queda con ese balón. Bueno, aquí llegó Arendá de pelota detenida, Gilberto. Sí, Arendá de vuelta tuvo con la pelota para muchas ocasiones desperdiciada por los jugadores de Arendá. Tenía mucha pelota perdida en ataque del equipo albirrojo, que no pudieron aprovechar, y por ende Cerro Verde encontró una oportunidad esta segunda etapa y marca ya el segundo. Ya nos aproximamos al minuto 22, segundo tiempo. Gana Cerro Verde 2-1. Una muy buen triunfo está metiendo el equipo albiverde. Pero esto Sí. todavía falta, Gilberto. Así es. Va a Arendá, pero ya recupera el elenco de Cerro Verde. Sale jugando hacia la banda derecha. Va a quedar para González. Alberto González para Salinas. Este juega con Silvino López. Va Silvino. Levanta el centro. A ver para Antonio. Baja Antonio López. El zurdo intenta eludir, pero le encima la marca. Hay dos, le rodean. Se aproxima el tercero. Sigue Antonio, elude. Atención con esta carga. Bueno, ya se enreda. Bueno, sí, señor. Creo que exageró ya también en lo individual en esta Antonio. Sí, creo que tenía que tocar la pelota ahí Antonio. Quería hacer todo él, pero así es imposible. Le complica también a su equipo si no quiere tocar la pelota. Bien, será córner. Pelota detenida de vuelta para el equipo de Arendá, que va insinuando, va intentando. Bueno, sí. Sin embargo, va a ser lateral, tiro libre, especie de córner corto, Gilberto. Sí. Es para el equipo de Arendá. Autoriza el árbitro. Va al centro, segundo poste, atención, golpe de cabeza de Domínguez, el autor del segundo tanto. Queda para Franco, que vuelve a cargar, va Salinas, ya estaba en posición de adelanto. Juan Salinas, ya no vale la jugada, Gilberto. Bueno, ahí está entonces la jugada, terminó en la nada, ahí va a ser salida para Cerro Verde, ya en la última etapa de este segundo tiempo, que ya está ganando cómodamente el equipo de Cerro Verde. Va a salir, y ya lo hizo, Néstor Domínguez. Alberto González para Silvino López, que intentó dominar, no lo consigue, se le fue la pelota, será lateral para Cerro Verde, que ya empieza a atacar con Duarte que se cae, le comete falta al número 8, va a ser tiro libre para Cerro Verde. Sí, va a ser pelota de vuelta para Cerro Verde y tarjeta amarilla para Alberto González, segundo por el lado de Arendá. Bueno, Alberto González, tras esa acción de la falta, se gana la amonestación el número 33, el zaguero central, el expigado jugador, el zaguero central Alberto González. La falta fue en perjuicio de Duarte, el que metió ese buen centro para el primero del partido. Va a corresponder tiro libre, va al centro de la Rosa, el arquero, sí señor, sin ninguna
dificultad. Ahora se queda Aquino con ese balón y ya sale jugando con Lugo. Así es. Creo que Garandá en sí por ello mismo está perdiendo este partido porque tenía todo ahí para ganar, muchas oportunidades de goles que tenía que no pudieron aprovechar los jugadores de Garandá. Va intentando Garandá, quiere el empate. Héctor González que baja, saca muy bien Benítez. Queda ahí para el jugador Bogado. El árbitro dice, hasta aquí, señores, termina el compromiso. Bueno, terminó ya este primer partido, señores. Triunfo para el lado Cerro Verde. Cerro Verde que lleva los 3 puntos en los bolsillos. 0, o sea que quedó sin nada el equipo de Arenda. Pausa. Ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido entre Manchester Garendá y Sport Irucuá, que juega este segundo partido. Recién terminó el primero, ganó el equipo de Cerro Verde 2-1 a Garendá, y este es el segundo que juega Manchester ante el equipo de Sport Irucuá, Blas Antonio. Sí, asimismo arranca este segundo compromiso, segundo partido, fecha 9, Copa Municipal, Campeonato Senior 2025-2026, Campeonato Senior. Va saliendo Irucuá, es el equipo que está utilizando el color naranja, camiseta naranja, así también, pantaloncito totalmente naranjado también, media negro, sí señor, y el color azul oscuro es el equipo de Manchester de Villarenda, con algunos vivos del color celeste. Falta en perjuicio del jugador de Manchester. La falta fue de Cano, habrá tiro libre. Vamos a ver la determinación del árbitro también. Hasta aquí solamente pita la infracción. Así es, ahí le cobra la falta al jugador de Irucuá. Va a ser tiro libre para el equipo de Manchester. Primera falta y sin tarjeta todavía. Sí, le atropelló desde atrás y muy fuerte el contacto. La falta del jugador Teófilo Cano en perjuicio del jugador Raúl Cardoso. Sí. Y quedó sentido Raúl. Ambos están en el piso todavía, Gilberto. También está sentido Teófilo Cano, el infractor. Yo creo que acá no se tiró nada más para no pueda castigar el árbitro, pero si quiere sacar la tarjeta también tampoco le van a decir nada porque es una falta fuerte de Cano. Bien, juego paralizado aquí en la colonia Villarendá. Se juega la fecha número 9. Hoy sábado 7 de febrero, el séptimo día de este segundo mes del año 2026. Bueno, está sentido ambos y van a abandonar el gramado de juego con 10. Va a quedar momentáneamente estos equipos, tanto Irucuá, Manchester. Ahora sí se va a producir también ya el servicio con este tiro libre. Frente a la pelota está el 16, Montiel. Para el equipo de Manchester, con la pierna zurda, Luciano levanta dentro del área esa pelota, peina, pero ya hubo falta de legal. Va a ser salida para el equipo de Irucuá, que ya sale jugando, Gilberto. Así es, pelota larga, falta en ataque de la gente de Manchester, que ya sale rápidamente el equipo de Irucuá. Va teniendo Villalba, juega con Ruiz. Este es el jugador Mareco. Bien para jugar con su compañero Mareco de vuelta. Ahora participa también el jugador de Irucuá hacia la banda derecha. La evolución para Mareco. Atención, pica Mareco. La marca de Silva, rebota en él, va a ser córner. Será servicio de esquina. El primer córner es para el equipo de Irucuá. Sí, primer ataque de Irucuá. Acá consigue ya un tiro de esquina que van a tener a favor del equipo naranja. Ahí prepara los futbolistas, los centrales, que ya se prepara para este tiro de esquina. Mareco, Darío levanta el centro, atención, va el cabezazo, Paniagua, gol. Gol del Sport Irucuá, lo hizo Panigol, sí señor, el 19 dentro del área. Qué buena definición. Lo hizo el 19, Vicente Paniagua, abre la cuenta. Irucuá 1, Manchester de Villarendá 0, lo hizo Panigol. Así es, primera jugada de pelota parada de Mareco. Bien ejecutado ese tiro de esquina y estaba atento ahí el 19 por el jugador Panigol, por Vicente Paniagua, por Panigol. Irucuá 1. Manchester 0. Bueno, a los 4 minutos el gol Gilberto Brites. Sí, señor. Arco norte la conquista para el equipo del Sport Irucuá. En su primer ataque ganó el servicio de esquina y ahí, bueno, encuentra este gol con Vicente Paniagua. Así es, ahí le cobra de vuelta la falta. No le gusta ahí la banca de Irucuá, pero ya va a ser tiro libre. Bueno, quiso bajar con el muslo Domínguez, ahí dejó la pelota viva para que Paniagua de primera pueda definir.
Será tiro libre para Manchester, que está herido. Va a buscar el empate, Gilberto. Así es. Juega contra el puntero. Montiel de vuelta, pierna zurda. Va Luciano, Montiel esta vez dispara al arco, atención, el arquero termina sacando al córner. Qué buen remate de Montiel. Buena respuesta de Teófilo Armoa. Sí, un tiro libre interesante acá de Montiel, que llevó complicaciones esa pelota. Atento el portero que saca el córner. Parecía centro, que termina convirtiéndose en disparo al arco, y ahí vemos otra vez el gran esfuerzo de Armoa para sacar. Viene el centro, quería Silva, también quería legal, pero ya está sacando la defensa que era para quedar. Bien, retornamos con las imágenes de vuelta también. Tuvimos un pequeño percance también, Gilberto, el tema de la señal aquí en esta parte de la comunidad, por la intensa lluvia también, el tipo de aguacero que cae. Creo que eso también dificulta un poco la señal, y de repente cae, ahora vuelve a recuperar y ya está la señal de vuelta de Pulse Sport Más. Así es, tuvimos un pequeño corte y ya estamos de vuelta para esta parte del partido. Está 2-1. Ahora el partido recién marcó el gol para Manchester, el jugador Raúl Silva, que ya hizo el descuento en esta primera etapa. Sí, está 2-1. Descontó Raúl Silva para Manchester de Villarenda con una pelota que cruzó su compañero. Termina definiendo él dentro del área. Va Cardoso, mano, dice el árbitro. La mano fue del atacante, será salida para Manchester. Así va a ser pelota para el equipo de Manchester, que prepara la salida de vuelta, que es un resultado que les favorece todavía a Manchester, porque ya hizo el descuento en esta primera parte del partido. Vamos a ver cómo responde en la segunda parte. Sobre 16 minutos de esta primera etapa, el árbitro dice: vamos a hidratarnos. Pausa en el compromiso. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Muchas gracias a R Stores, servicio de tienda deportiva en Villarenda, venta de toda clase de casaca, diferentes clubes, de diferentes marcas. También cuenta con atuendo deportivo en general para los futbolistas, y cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Centro mismo de Villarenda te espera su local, como siempre, a R Stores. Bien, el partido indica que lo está ganando parcialmente 2-1 el Sport Gribucoa. Doblete de Panigol. Así es, 2 goles en los primeros minutos. A los 4 y a los 8 minutos de la primera etapa marcó los 2 goles el equipo de Gribucoa, y a los 15 minutos, 15 y casi 16 minutos vino el descuento de Manchester Arenda. Hasta aquí 2-1, segundo partido en la tarde de hoy. Sí, Raúl Silva hizo el descuento, 2-1 está el partido. Hasta el momento está cosechando sus 3 puntos para mantenerse como puntero
el Sport Gribucuá, pero queda todavía mucho por jugar. Ahora sí va a continuar el partido. Ya se cumple esa pequeña pausa en este compromiso. Momento de hidratación que ya se va cumpliendo. Va a salir jugando Manchester, que va hacia adelante. Va al centro, busca a Raúl. Golpe de cabeza por parte del jugador Villalba. Sale jugando Gribucuá. Balón hacia arriba. Golpe de cabeza por parte del defensor. Queda para Ruiz. Ruiz para Gribucuá. Carga hacia la punta izquierda. Silva, el que peina. Atención, pica Paniagua. Se le fue la pelota. Sin embargo, punteó el defensor. Será córner. Así es, va a ser tiro de esquina. De vuelta en esa con tiro de esquina. Vino también el segundo. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Muy bien, este es el segundo compromiso. Está 2-1 a favor de Gribucuá. El primer partido también terminó con el mismo marcador para Cerro Verde ante Arenda. 2-1 fue aquel partido ya. Resultado final. Será córner. El árbitro que ya autoriza. Córner, punta izquierda. Va al centro. Atención. Silva, golpe de cabeza. Respondiendo. Queda en poder de Cano. Ahí participa también Fleitas. Deja para Cardoso. Busca a Silva. Pelota para Raúl. Cardoso. Va Aníbal Cardoso. Se cae. Cardoso falta. Pita el árbitro. La infracción será tiro libre para Manchester. Sí, va a ser pelota para Manchester. Que en un tiro libre le complicó un poco al portero aquella jugada de Montiel. Vamos a ver qué pasa en esta. Acá de vuelta otro tiro libre. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota. Estamos sobre 19 minutos. Primer tiempo. 2-1 está el partido. Está aquí con 3 goles ya. Este partido que corresponde a la fecha 9 también. Autoriza el árbitro. Aníbal Cardoso. Atención el disparo. El arquero que casi se resbaló allí. Termina afuera ese balón. Será salida para Gribucuá que gana 2-1. Así es, no pasó nada en esa jugada de Cardoso. Va a ser salida para el Sport Gribucuá. 20 minutos ya esta primera etapa que está ganando el equipo naranja. Bueno, Aníbal Cardoso probó su suerte en un remate de larga distancia, pero no está mal también porque pista mojada, balón mojado, Gilberto, es siempre complicado para los arqueros. Sí, pero hay que patar bien los tiros libres así para que le pueda llevar complicación a los porteros, pero hasta aquí partido interesante. A ver, tarjetita ahí para Cardoso, el jugador Mario Cardoso, el atacante del Sport Gribucuá. Sí. Ya está sigue reclamando Manchester, Gilberto Brites. Sí, ya está con tarjeta amarilla. Creo que fue una falta fuerte. Pide tarjeta a otro color y los jugadores de Manchester, pero ya está con la tarjeta amarilla. O es para Silva, o sea que es para Legal. Sí. Luis Legal, el que entró fuerte allí. Sí. Bueno, es para él entonces la tarjeta. Tarjeta amarilla, así es. Mira que casi igual aquella falta de Cano. Sí, señor. Luis Legal amonestado. Bueno, tarjetita para el jugador Luis Legal. Será tiro libre para el equipo. Con 10. Antes que se termine este primer.
arrancó con todo esta segunda parte. Vamos a ver si... Y vale destacar también que Manchester está con 10. Vamos a ver si aguanta también todo este segundo tiempo, esta segunda etapa entonces para el equipo de Manchester de Arendá, que está cayendo por 2-1. Va teniendo la pelota el equipo de Uruguay. Mareco que carga, pone ahí la parte de la rodilla el defensor de Manchester. Sobra la pelota para el jugador de Uruguay de vuelta. Ruiz. Oscar Ruiz juega hacia atrás. Balón para Rodas, el que luce con la número 13. Juega con Paniagua, destapado solo. Paniagua cruza, atención, va al centro por abajo. Está el tercero. Y no pudo definir Carlos Villalba, el número 11 que ingresó en este segundo tiempo. Bueno, desaprovechó el tercero, así como desaprovechó también Fleitas el empate, Gilberto. Sí, está aquella jugada también de Fleitas. Acá de vuelta, otra jugada de Gruca que desperdició totalmente una jugada de gol. Ahí que cruzó Vicente Paniagua, casi fue el tercero de Gruca, digo bien. Y Manchester que tuvo uno también clarita de gol de Fleitas que no pudo marcar el empate. Sí, señor, era José Villalba el que desperdició esta buena posibilidad. Ahora Manchester que tiene este tiro libre con Luis Legal. Será tiro libre para el conjunto de Manchester, que buscará el empate. En este segundo tiempo ya de este compromiso gana 2-1 el Sport Guibucó, los dos tanto de Vicente Paniagua. Va Luis Legal, disparó directamente al arco, se fue desviado el remate. Ese disparo termina afuera. Será salida para Guibucó, que sigue ganando 2-1. Sí, está ganando 2-1. Acá tuvo una pelota. Levanta el centro, está el tercero. No pudo rematar, no pudo acertar la pelota, termina pateando el aire, Gilberto. Sí, otra llegada de vuelta de Guibucó que en ataque se está desperdiciando. Clara de gol ya este segundo tiempo. Está con 10 Manchester, pierde 2-1. Busca el empate, viene el centro para Fleitas, está para el empate, atención Fleitas, el arquero Teófilo Armoa termina ganando prácticamente ese mano a mano por vía aérea, casi termina definiendo Fleitas. Llegó aquí el conjunto de Manchester de Arendá. Sí, acá se salva el equipo de Guibucó. Atento el portero Armoa que le ganó esa mano a mano al jugador Fleitas. Va a ser salida para el equipo naranja. Sí, señor, y ahora ya vuelve a atacar Manchester. Guibucó que vuelve a perder rápidamente el balón. Va Fleitas, está el empate, tiró el defensor, era el que termina sacando con el cuerpo al córner. Era el empate para Manchester, no pudo de vuelta Fleitas. Sí, Fleitas que está ahí creando problemas en la saga del equipo de Guibucó. Va a ser tiro de esquina. Será córner punta derecha para Manchester que busca el empate. Va al envío, saca la defensa con un cabezazo. Va insistiendo, presionando Luis Legal. Gana el servicio de esquina. Ahora sí se anima Manchester. Así es que se va con toda esta segunda parte que le va de a poco en ataque ahí, manteniéndose en esa parte de la cancha. El equipo de Manchester, ¿verdad?, que va buscando incesivamente el empate. Balón que ya está por arriba, saca la defensa media, sigue presionando Legal. Ahora queda para Malmori. Atención, Cardoso. Qué cerca pasó el remate de Raúl Cardoso. Cerquita del empate Manchester. Cerca del empate, que está con todo ahí en ataque el equipo de Manchester. Acá de vuelta Cardoso tuvo una clara, pero no pasó tan lejos esa pelota. Sí, señor. El arquero creo que ya solamente acompañaba con la mirada la trayectoria del balón. Sin embargo, no pudo acertar ese arco, el remate del jugador Raúl Cardoso. Bueno, ahora la respuesta de Guibucó con Paniagua. Paniagua, atención, pierna zurda. Disparó también afuera. Llegó el equipo de Guibucó aquí con Vicente Paniagua. Sí, Vicente también que se va con todo este segundo tiempo buscando ya su tercero. Vicente Paniagua, pero hasta aquí solamente falta acertar el arco. Ruiz. Paniagua. Ruiz de vuelta. Va Guibucó, busca el tercero. Oscar Ruiz se frena ahora. La marca por parte de Montiel. Descarga con Joel Villalba. Ahí está Mareco. Pelotas para él. Va Darío. Dispara al arco.
Bueno, apenas afuera llegó Iribucuá en esta partida y de vuelta, Gilberto. Sí, se hace ida y vuelta esta segunda parte. Acá Mareco intentó acertar el arco, pero no pasó tan lejos tampoco esa pelota del arco de Ibarra que prepara la salida. Cambio en el conjunto de Iribucuá. A la cancha, casaca 9, Derlis Rotela. Sale Rodas, el zaguero central. ¿Rodas que ingresó? ¿Este es segundo tiempo, Blas? Sí, sí. Y sale Villalba y ahora Rotela. Sí, sale vuelta Rodas. Y justamente Villalba va para el tercero. Villalba, atención, está el disparo. El arquero termina sacando al córner. Sí, señor, buena respuesta aquí por parte de Jacinto Ibarra. Le sacó el gol a Villalba. Sí, una pelota importante que sacó al córner. Ahí el portero Ibarra. Va a ser tiro de esquina para Iribucuá. Justamente el número 2 que le molestó al número 11 cuando justo iba a disparar. Le escuerpeó y creo que por eso no pudo dar mucha potencia también al remate. Y le da la posibilidad para que el arquero saque al córner. Será servicio de esquina, punta derecha para Iribucuá, que gana 2-1. Va por el tercero, viene el centro. Silva que despeja. Sigue el peligro, ahora sí ya. Raúl Cardoso el que intercepta. Sale jugando a ras del piso. Balón para su compañero. El otro Cardoso, Aníbal Cardoso. Gana el servicio de costado, será balón para el equipo de Manchester en su defensa todavía. Pero trata de ir hacia adelante, buscando el empate. Carlos Villalba. Ahora Ruiz, deja para Paniagua, destapado el zurdo. Paniagua para, atención a su compañero González, atención, está el tercero. Paniagua se cae, reclaman falta, digo bien, sigue el peligro, ahora sí, saca la defensa. Cuando empieza a acelerar el equipo de Iribucuá, está teniendo dificultad el equipo de Manchester, que está jugando con 10. Sí, está jugando con 10 hombres el equipo de Manchester. Garendá acá cobra. A ver. Bueno, 2 amonestado aquí. Por la falta fue amonestado Derlis Rotela y Oscar Ruiz por protestar. Sí. Ambos de Iribucuá, Gilberto. Sí, ambos de Iribucuá. Mira, si el árbitro no controla esto, se le puede ir el partido al árbitro, porque hace rato ya que arrancó picante este partido y ahora de vuelta por protestar. A uno está comiendo tarjeta amarilla y los jugadores de Iribucuá se tienen que tranquilizar porque en cualquier momento le van a sacar la tarjeta roja a los jugadores de Iribucuá. Sí, momento caliente en el partido. Pero un partido muy bravo, un partido muy duro, Gilberto. Mira que tampoco Iribucuá puede dejar dar mucha ventaja porque Manchester va en ataque. Cuando va en ataque lleva mucho peligro. Solamente hasta aquí ya se está haciendo figura también el portero de esta segunda parte, el portero Armó. Bueno, sigue también la famoso chaparrones, el aguacero. Ahí en el horizonte justamente nos percatamos que se va preparando de vuelta también ahí en las imágenes. Va Cardoso, atención, el remate afuera, encima del horizontal. Será salida para Manchester, no pasó nada en esta, será salida para Iribucuá, no pasó nada en esta acción, Gilberto. Sí, cada pelota parada, les cuesta hacer pelota parada al equipo de Manchester, no hay alguien que sabe patear. A mí me gustó en 2 ocasiones Montiel, no sé, esta segunda parte no está pateando mal los tiros libres, se encarga a diferentes jugadores y está desperdiciando pelota en ataque. Ya sale jugando Iribucuá con Cano, Teófilo el que conduce el lateral derecho, engancha bien, ya sortea la marca el número 2, ahora suelta para José Villalba, pisa el esférico José, juega con Villalba, Joel Villalba pierde ante la presencia de Cardoso, Malmori participa también, traba y gana Cano, queda para Malmori, sale para Manchester, entrega mal Oscar Ruiz, recupera, deja para Mareco para José Villalba, destapado está el número 11, ahora sí llega la marca, este juega con el otro Villalba, Joel, era Carlos, va teniendo Carlos González, pierde ante Raúl Silva, ahora participa también Aníbal Cardoso, intentó la conexión con el jugador Luis Legal, termina sacando Carlos Villalba a un costado, será lateral en ataque para Manchester. Va a ser pelota en ataque para Manchester, queda poco de vuelta, va tomando cancha en ataque el equipo de Manchester. Bueno, se prepara más cambio en Iribucuá, en cualquier momento se viene. Sí, ahora creo que ya se va a autorizar también dicho cambio.
El número 8 es el que se prepara. Basilio Collante. Sí. Va a ingresar por el 19, Gilberto. Se va a retirar Vicente Paniagua. El 19 y va a ingresar el 8, Basilio Collante. Bien, Basilio Collante a la cancha. Sale Paniagua. El Panigol que cumplió en esta tarde de hoy, Gilberto, con 2 tantos para su equipo. Así es. Y Marcó esos los 2 goles. tantos le está dando triunfo parcial. Así mismo. Bien, el descuento lo hizo Raúl Silva, 2-1 está el partido. Viene el centro, atención, queda para el jugador Cardoso, no pudo. Ya ingresó también en Manchester Melanio Bogado sobre Por Antonio, la banda derecha. Sí, por Antonio Domínguez, el Sí. capitán. Sí. Exactamente, Gilberto. Por Domínguez ingresó Melanio. No, está todavía Domínguez. A ver, Vamos a confirmar por quién. los dos centrales. Está Montiel, está Malomori. eh, El que salió entonces es el lateral derecho en el equipo de Manchester. sí, el lateral derecho que siempre habitual es Antonio Domínguez. Creo que está yo todavía en cancha. Sí, él está jugando como lateral izquierdo. Sí. Bueno, Entonces se retiró alguien, sí, por la expulsión seguramente, sí, así es. Blanco, sí, así mismo. Blanco que era lateral izquierdo. Así es. Bueno, entonces está sacrificando a un mediocampista el equipo de Manchester o un delantero. Bueno, va insistiendo Uribucá, va por el tercero. Raúl era el jugador, en este caso el que remató es Oscar, Sí. Oscar Ruiz. El que se retiró creo que es Raúl Acuña. Pero Sí. está más en cancha. Raúl Acuña es el que salió entonces, Gilberto, Sí. para completar otra ahí la zona defensiva. Así es. Tras la expulsión de Fidel Blanco, está con 10 Manchester. Ahí está el remate del zurdo que se levantó. Le calzó muy abajo al balón, por eso se levantó exageradamente. No acertó el arco, fue encima del horizontal. Bueno, ahí sale otra vez el sol. Así está el clima, Gilberto, ahorita. Sí, ¿eh? está Sol complicado que el quema, clima. como se dice. ¿eh? Sol y lluvia cada rato, sol también, así que hay que ver el tema de la humedad también después de que salga el sol antes. Asimismo, un calor bastante húmedo seguramente se siente ahí en el gramado de juego. Y allá en el horizonte vemos otra vez El que se va famoso. preparando otros Sí. chaparrones. ¿eh? Así es. Será balón para Uribucá, que gana 2-1. Ya estamos sobre 14 minutos y medio. Ya nos aproximamos al minuto 15 de esta etapa de cierre. Con el gol de Vicente Paniagua en 2 ocasiones. Uribucá tiene 2. Había descontado Raúl Silva para el 2-1 para el equipo de Manchester. Se prepara el 24 en el conjunto de Uribucá. Va a ingresar Herminio Velázquez. Se va a retirar el número 6. Joel Villalba. Villalba, sí. Y ingresó Velázquez. Ya está Herminio, ya está Villalba a la cancha también. Ya ingresó Melgarejo por Malmori. Otro cambio en Manchester. Melgarejo Sí. por Malmori. Ahí ya participa Melgarejo, peina ese balón, ya sale jugando con Cardoso. Cardoso se equivocó, quiso jugar de memoria. Ya sale Uribucá. Ahí va para definir, pero ya estaba en posición adelantada José Villalba. Quedó ahí en Usay el jugador de Uribucá. Ahí sale un mediocampista, ingresó un más delantero para Manchester, porque me parece que siempre juega delantero, pero ahora vamos a ver cómo se para en la cancha. Mira que Manchester tuvo su posibilidad del empate este segundo tiempo en 3-4 ocasiones claras de gol que no pudieron marcar, y por ende está ganando todavía 2-1 el equipo de Uribucá, que tuvo también este segundo tiempo sus ocasiones, pero hasta aquí no está marcando el tercero. Avanza Uribucá hacia la banda derecha, va Herminio Velázquez. Va Herminio Velázquez que intenta, pero ya está la marca por parte del jugador Cardoso. Ya sale jugando Cardoso. Busca Raúl al jugador Aníbal. Sobre ese esférico para Legal. Ahí está Uber. Sí, era Luis Legal. Sí, señor, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre para el Uribucá. Así va a ser pelota para el equipo de Arendá, o sea, Manchester, digo bien. Ahí le cobra la falta entonces al jugador.
Luis Legal para cumplir, justamente el que sufrió la falta. Habrá tiro libre para Manchester. Va Legal, levanta el centro, pelota que cae en el punto penal. Atención, el arquero que salió mal. Bueno, no pudo dar con los puños al balón y va a ser córner. Servicio de esquina para el equipo de Manchester. Se complicó todo ahí la saga de Grupa. Casi fue el empate de Manchester. Va a ser tiro de esquina. Se va a cumplir el servicio. Autoriza ya el árbitro. Melgarejo ya pisa también el área. Viene el centro. Busca a Raúl. Aníbal Cardoso intentaba también, pero ya está el despeje defensivo. Queda para el jugador Luciano Montiel. Montiel para Luis Legal. Legal que intenta. Rebota en el jugador. El defensor de Gribucá sigue presionando Manchester con Luciano Montiel. Se quedó reclamar falta y ojo. Sale de contra Gribucá. Va por el tercero. Atención, el remate de Marecos. Era 5 contra 1. Gilberto del contragolpe. Sí. Y no pudo aprovechar Gribucá. Ha sido una ocasión clara en ataque ahí de no pudieron aprovechar la gente de Gribucá. Fue una ocasión clara de gol para que si quisieran hacer el gol, iba a ser sin problema porque era más que de Gribucá que de la gente de Manchester. Sí, termina Marecos regalando prácticamente el contragolpe al guardameta. Era una buena posibilidad. Si era el tercero, era pleito liquidado. Sí. Y liquida ahí el resultado con ese 3-1. Pero ahora está Manchester. Le está causando problemas a la gente de Gribucá que si no amplía su resultado le puede complicar a la gente de Manchester esta última parte del partido. Minuto de hidratación para los jugadores. Gracias Comercial Santa Elena que acompaña siempre la transmisión también. Todo lo que es en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Te esperas en local en Berenda Centro. Gracias Comercial Santa Elena. AR Stores, gracias también como siempre acompañando la transmisión. Tu tienda deportiva en Berenda, todos los servicios, venta de prenda deportiva, calzados y también cuenta con ropas de las mejores marcas para damas, caballeros y niños. Centro mismo de Berenda te espera AR Stores. Bien, estamos en este segundo tiempo del partido, estamos en esta pausa de hidratación y recordamos, Gilberto, otra vez, por favor, también los partidos ya programados por esta fecha número 9 que se va a jugar íntegramente. Ya se jugó el primer partido, este es el segundo que se está disputando. El tercero juega el equipo de Independiente Arsenal, el cuarto partido juega Milan Real Madrid, quinto partido juega Ciudad Nueva 15 de agosto, el sexto partido juega San José Libertad, el último juega Grupo 1 ante San Isidro. Los partidos restantes por delante. Bien, ya estamos sobre 19, casi 20. Etapa de cierre. Quedó sentido y creo que está con problema físico también en el 16. Luciano Montiel. Y aparentemente no va a poder continuar el zurdo, el zaguero central. Bueno, otro problema que se le presenta aquí a Manchester. Así es, otro problema para Manchester. Y hay que ver quién ingresa por Montiel. Sí, ya sufrió la expulsión de su lateral izquierdo. Ahora está lesionado también y no va a poder continuar Luciano Montiel, el zaguero central. Y bueno, ya ingresó Elvio Martínez por él para suplir al jugador, en este caso, ahora Montiel. Legal seguramente va a ir al central o Silva. Hay que ver quién va a central. Bueno, también ingresó Agustín León. 2 cambios. Atención, va el equipo de Manchester. Por abajo está el empate. Martínez casi encontró el empate en este compromiso. Silva le pegó. El arquero Teófilo Armoa se queda con el balón. Sí, ingresó Martínez, ya creó problema ahí al área. Casi fue el empate de Manchester Ugarenda. Bien saca Armoa. Luis Legal gana con golpe de cabeza. Balón que queda para el jugador León. Agustín León. Ahora Cano. Termina saliendo afuera. Será lateral. Apura las acciones. Raúl Silva con el esférico. Pierde ante José Luis Villalba. Mareco busca a Velázquez.
Legal, que ahora sí ya se pone ahí como zaguero central. Se ubica como central el número 8 que arrancó de volante, mi querido Gilberto. Sí, ahora va de central. Que es una posición que no desconoce tampoco. Luis Legal saca hacia adelante. Va a quedar ese balón para el jugador de Iribucuá. Mareco para Antonio. Antonio Ibáñez. La presión de Fleitas. Balón que sale a un costado. Será balón para Iribucuá que gana el partido 2-1. Y ya estamos lentamente entrando a la recta final del compromiso. Sí, ya falta poco, 22 ya de este segundo tiempo. Falta poco ya para que se termine. Mareco, pisa el esférico Mareco, juega hacia atrás para Cano que termina sacando a un costado. Termina ganando también el servicio de costado para su equipo. Va lentamente el lateral derecho. Partido que continúa 2-1. Los dos tantos para Iribucuá lo hizo Vicente Paniagua. Había descontado para Manchester Raúl Silva. Mareco. Copa Municipal. Torneo Senior, Campeonato Senior de Iribucuá 2025-2026. Que se juega cada fin de semana. Hoy estamos con esta fecha número 9. Cano para el servicio. Busca a Collante dentro del área. Saca muy bien Cardoso. Sigue presionando el equipo de Iribucuá. Ahora el que intercepta la pelota es Melanio Bogado. Melanio busca a Cardoso. Bien. Derlis Rotela firme en la marca, Gilberto. Así es. Estuvo atento ahí Rotela que estaba en la marca. Que saca de vuelta esa pelota. Va a salir Manchester con su guardameta. Ibarra. Cano el que termina peinando. Complementa Collante. Queda para León. Con Elvio Martínez. Elvio que la levanta a cualquier parte. Saca Rotela con golpe de cabeza. León de vuelta participa. Ruiz. Deja para Villalba. Picó adelantado. Sí. Bandera arriba. Banderina arriba, salida para Manchester, que va a lanzar seguramente pelota de vuelta. Esto va a terminar, ya falta poco al compromiso. El segundo partido que se nos va de a poco. Va al centro que cae dentro del área. Atención, está el empate. Gol. Cardoso. Gol de Manchester de Villarendá que lo empata sobre la hora prácticamente, señoras, señores. Lo hizo Aníbal Cardoso, lo empata el partido ahora. Manchester 2, Iribucuá 2. Qué jugada que realizó acá Manchester, se fue con todo en ataque, consiguió una pelota ahí, Aníbal Cardoso que marca el segundo y el empate de este partido 2-2. Qué lamentación para la gente de Iribucuá porque Iribucuá tenía todo para ampliar este segundo tiempo que no pudieron marcar el tercero y acá ya el empate a esta última parte del partido la gente de Manchester. Sí, señor. Y la amonestación para Derlis Rotela. Y no está todavía amonestado. Creo que Rotela sí ya está amonestado, aquel tumulto ante Rotela y Ruiz. Bueno, vio la roja también el 9. Se queda con 10 también. El Sport Iribucuá sobre la hora. Gilberto también sufrió el empate. Sí, el empate ya. ¿A los cuándo? Bueno, a los 24 minutos. A los 24 con la casaca 24 marca el empate. Cardoso por Aníbal. Entonces partido 2-2. Bueno, vio la roja Derlis Rotela. Se queda con 10 también. El Sport Iribucuá. Tenía todo Iribucuá de ganar este partido y se le escapa los 3 puntos al equipo del Sport Iribucuá. Será tiro libre para el equipo de Iribucuá que va a tener una de las últimas. Va Mareco, gol, remate que pega en la barrera y esto va a terminar, señores. Va a ser córner. Sí, creo que va a ser la última. Tiempo, Gilberto, sí, no sé si se va a patear este tiro de esquina, pero si se patea va a ser la última. Córner, punta izquierda, apura las secciones de Iribucuá. Espera, dice el árbitro. Bueno, algo todavía no está listo, por eso no autorizó el servicio. Aparentemente hay otros balones también dentro del gramado de juego, por eso la no autorización por parte del juez. Ahora sí, Marecos autoriza al árbitro.
Va al centro que cae en el área. Atención. Saca muy bien el defensor de Manchester y termina el compromiso final de este partido. 2-2. Así es, terminó este segundo partido. Empate 2-2. 2 para Manchester, 2 para Uruguay. Nosotros vamos en una pausa y ya venimos para el tercer partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este tercer partido en la tarde de hoy. Hasta aquí los resultados: Cerro Verde ganó 2-1 a Ugarendá, Manchester Ugarendá empate 2-2 ante el Sport Gribucua. Este es el tercer partido: Cerro Verde, digo, Arsenal, Independiente Arsenal. Tercer partido en la tarde de hoy, compañeros. A ver, y preparamos la plantilla ahí con el compañero Blas Antonio. Agradeciéndose a la firma comercial AR Stores, también le agradecemos a Comercial Santa Elena. Muchas gracias por acompañarnos siempre en cada transmisión, cada vez que hacemos siempre está con nosotros. Así que le agradecemos a las firmas comerciales, a los grandes amigos que da su confianza a la transmisión a través de la plataforma de Pulse Sport Más. También pedimos a la gente que siga al canal de YouTube, a suscribirse y dejar su comentario, a compartir, dar likes a la transmisión que hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más. Saludando a la gente que está al otro lado, a la gente de los grandes amigos que está viendo el partido, que deje su comentario también. Con mucho gusto nosotros le vamos a ir saludando a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión. Bien, gracias Gilberto. Ya estamos con este tercer partido de esta fecha 9 de Copa Municipal Campeonato Senior de Iribucuá 2025-2026. Ya están frente a frente Arsenal Independiente. Partido que corresponde también a la fecha 9. Va saliendo el equipo de Independiente y a cargar con su número 9, pero ya el anticipo fue por parte de Estigarribia, que saca a un costado, intercepta de vuelta a Cristaldo. Busca a Duarte, Cantero también que atropella, era el número... Sí, señor, el 77, si no me equivoco, será salida que corresponde para el equipo de Arsenal. Este es el arranque entre Arsenal Independiente. Así es el tercer partido en la tarde de hoy, sábado 7 de febrero del año 2026. Este es Clemente, va Cantero, busca a González, destapado está Modesto, cruza a ver, la pelota está, gol, Armoa. Gol de Arsenal. Lucio Armoa, una muy buena pared entre Cantero y González, y esta que termina cruzando por abajo y cierra en el segundo poste el jugador Lucio Armoa para marcar el primero del partido. 10 en su espalda. Arco Sur la conquista. Arsenal 1. Independiente 0. Primera llegada interesante del equipo Gunner, el equipo Arsenal. Consigue ya su primer gol. Ya está ganando 1-0 Arsenal a Independiente a los 3 minutos de este primer tiempo. Arsenal 1 y el equipo de Independiente 0. Sí, señor, Independiente que está jugando con Alcides Barriento en el arco, casaca número 1. 27 para Juan Duarte, 16 Gilberto Cantero, 44 Sinforiano Gamarra, 31 Julio Monjes, dorsal 23 para Andrés Vega, 21 Milciades Espínola, 6 Raúl Galeano, 19 Miguel Silva, la número 7 Fabio Cristaldo y 9 Aldo Larrea. Es el equipo titular del representativo del conjunto de Independiente. Por otro lado, Arsenal juega con... A ver, el número 1 hoy es Florencio Franco. Florencio Franco en portería. Casaca número 1 para él, 66 para César Pereira. 10 Lucio Armoa, el que marcó el gol hace instante. Y va con todo Cantero, Cantero está... ¡Gol! Cantero. ¡Gol de Arsenal! Clemente Cantero, de vuelta arco del sector norte, la conquista, arco sur dio bien, la conquista en este compromiso para el segundo de Arsenal, lo hizo Clemente, sí señor, también su goleador, Clemente Cantero deja Arsenal 2, Independiente 0. Así de vuelta llegó Arsenal, pero esta vez sí estuvo ahí Clemente Cantero que marca su gol. Segundo para el lado de Arsenal, 2-0 arriba, Arsenal 0 para Independiente, por Clemente Cantero, Arsenal 2, Independiente 0. Sí, rápidamente, arrancó con todo
el día de hoy Arsenal. Habíamos mencionado Luis Armona, la número 69 para Vilio López, 66 Sergio Florentina, 26 para Nicolás Aguilar, la número 32 para William Orsusa, 21 Cristian Hermosilla, 90 para Modesto González, Clemente Cantero tiene la número 25, autor del segundo tanto. Y sí, con ese, bueno, hay uno todavía, 6, me sobra Eduardo Estigarribia, completa el onceno del conjunto de Arsenal, que ya está ganando sobre 5 minutos de esta etapa inicial, 2-0. Sí, a los 5 minutos ya viene, ya está ganando 2-0 el equipo de Arsenal. Creo que tiene un partido, hay que ver cómo responde también Independiente después de los 2 goles de Arsenal. Bien, va teniendo ahora el representativo de Arsenal, presiona Independiente, recupera el jugador Chávez, va hacia la banda derecha para Cantero, va el 21, a ver cómo cruza, atención, cruza por abajo, el arquero Franco se inclina hacia su costado izquierdo, se queda con ese balón. Sí, acá llegó también Independiente, cruzó bien esa pelota, pero atento ahí Franco que se queda con ese balón. A ver. Ahí cobra el árbitro la jugada, juega mano del jugador. Ya va saliendo con Monjes, Julio César que saca hacia adelante, no pasó nada, será balón para la salida del equipo de Arsenal que está ganando 2-0. Ya nos aproximamos al minuto 7 de esta etapa inicial. Sale Florentina, Sergio y la salida con López. Saca hacia adelante el jugador Pereira, busca a Clemente, va a Cantero, complica a Cantero, ahí está Clemente para William, va Orsusa, está el tercero en camino. Increíble lo que acaba de perder el 32, William Orsusa, tenía en sus pies el tercero, Gilberto. Tenía toda la oportunidad de ampliar para marcar el tercer gol el equipo de Arsenal y William que no pudo acertar el arco. Ganó muy bien Clemente Cantero a Gilberto Cantero y después se dio el pase para que pueda, bueno, desaprovechar su compañero Gilberto Brites. Así es, no pudo, ahí William no pudo marcar el tercero. Franco, el guardameta, se queda con ese balón. Hoy no está Ésar Abogado, que es el arquero habitual en el equipo de Arsenal. Sí. Franco, creo que es, no sé, por primera vez que lo estoy viendo como arquero. Sí, también arquero de sustituto. Hoy arranca de titular seguramente por ausencia de Ésar Abogado, que es el arquero titular en este equipo. Mira que los grandes arqueros que tenemos en este campeonato esta temporada nos está apareciendo con todo. Por ejemplo, la segunda fecha que nos aparece también el arquero titular de Ugarenda, el portero, se me fue el nombre ahora. No, el otro, que era arquero de Ciudad Nueva. Claudio Ayala, sí señor. Así es, Claudelino Ayala. Aquí llegó Independiente con ese disparo con el jugador Cristaldo. Fabio Cristaldo tenía a su merced también el arco. Termina definiendo mal Gilberto Brites. Sí, no pudo levantar bien esa pelota Fabio Cristaldo. Ahí ya sale Arsenal. Balón que termina interceptando la defensa. Va Espínola intentando ante la presión por parte de Orsusa. Va a quedar en las manos del guardameta Barrientos, arquero del conjunto del Independiente. Y que no te sorprenda, por ejemplo, 15 de agosto, Blas Antonio, en la fecha anterior el goleador fue Barrios. Larrea para el empate, busca a Cristaldo. Franco se queda con ese balón. Llegó Independiente. Sí, casi llegó muy bien Independiente entre Larrea y Cristaldo. Y estuvo atento el portero Franco que se queda con esa pelota. Falta en perjuicio de Modesto González. La falta fue por parte del número 6, Raúl Galeano. Será tiro libre en su terreno todavía. Cuando vemos una vez más la reiteración. Qué buena acción por parte de Larrea ahí. Trató de habilitar a Cristaldo. Bueno, desaprovechó la oportunidad
Julio César Monge intercepta, sale para Independiente. Balón para Galeano. Espínola ahora. Espínola y la posición del balón. El que luce con la 21 en el conjunto de Independiente es Milciades Espínola. Este que carga hacia la banda derecha. Apertura para Cantero. A ver, el balón para el jugador del conjunto de Independiente. Larrea, el que intenta, saca con un puntín el defensor de Arsenal. Queda para Aguilar. A ver quién se muestra. Cantero intenta. No pudo ante la presencia por parte del defensor de Independiente. Balón que queda para Larrea. Trata de participar también el 9. Bajó un poquito para llevar esa pelota. Deja ahí para Cantero. Ahora Galeano. Carga hacia la punta izquierda. Corre el jugador de Independiente. Vamos a ver si alcanza ese balón. El jugador Galeano que intenta también la marca de Florentín. Balón hacia atrás para Cantero que intenta para Cristaldo ahora. Va Fabio, Cristaldo para Larrea. Está el descuento. Termina tapando Franco. Está respondiendo bien este portero también que tiene el equipo de Arsenal. Sí, hasta aquí la segunda vez que está apareciendo ahí el portero Franco. El que no le estoy viendo, Blas Antonio, es Florentín, el 10 de Independiente. No sé si tiene planilla. Lauro Florentín. Atención porque va Cantero, Clemente para su equipo, busca el tercero, Clemente engancha, atención, vuelve a enganchar y después ya pierde la posición del balón y llegó de vuelta Arsenal. Sí, acá de vuelta con todo ahí, con Cantero llegó Arsenal, pero falta la definición. Y ahora Larrea para la réplica también, el equipo del conjunto Independiente pisa el esférico, ya pierde presión a Cristaldo, pero Lucio Armoa termina sacando hacia adelante. Vuelve a quedarse para Galeano ese balón. Cristaldo ahora. Cristaldo para Espínola. Cristaldo de vuelta. Va teniendo Independiente que busca el descuento. Está perdiendo 2-1. Va al centro. Bien Sergio Florentín para poder sacar con golpe de cabeza a un costado. Sí, con todo va buscando el descuento el equipo de Independiente, que hasta aquí está respondiendo de una manera interesante el portero Franco y los centrales de Arsenal. Ya estamos sobre 12 minutos y medio. Etapa inicial, gana 2-0 Arsenal. Va al centro de Gilberto Cantero. Saca muy bien el defensor. Tenta Modesto González. Balón para Cantero. Clemente que intenta picar y ganar a su marcador. Sigue pegadito a la raya, va Cantero para González, está el segundo, Aguilar, va Florentín, era el jugador Cristian Hermosilla, perdonó el tercero Arsenal, era el tercero Gilberto Britas. Increíble, iba a ser el tercero, partido liquidado entre Cristian, Cantero y todos los jugadores ahí que se equivocaron ahí en ataque, no pudieron marcar el tercero. Por segunda vez está perdonando el equipo de Arsenal el tercero para su equipo, que le puede costar caro si marca el descuento este primer tiempo. Independiente le puede llevar complicaciones en la segunda etapa. Pica dentro del área, Clemente va, gol. Cantero, gol de Arsenal de vuelta. Clemente Cantero, ángulo cerrado, pero de igual manera se animó y esa pelota que clavó en esa esquina, nada pudo hacer aquí el arquero Barrientos por Clemente. El partido ahora 3 para Arsenal, 0 para Independiente. Así es, Blas Antonio, esta vez sí estuvo ahí atento ya los delanteros. Clemente Cantero que se fue con todo. Ya marca su doblete, segundo gol para Clemente. Por Clemente, Arsenal 3, Independiente 0. Abrió la cuenta Lucio Armoa y el doblete de Clemente Cantero para este 3-0 parcial. Sobre 14 minutos ya está goleando 3-0 el equipo de Arsenal. Sí, 3-0. Partido creo que con este resultado veo difícil. Hay que ver si hace el descuento también el equipo Independiente, pero Arsenal está ganando 3-3 goles a 0 este partido. Está dulce con los goles el equipo de Arsenal hoy, Gilberto. Sí, principalmente Cantero que vino hoy on fire. Va teniendo Galeano para el equipo de Independiente. Queda para Espínola. Espínola, el centro para Larrea, cabezazo. Franco
se queda una vez más con ese cabezazo de Larrea. Sí, de vuelta llegó acá Independiente. Larrea que cabeceó esa pelota, pero atento ahí el portero Franco. Balón que ya está en poder de Pereira. Recupera Larrea. Busca a su compañero. Está cerca de Galeano. Pelota para él. Va Galeano. El número 6. Raúl Galeano. Va hacia la banda derecha. Apertura para este jugador que cruza. Atención. Está el descuento. Franco de vuelta. Se queda con el balón también. Cada vez que llega Independiente, Franco también está respondiendo bien en el arco de Arsenal. Sí, hasta aquí muy bien Franco, que está respondiendo de una manera interesante a favor de su equipo. De vuelta también llegó Independiente. Corre Clemente, va Cantero de vuelta hacia la banda derecha, intenta ganar, lo hizo, gana su marcador, sale el arquero, está el cuarto, atención, no llegó nadie y va a salir Independiente. Cada vez que acelera Clemente está creando dificultades a la defensa, Gilberto Brites. Así es, a Clemente nadie todavía hasta aquí no le puede atajar. Está bien Clemente Cantero, hoy hay que aprovecharle que pueda ampliar más Arsenal este primer tiempo. Barrientos saca ahí, cae prácticamente en el círculo central, termina peinando antes que caer esa pelota el jugador Andrés Vega. Ahora el que saca es Cantero, el número 16, Gilberto Cantero, queda para Cristaldo, Fabio que intenta jugar, ya está el jugador, sí, roba la pelota Cristaldo, está el descuento, atención, Cristaldo elude al arquero, está. Termina salvando la situación el defensor Estigarribia. Bueno, qué buena jugada para robar y después eludir hasta el guardameta. Lo de Fabio Cristaldo y excelente también el número 6 termina sacando al córner. Así es, muy bien acá Fabio Cristaldo por un buen cantante, le bailó a todo, pero en la definición está la falla. Será córner, punta derecha que corresponde para el representativo de Independiente. Viene el centro, pelota para Larrea, cabezazo, dio el rebote el arquero, otra vez Franco. Franco está agigantando también su figura y festeja como un gol ahí con sus compañeros. Sí, señor, 2 veces tapó el arquero, ahora sí va a ser córner de vuelta para Independiente. Sí, ya se está haciendo figura Franco en el arco de Arsenal, la casa con una pelota increíble, de vuelta al tiro de esquina. Ya el servicio lo cumple Cantero, golpe de taco excelente, deja ahí para Cristian Hermosilla que cruza, que corre también Hermosilla. A ver, balón para Cantero, está el cuarto, va Cantero está, elude la marca, el arquero también, va Cantero, gol. Hat-trick, gol de Arsenal, señoras y señores. De vuelta Clemente Cantero encuentra el tercero para su cosecha personal, cuarto para su equipo. De vuelta Arco Sur la conquista. Ahora Arsenal 4, Independiente 0. Así es, con todo acá Arsenal, vuelta de contragolpe. Ni está Messi ni Cristiano, pero está Cantero, marca el tercero para su cosecha personal. 4-0, ya está ganando en esta primera etapa el equipo de Arsenal. Bueno, ¿quién se iba a imaginar ante un guapo equipo como Independiente? Le está saliendo todo fácil a Arsenal, que está goleando 4-0 sobre 18 minutos de esta primera etapa. Así es, gran partido también, no se queda atrás el equipo Independiente, cada vez que va en ataque le complica ahí a los jugadores de Arsenal, pero solamente falta también alguien que pueda marcar el gol para el equipo de Arsenal. Hasta aquí, partido liquidado para mí. Todo el segundo tiempo. Claro. Aguilar, balón profundo, busca a Orsusa. Ahí cubre muy bien. Juan Duarte deja para su guardameta. Barriento que ya saca. Va a quedar para Fabio Cristaldo. Va Cristaldo. Descarga con Espínola. La intenta ganar. Ya está Sergio Florentín en la marca. También Pereira colaborando. Otra vez Fabio desde el piso. Va a quedarse con ese balón el guardameta Franco. Así es, ahí está Franco que prepara la salida. Muchas gracias a AR Stores, como siempre acompañando la transmisión. AR Stores te ofrece todo lo que es atuendo deportivo para tu equipo sin problema. Vení a hacer tu compra de atuendo deportivo, balones, botines, media para futbolista.
remera, camisetas y diferentes clubes y más. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños.
Bien, señores, ya de vuelta para esta segunda etapa, el partido que está ganando cómodamente el equipo Arsenal por 4-1. Y vamos a ver cómo responde esta segunda parte el equipo de Independiente, también Blas Antonio. Pero hay que ver cómo aguanta también este segundo tiempo el equipo de Arsenal. Gracias a R Stores, como siempre te ofrece atuendos deportivos de diferentes clubes y puedes hacer tu pedido también de atuendo deportivo en AR Stores. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros, niños, calzados de las mejores marcas y a buen precio. Centro mismo de Buenata te espera. AR Stores. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compra donde encontrar todos los productos para la canasta familiar, venta de mercadería, esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Centro mismo te espera, como siempre, gracias a Comercial Santa Elena, el amigo Gustavo Morales, que siempre está ahí atento para atenderte. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya el centro que termina sacando Cuenca, el que ingresó en este segundo tiempo. 2 cambios realizó el equipo de Arsenal. El que ingresó es 27, Juan Ramón Cuenca. También ingresó César Cristaldo, casaca 20 para César. Y, a ver, creo que sin cambio retornó el equipo del representativo de Independiente, que está perdiendo 4-1. Este segundo tiempo que acaba de arrancar, con el resultado a su favor que tiene el equipo de Arsenal, que realizó también 2 cambios en el entretiempo para este segundo tiempo. Bueno, el que salió es Candio Florentín, el otro vamos a confirmar también Gilberto Brites. Sí, ahí están entonces los cambios que realizó el equipo de Arsenal, que está ganando, creo que el partido liquidado también, no sé si va a responder o va a remontar este segundo tiempo el equipo de Independiente. Será balón, será pelota para el equipo del conjunto del Independiente. Se va lentamente Sinforiano Gamarra para cumplir. Dorsal número 44 para él. Ahí se muestra Espínola. También está Duarte. Cristaldo también se muestra, pelota para Cristaldo. Falta en perjuicio de Cristaldo. Fabio, el que sufre la falta, será tiro libre en su salida, que corresponde para Independiente. Ya lo va cumpliendo. Tenta Galeano. Gana Aguilar, juega con Clemente Cantero, de vuelta busca a Aguilar. Ya está la marca de Gilberto Cantero. Va a sacar el lateral derecho. Presión por parte del jugador de Arsenal. Bueno, sigue el mal tiempo también aquí. Eso dificulta un poco también la señal, Gilberto, que cae por culpa de eso, justamente por el mal tiempo que estamos teniendo. Hay dificultad el tema de la señal. Pedimos disculpas también a la gente que está viendo el partido, pero de a poco estamos subsanando ese pequeño problemita que tenemos aquí en la transmisión. Un clima que está complicando. Hay un viento también que cruza la cancha y esto también le puede complicar a los futbolistas, Antonio. Sí, avanza Arsenal, remate que ya queda en poder del arquero. Y vamos a ver el gol, justamente, que no pudimos mostrar en vivo, pero tenemos en grabación. El gol del descuento del conjunto del Independiente, justamente para el 4-1. Ahí está el zapatazo y esa pelota que besó el travesaño y picó adentro. Un verdadero golazo de Silva para el descuento de Independiente. Así es, fue un gol importante que realizó Silva ahí para el descuento en sí del partido. Sí, señor, ahí vemos en reiteración, porque reiteramos por la señal, justamente por esa cuestión que no se pudo ver en vivo, pero sí pudimos ver en reiteración de vuelta. Avanza Independiente, va al centro, él busca a Larrea, termina sacando al defensor a media. Cristaldo es el que complementa y sale con Clemente Cantero. Pica Clemente, acelera, ahora juega con Hermosilla, que buscó de vuelta la conexión con Clemente. Ya está la salida por parte del defensor. Este es Galeano, domina y juega. Raúl Galeano para el equipo, para Julio César Monge, para el equipo de Independiente. Espínola busca otra vez a Galeano, Raúl, que no pudo. Ya está la marca de Hermosilla. Le presionan a Hermosilla. Deja para Pereira, que se cae. Hubo falta en perjuicio de Pereira, dice el árbitro. Será tiro libre en su salida para Arsenal, que gana 4-1.
Así es, está ganando 4-1 el equipo de Arsenal. Hasta aquí los resultados. Primer partido ganó Cerro Verde por 2-1 al Deportivo Bugarendá. El segundo partido fue empate 2-2 entre Manchester y el Sport Iribucuá. El tercer partido, este es el tercer partido, ¿verdad? Sí, el tercer partido está ganando Arsenal por 4-1. El quinto partido el cuarto partido juega Milan Real Madrid. El quinto partido juega 15 de agosto Ciudad Nueva 15 de agosto. San José juega el sexto partido ante el Libertad y el último juega el equipo del Sport San Isidro ante el equipo del Sport Iribucuá. Ahí están los partidos programados, fecha 9, Copa Municipal 2025-2026, Senior de Iribucuá. Hoy se juega íntegramente todos los compromisos por esta fecha 9, la novena fecha de este campeonato. Avanza Cristaldo, busca a Cantero, Cantero, sale el arquero, sacó, pero queda en poder de Orsusa, que intenta con ese remate encima del horizontal. De vuelta llegó Arsenal. Así llegó acá de vuelta Arsenal, pero no pudo marcar el quinto. Se levantó esa pelota por encima del travesaño y va a ser salida para el equipo de Independiente. Ahí vemos otra vez la reiteración, también estuvo cerca Clemente Cantero y después el disparo de Orsusa encima del horizontal, que intenta salir jugando Independiente. Julio César Monge termina empalmando ese balón. Queda para Silva, el autor del descuento. Busca a Cristaldo, sale Franco. El arquero Franco, sin dar rebote, ya se queda con ese balón, ya sale jugando. Balón que ya está en poder de Estigarribia. El zaguero central sale jugando. La devolución de vuelta a Estigarribia. Este deja para Orsusa. Estigarribia de vuelta, será Alteral. Será balón para el equipo de Arsenal. El partido que está ganando 4-1. En esta segunda etapa estamos sobre 7 minutos de esta etapa complementaria. El tercer partido que se juega aquí en la colonia Bugarendá, fecha 9. Copa Municipal Senior de Iribucuá. Ahí ya se autoriza el servicio manual. Le pone en juego, busca a Orsusa, este que intenta bajar. Lo bajó, pero de mala manera porque no hubo receptor de su compañero. Y ya está la reposición. Otra vez, aparentemente en cualquier momento llega otra vez más lluvia aquí en la colonia Bugarendá. Sí, de vuelta, acá de vuelta el clima, o sea, el mal tiempo aquí en la zona de Bugarendá. Cielo que de a poco se va capotando de vuelta y hay un viento también a esta hora de la tarde. Va a sacar Juan Duarte. Duarte para Independiente. Ya ingresó también Pedro López, casaca número 46 en el equipo del Independiente. Ya realizó también otros cambios más. Conjunto de Independiente. Sale Arsenal con Hermosilla. Cristian y la conducción juega con César Cristaldo. Este que busca a su compañero que ya estaba adelantado. Adelantado, sí. Banderín arriba. Así banderín arriba por el lado de la línea que levantó el banderín. Va a ser salida. Ya sale Julio César Monjes. Balón hacia el costado izquierdo. Otra vez la devolución para Monje. Juan Duarte está por ahí cerca. Balón para Duarte. Orsusa en la presión. Duarte juega con su arquero, obligado a jugar también con los pies. Saca un costado. Balón que intenta dominar jugador Cantero, Gilberto, que no pudo. Julio César con golpe de cabeza, saca para Cristaldo. Aquí queda para el jugador de Arsenal. Va César Cristaldo destapado, a ver qué hace César. Levanta el centro, armó a cabezazo del número 10. Algo defectuoso el cabezazo, si no estaba el quinto de Arsenal. Así es, casi fue el quinto ya por el lado de Arsenal. Arrancó con todo este segundo tiempo de vuelta a Arsenal, pero Independiente le está costando un montón salir. Que esta segunda parte todavía no tiene ataque el equipo de Independiente. César Pereira saca hacia adelante, va a quedar para César Cristaldo. Busca a Clemente Cantero, está habilitado Clemente, a ver qué hace. Clemente cruzó, el arquero, atención, ahora sí. Gilberto Cantero dejó para su guardameta, se queda con ese balón y ya sale con Julio César Monjes. Así es, ahí de vuelta casi fue gol de Cantero. Hasta aquí está aguantando el equipo Independiente. Bueno, 4-1 lo está ganando
Arsenal con el triplete de Clemente Cantero. El primer tanto había marcado Lucio Armoa y el descuento lo hizo para Independiente el jugador Silva, Miguel Silva. 4-1 para Arsenal el compromiso. Lucio Armoa el que desvía, Orsusa, Lucio de vuelta, Armoa que pisa el esférico, termina perdiendo ante la presencia ahí de Julio César Monjes. Este que carga con Silva, el autor del descuento, va Silva, cruza para Cristaldo, va para otro descuento más. Independiente insiste, atención, viene el centro, Pedro López no pudo, ya está el defensor, atención, Galeano que termina rematando también de primera. El remate de Raúl salió afuera. En esta sí llegó de vuelta Independiente con muchos hombres. Sí, acá después de mucho llegó de vuelta Independiente. Llegó, causó peligro en el área de Arsenal. Se salva también del descuento el equipo de Arsenal. Casi fue el segundo para Independiente. Después de este partido se viene un partidazo también. Van a jugar Milan ante Real Madrid. Sí, Milan que ganó por goleada su partido en la fecha anterior y Real Madrid que perdió su partido. Aguilar, Nicolás gana, a ver qué hace Nicolás, se frena y después intentó adelantar la pelota, pero lo hizo y en forma equivocada. Ya está Duarte en la recepción, Duarte para la salida, levanta la cabeza, busca panorama también, pero después termina sacando a cualquier parte. El rebote va quedando para su compañero Julio César que intenta la marca de Pereira. Pereira puntea y deja para Cristaldo, César Cristaldo. Va jugando con Cuenca. Aquí se encuentran los dos hombres que ingresó en este segundo tiempo en el equipo de Arsenal. César Cristaldo va llevando esa pelota. Clemente, otra vez César. Va Cristaldo, se muestra Clemente Cantero. Pelota para él dentro del área. Va Clemente Cantero, le pegó. El remate afuera, llegó de vuelta el equipo de Arsenal. Imparable Clemente Cantero en este partido. Nadie le puede atajar. Acá de vuelta probó, pero casi fue el quinto. No pasó tan lejos esa pelota. Sí, la gran figura. Está muy confiado Clemente Cantero. Así es, está haciendo figura en este partido el amigo Clemente Cantero. Bien, vemos una vez más el remate que no pasó tan lejos realmente del arco que defiende el guardameta Barrientos. Hay más cambio también, ingresa casaca número 3. González en el equipo de Arsenal. Es Francisco González el que ingresa. Y la número 40 también ingresó Gilberto. Vamos a confirmar en instante el nombre de este jugador. Así es, ya más cambio para el equipo de Arsenal entonces, porque el partido ya está liquidado por el lado de Arsenal y por donde está ingresando los jugadores para esta segunda etapa. Ya encima estar corroborando el nombre del número 40 para el equipo de Arsenal, que está ganando su partido por 4 goles a 1 en este caso. Faustino Vera, ahí está entonces, Faustino Vera, el número 40, el jugador que ingresó para el Arsenal. Sí, más cambio que había realizado ya. Y el otro es Francisco González. Sí, ingresó los dos Francisco. Sí. Francisco Vera, me decía Gilberto. Faustino Vera. Sí, bueno, señor. Faustino. El otro es sí, Francisco. Así es. González. Sí, señor. Bien, Faustino y Francisco lo que había ingresado. Va teniendo Independiente falta en perjuicio el número 6. Raúl Galeano el que sufrió la falta. Ya el servicio lo va cumpliendo. Ahora queda para Silva. Era el número 23 que intenta. Es Andrés Vega el que gana ahí en la salida. Andrés se descarga para Duarte. Busca a López. Va López, termina sacando el defensor a un costado. Será lateral. Corresponde pelota para el equipo de Independiente en zona de ataque. Ya estamos sobre 14 minutos de esta etapa complementaria. El marcador está 4-1. Este tanto ya se había registrado en la primera etapa, Gilberto. Sí, ante los 5 minutos ya está ganando 2-0 el equipo de Arsenal y antes de los 15 marcó ya los 4 goles. Va al centro por abajo, termina interceptando la defensa y ojo, sale de contra. Bueno, no pudo acelerar, creo que ya tiene problema físico Aguilar. Por eso se negó a correr y termina caminando con dificultad también el atacante de Arsenal. Sí, que seguramente va a ser el otro cambio Arsenal por Aguilar, porque creo que apareció el famoso perrito acá cuando iba a correr, se quedó de vuelta Aguilar. Bueno, va a ingresar también
Negrete, casaca número 20 en el conjunto de Independiente. Se retira Fabio Cristaldo. Un partido interesante también lo de Fabio. Sí, buen partido de Fabio, solamente en la definición está el tema, pero buen partido. Bueno, ya está Negrete a la cancha. Alberto Negrete por Fabio Cristaldo. Cambio en el equipo de Independiente, que está perdiendo el partido 4-1. Ya está saliendo ahora Arsenal. Ya sale jugando con su capitán López. Abilio López levanta esa pelota, intercepta la defensa del conjunto de Independiente. Va a la zona media. Balón para el jugador Silva, que deja para Espínola. Le pegó de larga distancia el remate. Afuera será salida para el equipo de Arsenal y el árbitro dice vamos a hidratarnos. Así es, minuto de pausa para la hidratación para los jugadores de cada equipo. Entonces, tenemos ya minutos 15. 16 ya de este segundo tiempo, entonces. Para la hidratación para los jugadores de Independiente y de Arsenal también. Sí, está aquí. Bien ganado el partido por Arsenal. Y este segundo tiempo creo que no tuvo ataque el equipo de Independiente. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. Muchas gracias también a las firmas comerciales, a Comercial Santa Elena. Como siempre, con todos los productos para la casa, para el hogar, tenés a buen precio. También cuenta con ferretería, material de construcción y veterinaria. Centro mismo de Iguarandá te espera. Comercial Santa Elena, gracias al amigo Ricardo Báez y familia. También le agradecemos a AR Stores, tu tienda deportiva en Iguarandá. Cuenta con atuendo deportivos de diferentes clubes. Botines, media para futbolista, todo lo que necesitas para tu atuendo deportivo ahí en el local de AR Stores. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Haz tu pedido también, si por ahí querés algo más, haz tu pedido ahí con la gente de AR Stores, centro mismo de Iguarandá te espera su local. Bueno, hasta aquí los tres partidos. Después ya se viene el partido de Milan-Real Madrid. Es el cuarto partido en la tarde de hoy. Después juega ya el quinto partido Ciudad Nueva, 15 de agosto. San José juega ante Libertad. Upuná juega ante San Isidro. El último partido en la jornada hoy, sábado 7 de febrero del año 2026. Los resultados hasta aquí: 2-1 ganó Cerro Verde al Deportivo Garendá, 2-2 Sport Grupa ante Manchester Garendá. Y este partido es el tercero, está ganando Arsenal por 4-1. Bien, gracias Gilberto. Ya sale jugando el equipo de Arsenal. Bueno, sacó un costado, va a ser lateral, corresponde el servicio favorable para el equipo de Independiente que apura las secciones. Intenta encontrar el descuento. Otro descuento más, pierde 4-1. Va Monjes que intenta cruzar. Otra vez el rebote queda para Monjes. Ahora sí ya pierde de la presencia por parte de Hermosilla. Balón muy fuerte. Ya está en poder del jugador de Independiente. Trata de salir jugando aquí Sinforiano Gamarra. Aquí ya le roba desde atrás el jugador Orsusa. Sí, señor, era el jugador Hermosilla en este caso el que intentaba. Va Arsenal. Hermosilla intenta, Cantero está libre. Bueno, bien, Juan Duarte para la marca. Sale jugando con Sinforiano Gamarra. Gamarra para Espínola. Aquí busca a Silva, pero termina anticipando el defensor. Queda para Monjes. Julio César y juega. Este es Espínola de vuelta. Ahora Negrete. César Cristaldo termina cortando. Pedro también colabora. Negrete el que presiona. Hermosilla se queda con ese balón, se le fue la pelota. Será balón, será lateral para el equipo de Independiente, cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Así es, partido que está liquidado. Ya tenemos minutos. A ver. 19, casi 20 ya el partido. Este segundo tiempo. 4-0, 4-1 dio bien ganando el equipo de Arsenal. Este es Julio César Monjes. Balón para su compañero que estaba muy cerca. Para la salida, Clemente que roba, termina robando la pelota y sufre la falta también, ¿eh? Sí.
Ahí está el 37, es el jugador Espínola, creo, ¿verdad? El 37, Olas Domínguez, ahí está entonces. Ingresó y hace la falta y ya gana la tarjeta amarilla. Tiro libre para Arsenal. Pintado de color amarillo, Domínguez, hombre que había ingresado también hace instante. Bueno, amonestado Domínguez tras esa falta en perjuicio de Clemente Cantero, que está haciendo un partidazo. Ya marcó 13 goles de este 4-1. Así es. Y tuvo también el 3 marcó él y la asistencia fue de él también, Blas Antonio. Sí, exacto, para el Lucio Armoa. Sí, señor. Bueno, será salida para Independiente. Silva ya va jugando. Balón para Espínola, también muy participativo el 21 del conjunto de Independiente. Espínola, Milciades Espínola. Ahora aparece ahí el jugador Pedro López, se cae dentro del área. Negrete presiona. Queda el rebote para Cristaldo, este que entrega mal. Participa Negrete de vuelta, va Alberto. Bueno, se le escurrió, se le quedó la pelota. Ya está Orsusa, el árbitro cortó el juego porque está sentido el número 17. Cuenca en el conjunto de Arsenal. Así es, ahí quedó lesionado Cuenca, el 17 que ingresó este segundo tiempo también. Y hay que ver si sigue o pide la asistencia. Después se viene el partido entre Milan y Real Madrid. Sí, señor. Partidazo va a ser seguramente ese partido también, Gilberto, ¿eh? Así es, seguramente, porque pinta así. Va a salir el arquero Barrientos. Barrientos observa para jugar, prefiere jugar en forma corta, porque está muy solo Juan Duarte. Domina Juan, ya le presiona ahora Clemente Cantero, que va corriendo. Va interceptando Clemente, ahora sale otra vez Barrientos, el arquero. Va a quedar el rebote para Lucio Armoa. Este juega con César Cristaldo. Domina Cristaldo. Otra vez se muestra Clemente. Prefiere jugar con Lucio Armoa, que ya pierde. Intenta salir Independiente y lo hace con Monjes. Julio César que pica, atención. Queda el rebote para Espínola. Ahora juega con Pedro López. Busca otra vez Espínola, pero termina sacando el defensor. Va a quedar para Blas Domínguez. Domínguez, se le fue la pelota, va a ser lateral para Independiente en su salida. Ya saca fuerte ese Férico. Queda el rebote para César Cristaldo. Ahora López el que saca. Abilio López. Pasa en profundidad para Silva, deja para López. Atención, va a la carga. Ya está en Oxay López. Sí, banderina arriba. Usay va a hacer salida para Arsenal. Bueno, minuto 23 de este segundo tiempo. Ya falta poco para que se termine. 2 minutos más y ya se va este partido en la jornada. Clemente Cantero va insistiendo de vuelta. La evolución para Clemente. Va con todo el equipo del conjunto de Arsenal. También banderín arriba. De vuelta Oxay, por eso ya esta jugada no valía. Va a ser salida para Independiente. Ya le queda poco el compromiso. Pierde 4-1 el equipo de Independiente. El que gana es Arsenal. Va el pelotazo largo. Queda para López. Este que intenta buscar a Negrete. Sale Franco. También de excelente partido. El guardameta de Arsenal. Sí, buen trabajo. Le hizo trabajar mucho en la primera etapa. Sí, en el primer tiempo creo que tuvo mucho trabajo Franco. Y ese gol que le marcó Independiente fue un golazo, imposible para el portero tampoco. Pero bien, por el lado de Arsenal, que tiene un arquero, buen arquero y seguro también del arco. Sale Galeano. Va el número 6, intenta la salida limpia Raúl Galeano. Va insistiendo Raúl, el pase que ya intercepta también a Orsusa. Lucio Armoa queda con ese rebote. Va Lucio, juega con Clemente. Atención si pica, es peligroso este. Va Clemente Cantero, se frena, cede el pase para Hermosilla, le pega con la pierna zurda. ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Lo hizo Hermosilla, remate por abajo de Cristian en una esquina, y con esto termina el compromiso. Resultado final: Arsenal 5, Independiente 1.
Así es, fue lo último, última jugada también, marcó ya el quinto el equipo de Arsenal, con esto gana 5-1. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, amigas, amigos, ya de vuelta para este cuarto partido entre Milan y Real Madrid. Real Madrid-Milan se enfrenta a este cuarto partido en la tarde de hoy, sábado 7 de febrero del 2026. Ya de vuelta también con el compañero Blas Antonio Jiménez. Ya ahí preparando la planilla para que podamos ya arrancar con todo este cuarto partido. Entonces, el tercero ganó muy goleadamente el equipo de Arsenal por 5 goles a 1 al equipo de Independiente. Partido presentado por la firma Comerciales a Comercial Santa Elena, el amigo Ricardo Bay y familia. Le agradecemos a AR Stores, como siempre acompañando la transmisión que hacemos a través de Pulse Sport Más. Hoy día sábado, este es el cuarto partido. El quinto va a ser Ciudad Nueva 15 de agosto, el sexto partido San José Libertad y el último juega el equipo de el Sport Upona San Isidro. Es el último partido en la jornada de hoy, sábado 7 de febrero. Bueno, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. Sí, gracias Gilberto. Aquí ya estamos con este cuarto compromiso de esta fecha 9 de la Copa Municipal, torneo senior de Grigucoa, fecha 9. Bien, será balón para el equipo amarillo, dice el árbitro, es para Milan. El equipo blanco es el Real Madrid. Corresponde tiro libre, prácticamente sobre la raya de la mitad del campo de juego, favorable para el equipo de Milan. Manuel Fernández, el que ya levanta el centro, busca a Morínigo. Dure intenta, ya sale Armoa. Deja ahí para Bogado, el capitán del conjunto Real Madrid. Ahora participa Caje. Abraham que intenta ahora, Portillo también. Portillo, ahí se muestra el jugador Armoa. Pelota para él. Rogelio profundiza el pase. Atención, ¿para quién? Su compañero que intentaba, ya está también Fernández. Sale Albino Miranda, el guardameta, se queda con ese balón. El equipo de Real Madrid juega de la siguiente manera. El equipo blanco, equipo de Real, hoy juega con Alcide Monzón en portería, casaca número 1. La zona defensiva, Cipriano Rodríguez, casaca 22, 5 para Elvio Torres, 15 Elvio Libardi, la número 14 para Milciades Gómez, 10 Luis Rodríguez, 7 utiliza el jugador Gregorio Bogado, capitán del equipo, 24 para Miguel Portillo, 16 Donato Portillo, 28 para Rogelio Armoa y la número 6 para Abraham Caje. Es el equipo titular del conjunto blanco de Real Madrid. Ahí está el onceno titular que presenta el equipo de Real Madrid en la tarde de hoy sábado, y este es el equipo de Milán. Milan con Albino Miranda en portería, casaca 1, número 14 para Mariano Páez, 5 Manuel Fernández, 73 para Darío Chamorro, 16 utiliza José Cantero, 21 para Silvio Carvajal, 10 Armando Rojas, 19 para Carlos Espínola, 11 para Isabelino Morínigo, la número 7 Rafael Duré, y completa el onceno la 18 para el jugador Pablino Monjes, onceno del conjunto amarillo, el equipo canario. Bueno, ahí está entonces el equipo titular también del equipo de Milan, que presentó en la tarde de hoy aquí en la cancha, en la comunidad de Vigarendá. Se está jugando hoy este campeonato senior, una fecha más, el día de hoy sábado, entonces Copa Municipal Senior 2026. Morínigo intenta, gana muy bien Rogelio Armoa, el defensor, el lateral izquierdo de Real Madrid. Ahora saca Elvio Torres. Bogado intenta, Páez no pudo, el que sí pudo es Chamorro. Entregó mal también, ya está Caje, deja para Armoa. Rogelio busca a Donato Portillo. Portillo corre, se frena ahora. Se apoya ahí con su capitán Bogado. Gregorio y la conducción. Gregorio juega, busca a su compañero que estaba allí en ese sector. El número 14 aparecía, era Portillo en este caso, Miguel. No pudo. Ya está el guardameta del conjunto de Real Madrid. En forma corta juega para esta salida con Libardi. Elvio sale jugando. Busca aquí a Rodríguez. Luis baja muy bien. Luis Rodríguez ante la marca de Espínola. Domínguez. Va Domínguez. Ahora Cantero el que recupera. Deja para Espínola. Ahora intenta Brancaje, no pudo. Anticipa bien Rojas para ganar. Va Armando. Balón para Duré. Le pega Duré.
Pega en la humanidad del defensor. Termina sacando Libardi. Queda para Rodríguez. La marca de Espínola. Falta de Espínola. Prejuicio de Rodríguez. Le duele todo al número 10. Será tiro libre en el medio terreno favorable para Real Madrid. Así es, va a ser pelota para el equipo de Real Madrid. Hay que le cobran la falta de hacer pelota para el equipo blanco. Estamos sobre 5 minutos. Se va cumpliendo los primeros 5 minutos de juego. El partido está 0-0, 0 para Real, 0 para Milan. Va al centro dentro del área. Termina sacando Fernández. Presiona Torres. Para Milciades Gómez. Va Milciades. Comete falta en perjuicio de Milciades aquí, el defensor de Milan. Será tiro libre esta vez. Cercano al área, favorable para el representativo de Real Madrid, que va por el primero. Sí, va a ser pelota parada para el equipo de Real Madrid. Acá consigue una falta cerca del área. Va a ser tiro libre, pelota parada para el equipo blanco. Sí, señor, mostró el silbato, mostró la chicharra el árbitro del compromiso. Será tiro libre. Entonces va a autorizar para que esto tenga validez, este servicio. Este tiro libre. Ya está frente a la pelota el número 28, es Rogelio Armoa. El zurdo le va a entrar a esa pelota. Creo que sí, más bien es para un perfil zurdo. Por eso ya está Armoa también. Va el remate a cualquier parte. No pasó absolutamente nada en este tiro libre. Será balón para el equipo de Milán. Sí, pelota parada y desperdiciada por el equipo de Real Madrid. Va a ser salida para Albino Miranda desde su arco. Partido 0-0 los primeros minutos. Los primeros 5 minutos del partido, 0-0. Ya sale Manuel Fernández. Balón que saca hacia adelante. El que desvía y queda con ese balón es el jugador Abraham Caje. Abraham profundiza para que pueda correr Portillo. Miguel Portillo se frena. Hay una marca por parte de Cantero. José Cantero el que va para la marca. Sigue Portillo, va intentando Miguel Portillo. Gana Abraham Caje, juega con Portillo. Avanza el equipo de Real, peligro de gol, atención, Gómez que se cae, el rebote queda para Abogado. Páez en forma muy oportuna termina sacando ese balón. Aquí llegó muy bien Real Madrid. Muy bien, ahí con el equipo de Real Madrid, llegó muy bien en esa jugada que crearon ahí, pero solamente en la última jugada le sacó ahí el Páez, el central de Milán. Sí, señor, Páez que sacó y bueno, pegó en la humanidad de su compañero, el rebote casi le complica y el propio Páez termina sacando otra vez. Abogado a Real Madrid de vuelta, bien para anticipar y sacar Espínola. Sale corriendo con ese balón, ahora se frena, juega hacia atrás. Balón para el jugador Carvajal. Carvajal abre para el lateral izquierdo, totalmente destapado está José Cantero. José otra vez busca a Carvajal, balón para él. Este es Rojas, el número 10 conduce. Balón profundo para Duré, atención, a ver cómo cruza. Ya estaba en posición de adelanto. La jugada no valía porque estaba adelantado Duré. Así es, ataque interesante que creó Milan, pero estaba en el 6 jugador Duré. Por eso va a ser salida para Real Madrid. Buen pase por parte de Rojas. Sí, le puso una pelota interesante para Duré, pero ya estaba en offside. Ya saca la defensa. Va a caer en posición de Rojas, que no tiene dificultad para controlar. Después juega con Espínola. La evolución busca aquí otra vez a Rojas. Libardi firme, también sólido en la marca. Queda para Gómez. Milciades busca a Donato, va a Portillo. Peligro de gol, atención. El remate algo apurado, creo, le pegó Donato Portillo, salió afuera. En esta sí se asomó muy bien, se aproximó de buena manera Real Madrid. Sí, muy bien acá Real Madrid de vuelta, que tuvo una pelota ahí en ataque, pero solamente falta definir bien esa jugada. Se salva del primero el equipo de Milán. Espínola juega hacia atrás para José Cantero. Otra vez va a quedar para Espínola. Va intentando. Ahora participa el jugador Gómez. Balón para Portillo. Donato, Miguel. Ahora Donato. Ya está en posición de adelanto. Sí. Uno de los Portillos, Gilberto. Sí, posición adelantada de Donato Portillo. Entonces salida para Milán. Ya está Carvajal para la salida. Juega con el jugador Morínigo. A ver qué hace Isabelino Morínigo. Este es un muy buen jugador también que tiene Milán. Morínigo solo ahí, destapado. A ver, cruza para Duré. Sobra la pelota.
Ya está la marca también por parte de Miguel Portillo. Va para la presión también Espínola. Luis Rodríguez intenta. José gana. Va Cantero. Rojas busca a José. Va presionando Cantero. Va a quedar poder del arquero Monzón. Va a preparar la salida para el equipo de Real Madrid. Ahí ya Bueno, saca Monzón. salió ya ahí Monzón, el arquero del Real Madrid. Partido 0-0 todavía esto de primer tiempo. Primera etapa, partido 5 goles todavía las. Carvajal juega hacia atrás para Chamorro. Carvajal de vuelta. Ahora Morínigo. Balón para Rojas. Armando en la conducción. Atención, peligro de gol para el equipo de Milan. Sobró la pelota otra vez al equipo de Rafael. Al jugador Rafael Duré en el equipo del Milan. Pero en esta se aproximó también el equipo de Milan. El partido continúa 0-0 sobre 11 minutos de esta primera etapa. Sí, intentó ir de vuelta Milan con Duré, pero no pasó la salida rápidamente de Milan, de Real Madrid. Digo bien, partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Ya está la marca de Fernández en el fondo de Milan, que sale jugando limpiamente. Por abajo sale el equipo de Milan. José Cantero. Va José. Roba la pelota Milcia de Gómez. Deja para Rodríguez. Luis en la conducción. Ahora Abraham Caje. Abraham. Pase corto. Entonces ya está Carvajal. Juega con Cantero. Ahora participa Páez. Sale Páez. Carvajal. A ver quién se muestra. Pica Morínigo. Intentó la conexión con él. Abraham saca un costado. Será lateral para el equipo de Milan. El partido que continúa 0-0. Sí, partido 0-0 que de a poco también Milan está tomando el partido. Ahora tiene una pelota ahí al saque lateral. Hasta aquí los resultados y también los partidos que se van a jugar. Guarandá perdió 2-1 ante Cerro Verde. Empate 2-2 entre Manchester y Uruguay. Partido 4-0, 5-1 ganó Arsenal a Independiente. Este es el cuarto, 0-0. El quinto partido juega Ciudad a 15 de agosto. El sexto juega San José Libertad. Y el último juega San Isidro ante el Sport Bupona. Balón de Cantero. José intenta salir de la presión por parte de Miguel Portillo. Será lateral, será balón para el equipo del conjunto de Real Madrid. Bueno, 0-0 continúa el partido. Ya estamos aproximándonos al minuto 13. Etapa inicial. Bueno, ahí será balón en su salida para el equipo del Canario, el equipo del Milan. Ya estaba adelantado el jugador de Milan. Sí. Pelota larga y ya queda en offside. El jugador Duré, que va por tercera vez ya quedando en offside. Bueno, está un pasito adelantado Duré. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Elvio Libardi, el zaguero central, lo va a sacar. Ahí ya pone en juego ese balón. Queda en poder del capitán del conjunto real. Es Bogado. Gregorio, la conexión con Luis Rodríguez. Luis, ahora tiene el esférico. Abraham Caje. Pase corto ahí para Torres. Elvio que tiene. Ahora Rodríguez. Va Rodríguez, el número 10 y la tenencia. Va al centro, termina sacando Chamorro. Va a quedar el rebote para Morínigo. Sabalino pierde. Elvio Torres. Levanta para Gómez. Domina Gómez. Balón para Portillo. Ahí está Donato dentro del área. Atención a ver qué hace Donatos. Ya. Ahí marca otra vez. Bogado continúa. Va Real Madrid con la tendencia del balón en zona de ataque. Sigue Bogado. Va insistiendo. Ahora sí ya se enreda. Pero bueno, termina recuperando otra vez. Parecía que ya perdía la pelota Bogado. El capitán del conjunto Real Madrid. Juega hacia atrás. Con Rogelio Armoa. Busca a Caje. La presión de Espínola. Sigue Caje. Habilita a Portillo. Va Miguel. Donato también está cerca. Busca a Luis Rodríguez. Sale Albino Miranda. Epa, se equivoca el arquero. Ahora sí se queda de vuelta con ese balón. Casi termina complicando. De hecho, se complicó el arquero. Casi termina en gol. Gilberto Brites. Sí, dio un regalito ahí el portero Miranda, pero solucionó de vuelta después el problema. Casi fue el primero de Real Madrid. Va Bogado. Peligro de gol. Ahí está Gregorio. Le pegó encima del horizontal. Bueno, está jugando mejor Real Madrid en este tramo del partido. Sí, está mejor Real Madrid, arrancó bien Real Madrid en esta primera etapa,
que ya va teniendo oportunidades de goles en ataque durante este primer tiempo, que hasta aquí Milan, no me acuerdo de una clara de Milan en esta primera etapa, claridad de gol en esta primera etapa del equipo amarillo. Pausa, señoras, señores, sobre 15 minutos ya estamos en esta etapa inicial. El árbitro dice vamos a hidratarnos. Momento de pausa, momento de tregua en el compromiso. Así es, minuto de hidratación para los jugadores en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Bueno, saludos a la gente que está prendida a Pulses por Más, a todos los seguidores de esta página deportiva, todos los seguidores también de la Copa Municipal Campeonato Senior de Iribucuá, temporada 2025-2026. Esto que arrancó el año pasado, Gilberto, por eso la denominación también así, el 2025-2026. Es decir que arrancó el año pasado y esto va a terminar mediado del año. Sí, ¿verdad? mediado del año, así mismo. Así es, sí, es que... Y de hecho después seguramente va a arrancar otro campeonato más. Sí, seguramente que sí. Es largo todavía esta competencia. Este año participó 14 equipos, 7 partidos cada fin de semana. Sí, señor. Y bueno, ya la Liga Deportiva de Iribucuá también que tiene una fecha tentativa de inicio ¿Qué de es? campeonato. El 3 El de marzo. El 3 de marzo, sí. Ahí está entonces la fecha tentativa entonces del inicio del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así mismo, al inicio nada más del mes de marzo ya estaría arrancando el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá y tiene como fecha tentativa también de la fecha de inauguración, en este caso, en este mes ya, el mes de febrero. Sí. Así es. Con un nuevo mandato también de un nuevo presidente que comanda ahora la liga. Sería el 22 la fecha de inauguración. La próxima semana entonces. Hoy ya estamos 7. Y bueno, sería el 22, 15 días. Mañana en 15. Sí, ahí está. Así es. Hay que ver. Entonces, sí, escuché ya también que se puede modificar, que la inauguración sería el domingo 1. Domingo 1 de marzo sería la inauguración y después en 8 días serían ya los partidos oficiales, la primera fecha. sí. Bueno, todo por confirmarse, pero esa sería la fecha tentativa, mi querido Gilberto ahorita. Sí, este año de vuelta se realiza el famoso inauguración donde participan todos los clubes. Porque el año pasado arrancó ya en el día, sí, en el partido oficial. Arrancó, se hace una previa y después ya arrancó con todo el partido en sí. Y hay que ver porque esta temporada de vuelta se cambia eso. Bueno, Rojas para cumplir. Saca Brancaje. Balón que termina saliendo a un costado. Será balón, será lateral que corresponde para el equipo del Milan. Páez para cumplir. Ya juega con Rojas. Armando Rojas levanta el centro. Pelota arriba. El arquero salió mal. Atención. Increíble. Bueno, es como para tomarse la cabeza realmente lo de Carvajal, pero ya estaba también en posición de adelanto, pero Carvajal no se daba cuenta que estaba en posición de adelanto. Definió mal aquí el zaguero central. Sí, ahí si era gol se le iba a anularlo para Carvajal, pero qué error del portero de Real Madrid. Entonces va a ser salida para el equipo blanco. Ya sale jugando. Desvía Rodríguez. Abraham Caje que intenta ante la marca de Chamorro. Gana Caje. Juega con Gregorio Bogado. A ver qué hace el capitán. Hace participar a Armoa. Golpe de cabeza de Fernández. Gómez intenta bajar. Ahí la marca de Espínola. Ahora Carvajal. Carvajal habilita a Duré. Ahora sí está habilitado Duré. A ver, Rodríguez el que intenta. Viene la marca Fernández. Queda para Morínigo. Isabelino en la conducción. Aguanta bien, pone el físico. Isabelino juega con Rojas. Va Milan. Rojas que intenta. Bien Torres para bloquear. Sale Bogado. Este es Rodríguez. Corre Donato Portillo. Juega en forma corta. Ahora sí para Donato. Atención Fernández. Estaba firme también, sólido. Muy atento el zaguero central. Ya sale jugando con Páez. Esta que se equivoca en el pase. Rodríguez. Se apoya en Abraham Caje. Abraham levanta el centro a cualquier parte. Jugada de memoria quiso hacer aquí Abraham Caje. Será salida para el equipo de Milán.
Bueno, ahí está entonces el partido, señores. Minuto 20 de esta primera etapa. Partido 0-0 sin goles todavía en este primer tiempo entre el equipo de Real Madrid y Milan-Real Madrid. Este es el cuarto partido, Gilberto Brites. Sí, señor, el cuarto partido en la tarde de hoy. Después del cuarto queda 3 más. El tercero, el cuarto, el quinto partido, digo bien, ahí estamos. El quinto partido juega Ciudad Nueva 15 de agosto. El penúltimo juega San José Libertad y el último grupo San Isidro. Está adelantado Don Nato Portillo. Hasta aquí es el único partido que está 0-0 todavía. 0-0, sí. Y se rompe siempre el 0. Claro, en el primer tiempo. Y el último terminó con una goleada, Gilberto, el último partido. 5-1 terminó entre Arsenal y Independiente. Hasta aquí, pero falta mucho todavía, está 0-0. Estamos lentamente. ¿Qué mucho usáis en este partido, Blas Antonio? Por el lado de Milan y el lado del Real Madrid, mucho usáis. Está desatento ahí lo delantero. Bueno, no sabemos si es mérito de los defensores en este caso que está dejando en la trampa del offside. Es una parte de esa atención también parte de los delanteros. También. Uno de los dos. Claro. Bueno, así es. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Real Madrid. Libardi que cobra ese tiro libre. Balón que queda aquí para el jugador de Real Madrid. Se equivoca en el pase. Era el jugador Domínguez. Sí, señor. Rojas participa también. Va el equipo de Milan hacia la banda izquierda. A ver, gana el servicio de esquina. Será pelota para el equipo de Milan en zona de ataque. Sí, va a ser pelota para Milan en esta última parte del partido. Sí, saque lateral. Bueno, ya tenemos 22 minutos. Minuto 22. Etapa inicial. Al árbitro que ya apura las acciones para que esto se pueda cumplir. Ya está en balón en juego. Saca a Domínguez. Balón que ya está en poder de Rodríguez. Luis sale jugando. Pase hacia donde está el número 4. Lateral izquierdo, pero utiliza la 29. La 28, digo bien. Es el jugador Rogelio Armoa. Sí, Armoa al 28. Ya está Albino Miranda, sale jugando. Otra vez con golpe de cabeza le devuelve Armoa. Páez. Abraham Caje domina. De la marca de Rojas. Gira bien. Abraham deja dos marcadores. Dos marcadores que quedó allí. Gómez ahora. Espínola. Libardi participa. Pierna zurda. Termina sacando hacia adelante. Balón que cae dentro del área. Quería Abogado, pero ya estaba también en posición de adelanto. De vuelta la posición de adelanto. Otro Usai de vuelta a la jugada. Ya tenemos minutos 23, casi 24. 0-0. Va a salir jugando el equipo del Milan. Balón profundo, busca a Morínigo. A ver qué hace Morínigo. Trata de ganar a su marcador y lo consigue Morínigo dentro del área. Atención, va a peligro de gol el equipo de Milan. Termina punteando Elvio Torres. Quita el córner. Será servicio de esquina para Milan que se anima en esta, Gilberto. Sí, acá de vuelta Milan consigue este es el primero para el lado de Milan. Un primer tiro de esquina que consigue el equipo amarillo que va a tener pelota para ya finalizando este primer tiempo. Ya estamos sobre recta final, etapa inicial. 0-0 el compromiso. Córner, punta izquierda. Va el envío. Morínigo intenta. Gómez otra vez saca el córner. Se repite la acción. Sí, se mantiene Milan en ataque. De vuelta otra pelota parada. De vuelta va a ser córner. Autoriza el árbitro. Centro otra vez muy cerrado en el primer poste. Y de vuelta se va a repetir la acción. Será la tercera, será la vencida, mi querido Gilberto, me pregunto. Sí, por tercera ocasión de vuelta tiro de esquina. A ver si en esta atención. Bien Torres para sacar de primera con la pierna derecha. Otra vez la carga de José Cantero. Ahora sí, cae en el techo del arco prácticamente. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Todo indica que esta primera etapa va a terminar 0-0. Y así indica porque ya va a ser la última. Si sale el arquero, ya se termina este primer tiempo. Va a salir Elvio Libardi. El zaguero central saca con mucha fuerza ese balón y termina la primera etapa. Fue lo último de este primer tiempo, señoras y señores. Partido 0-0. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, arranca ya segunda etapa, segundo 25 minutos que queda para estos dos equipos. Partido 0-0 todavía está aquí sin goles todavía entre Milan y Real Madrid. Real Madrid, Milan, sin goles todavía. Partido 0-0. Vamos a ver si hay goles en esta segunda etapa, este segundo tiempo. Muchas gracias también a AR Stores. Ahí también le hacemos a Comercial Santa Elena que acompaña la transmisión la tarde de hoy sábado 7 de febrero, partido campeonato senior, Copa Municipal 2025-2026. Aquí en la comunidad de Arendá se está jugando el partido de la tarde de hoy aquí en la cancha del Deportivo Arendá. Tarde de fútbol aquí en la comunidad de Arendá, entonces campeonato senior, fecha 9, cuarto partido en la tarde de hoy, donde está jugando Milan a Real Madrid. Real Madrid Milan es el cuarto, la jornada y sábado 7 de febrero. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también a través de su equipo móvil, la gente que está en el trabajo todavía, o uno que otro en su caso todavía acompañando a su equipo de la distancia a través de Pulse Sport Más en la tarde de hoy sábado. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club Deportivo Arendá, entonces donde se está jugando este campeonato, la fecha 9 del campeonato senior Copa Municipal 2026. Bueno, ya enseguida el compañero Blas de vuelta para este segundo tiempo, entonces que acompaña al amigo Blas Antonio con el relato de este segundo tiempo entre Milan y Real Madrid. Real Madrid, Milan, tarde de fútbol. Bien, gracias Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Ya estamos sobre 3 minutos. Los 3 minutos de esta segunda etapa del compromiso. Va al centro, Espínola que logró peinar. Libardi gana en las alturas. Aquí queda para Rojas. Presiona Milan ahora en este segundo tiempo. Elvio Torres intersecta y sale jugando. Balón para Miguel Portillo. Sale Miguel, va Portillo hacia la banda derecha, apertura para él, el número 24 que engancha. A ver con quién juega, se apoya Miguel Portillo, ahí está Donato ahora. Va de vuelta Miguel, levanta el centro, el arquero que sale también, Bogado intenta el arquero con los puños. Termina sacando a un costado. Llegó aquí el equipo Real Madrid. Y bueno, termina con el brazo derecho sacando el arquero. Así es, y por ende no pudo definir Portillo esa jugada. Aquí Rodríguez intenta pegarle de primera. Bueno, no pudo calzar bien a ese balón, sino creo que le hacía trabajar por lo menos, sin duda, a Albino Miranda. Así es, va a tener acá contra el interesante el equipo de Real Madrid. Va teniendo Rodríguez. Ya ingresó también en el equipo del Milan en este segundo tiempo el número 35, Colman. Juan Pablo Colman a la cancha en este segundo tiempo. Ya ingresó en el entretiempo. A ver, balón que ya está en poder del jugador Páez. Va teniendo Páez. También ingresó el número 15, Gaspar. En el conjunto de Milan, 2 cambios realizó en el entretiempo. Juan Pablo y Gaspar había ingresado. Va Bogado, atención, Milan saca ahora. Es el equipo real el que presionaba. Milan el que defiende. Ahora Espínola. Busca a Morínigo, destapado Morínigo solo, a ver qué hace. Morínigo intenta picar, gana su marcador. Morínigo, peligro de gol, va. Morínigo picó fuerte y ya está Libardi para sacar al córner. En esta sí de contragolpe casi termina definiendo Morínigo. Llegó Milan de buena manera, Gilberto. Será córner, punta izquierda para el representativo del Milan. Acomoda la pelota el mediocampista, el volante creativo que tiene el equipo de Milan, Armando Rojas. Se va a producir cambio. Va a ingresar Armando, casaca número
19 se va a retirar Miguel. La 22, entonces es Cipriano el que termina dejando el gramado de juego. Ya está armando la cancha, casaca 19. Ya sale jugando el representativo del equipo del Milan. Le digo, Real Madrid busca el recientemente ingresado. No hubo precisión en el pase. Será lateral, corresponde para el equipo de Milan. José Cantero es el que va a cobrar. Ya tiene en las manos José Cantero. Juega con Rojas. Este que levanta. Balón que pica dentro del área. Va a quedar para Armoa, el defensor, que ya despeja. Es el que tiene, es el número 7, Bogado. Bogado se equivoca en el pase. Fernández intersecta y sale jugando. Fernández, Espínola ahora, engancha Espínola. Balón para Rojas, atención. Bien Torres para cerrar. Sigue presionando Milan. Ahora se prende un poquito más también en este segundo tiempo el compromiso con más espacio. Atención con esta. Ojo porque va Portillo, Donato para definir. Portillo que nunca se acomodó. Y Páez termina defendiendo, sacando al córner. Defiende bien el defensor de Milan. Sí, un ataque interesante creó el equipo de Real Madrid, pero atento ahí Páez, que sacó esa pelota al córner. Va a ser pelota para Real Madrid. Sí. Sacó al córner y quedó lesionado también el defensor, que ahora ya se va recuperando lentamente. También está sentido Portillo. Bueno, será córner. Córner punta izquierda que corresponde para el equipo el equipo blanco. Es para Real Madrid. Autoriza el juez. Va a levantar arriba la pelota. A ver, Rojas ya juega con su compañero, pero en forma equivocada el pase. Ya intersecta Libardi, que termina también prácticamente para terminar la jugada, el remate del número 15. Así es, no pasó nada en ese tiro de esquina. Va a ser salida para Milan desde su arco. Partido 0-0 todavía habla, Antonio. Sí, señor, 0-0 sobre 8 minutos, etapa complementaria. Carvajal, Chamorro, ahora participa Darío. Balón para Rojas. Bien para bajar Armando. Rojas que busca al número 15 que ingresó también ya en esta etapa de cierre. Atención, intenta cruzar. Ya está la marca por parte de Armoa. Armoa va. Y el que recupera es Carvajal. Carvajal para Milan. Ahora Espínola. Chamorro. Rojas. Quería Rojas, pero ya está la marca por parte del jugador de Real Madrid. Pero no pierde otra vez el equipo de Milan, que sigue presionando con el jugador Morínigo. Ahora saca un costado, ese balón será lateral para el equipo de Milan, que forzó este servicio manual tras la presión que había generado el jugador Morínigo. Sale Colmán. Colmán busca a Chamorro, pelota para él, baja con el muslo, hace participar a Páez, va al lateral. Páez carga hacia la punta izquierda. Morínigo que baja. Bien Elvio Torres para sacar ahí de primera. Ya está teniendo Benítez en la pelota. Real Madrid y la posición. Va Benítez, balón para Donato. Portillo gana. Ahí está Portillo, se frena. Busca a Benítez. Colmán pone el pecho a la situación y ya sale jugando para el equipo de Milán. Así es, ahí intentó de vuelta Real Madrid. Se fue con todo por delante, pero atento ahí el central Colmán que sacó esa pelota. Ya está Espínola. Colmán va teniendo el esférico ahí el jugador Rojas. Balón profundo, está totalmente solo el jugador Chamorro que corre. Vamos a ver si tiene velocidad también para forzar algo de peligro. Viene el centro, pelota por arriba. El arquero muy seguro. El guardameta de Real Madrid es el arquero Alcide Monzón. Así es. Atenaza el balón, Gilberto. Se quedó con esa pelota Monzón, el arquero del equipo de Real Madrid. Ya está Armando Rojas. Va Milan, remata al arco. No
pasó lejos, casi sorprende al arquero Monzón. Aquí llegó el equipo de Milan con este remate de Rojas. Sí, remató Rojas de larga distancia, pero no pasó tan lejos ese balón. Si iba al arco y le iba a complicar el portero Monzón, hacer salida para Real Madrid. Un remate muy sorpresivo por parte del número 10 del equipo del Milan. No pasó tan lejos del arco que defiende Monzón. Ya sale. Salida por abajo. Sobra ahí para el número 15 que carga centro arriba. Tenaza el arquero. Se queda con ese balón. Y ya sale jugando. Hace participar a Benítez. A ver, se muestra Gómez. Sigue Benítez. Casaca 19. Ahora el que sale es el defensor del conjunto del Real Madrid. Gómez. Engancha bien Gómez. Suelta la pelota para que pueda participar de vuelta el 19. Benítez. En el conjunto de Real Madrid. Va teniendo. Va insinuando. Gana el servicio de costado. Ya estamos sobre 11 minutos, casi 12 de esta etapa de cierre. Ya se viene cambio también en el equipo Real Madrid. Sí. A ver. Estigarribia va a ingresar por Donato Portillo. Se retira Donato Portillo, entonces ingresa Estigarribia para el equipo de Real Madrid. Va a ingresar también Vázquez, casaca número 27. No, a ver, el que va a salir es Bogado. Gregorio Bogado deja el gramado de juego, ya está el 27 Vázquez. Dos cambios en una realiza el equipo de Real. Dos cambios en una acá para Real Madrid. Estigarribia y Vázquez adentro, afuera Portillo y Bogado. Ya está teniendo la pelota Milan, balón profundo para Chamorro, a ver qué hace Chamorro. Sale muy bien Torres en la marca, pone el físico, gana. El defensor será servicio de salida, será saque de puerta. Será pelota para el guardameta, Alcide Monzón, portero de Real Madrid, que habitualmente deja para Libardi. Sí, Libardi que saca de la pelota en la salida. Y de vuelta el que saca. Balón para el jugador Armoa. El que participa ahora es Estigarribia. Su primera participación en el partido. También Vázquez intenta participar. Bueno, rebotó en el propio Vázquez, se dice el juez. Será lateral para el equipo de Milan. Está Páez para cumplir, el encargado justamente de los laterales por la zona derecha. Chamorro peina. Al jugador Espínola, corre el 19, a ver qué hace. Espínola en el conjunto de Real Madrid. Hay la presión por parte de Armoa. En el equipo de Milan es el jugador Espínola. Bueno, será falta. Sí, tiro libre en su salida que corresponde. Finalmente lateral, Gilberto. Sí, ahí cobró entonces el árbitro. Partido 0-0, sin goles todavía, casi 15 este segundo tiempo. Y bueno, hay confusiones allí. Ahora dice que es falta, entonces será tiro libre. Confusión. Libardi, sí. Hay confusión ahí entre el árbitro. Ahora sí se ponen de acuerdo. Ya saca. Y vuelve a recuperar también Milan en esta oportunidad con Carvajal. Carvajal hace correr ahí para Rojas. El número 10 y la tenencia de balón. Ahí está, engancha el de 10. Armando Rojas, balón profundo, busca Espínola. Viene la marca. Rogelio Armot complementa a Estigarribia. Vázquez, el que quiere también, el que se quedó con el brazalete de capitán. Saca un costado Fernández. Bueno, otro cambio más. Sí. El que va a cambiar ahora es Milan. Así es. A ver, cambio para el equipo amarillo. Ingresa, a ver, Pedro Colmán. Y se retira Espínola. Colmán adentro y se retira Espínola. Bien, no continúa Espínola, casaca 19. Va a ingresar Colmán. Espínola, sí. Creo que sí, arrancó el titular Espínola. Entonces, Colmán por Espínola. Bueno, servicio manual por parte de Rogelio Armoa. Ya juega con Vázquez. Busca otra vez a Rogelio, pero ya está la marca de Carvajal. Rogelio intenta cubrir. A ver, el árbitro ya cobra la infracción. Será balón para el equipo
de Real Madrid. Sin embargo, es lateral. Ya está Rogelio para cumplir. Juega con Estigarribia. Agrispino Estigarribia. Caje. Ahora Vázquez. A ver qué hace Vázquez. Ya dentro del área se cae. Limpiamente le gana Rojas. Páez el que intenta. Gana la salida, sí señor. Saque de meta, saque de puerta. Y esto continúa 0-0. Bueno, partido 0-0, segundo tiempo. Ya tenemos 16 minutos de esta segunda etapa. Partido 0-0 entre Milan y Real Madrid. Este es el cuarto, después el quinto partido juega Ciudad Nueva 15 de agosto. Y el sexto juega San José ante el Libertad. Y el último juega Gupona ante San Isidro Gupona. Ahí están los partidos. Fecha 9. Copa Municipal, Campeonato Senior de Guipúzcoa 2025-2026. Gómez Milciade que intenta. Benítez se deja ahí para Rodríguez. Peligro de gol. Va Real Madrid. Rodríguez. Albino Miranda se queda con ese balón. Llegó muy bien Real Madrid en esta oportunidad. En esta oportunidad sí, muy bien Real Madrid. Pero atento ahí Miranda que sacó esa pelota, que se quedó con ese balón. Partido 0-0. Ya sale jugando Real Madrid con Libardi. Esta que no quiere saber nada de la tenencia. Divide las acciones. Balón que pica va a quedar para Colman. Este que deja salir también para que sea saque de meta. De vuelta a la lluvia también, Blas Antonio. Sí, así es, cae algunas gotas de vuelta. Pero está saliendo el sol también, Gilberto. Sí, sí. Casamiento de Eddie con este clima. ¿Cómo sería eso, Gilberto? Y después te cuento en privado. Bueno, sale Carvajal. Va teniendo Morínigo. Ahora Chamorro. Chamorro en la conducción. Juega hacia atrás. Va Milan. Saca Gómez. Después el encontronazo. Un choque muy fuerte allí. Se llevó la peor parte del golpe, creo que el jugador de Real Madrid. Está en el piso, Gilberto Horitas. Sí, así es. Ahí Gómez. Así el Gómez, entonces está ahí. Milciade Gómez dio bien. Después de ese choque entre dos jugadores. Ya tenemos 18 minutos de esta segunda etapa. Poca ocasión de goles también en este partido, Blas. Hoy no está fino los dos equipos. Mucho upside para ambos equipos y poca claridad de gol en este partido. Bueno, pausa en el compromiso. Estamos sobre 18, casi 19. Etapa de cierre. Después se viene ya el partido, me decía Gilberto, 15 de agosto con Ciudad Nueva. Es el quinto partido. Se está preparando ya los dos equipos seguramente. Porque vamos a ver si hay goles en ese partido. Vigarendá cayó ante Cerro Verde en el primer partido, 2-1. Triunfazo del conjunto de Cerro Verde. Sí. Después, Manchester empató 2-2. Y el otro que ganó mal es Arsenal por 5-1. Al equipo de Independiente. Bien. Estamos en esta pausa. Por eso está interrumpida las secciones aquí en Vigarendá en este compromiso entre Real Madrid, Milan, 0-0 todavía el compromiso. Estamos a la espera de los goles, que hasta aquí está ausente. Bien, fecha 9, Campeonato Municipal Senior de Guipúzcoa. Estamos en esta fecha aquí en la colonia Vigarendá, se juega en el Sportivo Vigarendá. Ya con muchos cambios estos dos equipos entre Real y Milan para tratar obviamente de encontrar el primero del partido. Sí, sí, mucho cambio en este segundo tiempo y eso le mejora al ataque de ambos equipos que está todavía sin goles. Ahora sí va a continuar este partido con el servicio de costado favorable para el equipo de Real Madrid. Rogelio Armoa sin embargo es para el equipo de Milan. Sí, señor. Bueno, se le fue la pelota. De vuelta lateral para el equipo de Milan. Ya pone en juego el equipo canario.
Recupera Libardi. La presión por parte de Rojas, que roba ese balón. Va Rojas. Recupera Brancaje y sale jugando. Colmán intercepta. Carvajal, el que intenta también dominar. Lo hizo y juega con Páez. Cruza Páez. Intentó el cambio de perfil, pero ya está la marca del jugador Vázquez. Vázquez se apoya en Elvio Torres. Elvio se equivoca también en esa sesión del pase. Ya está Cantero, juega con Morínigo. Va Isabelino para Colmán. Peligro de gol, va el equipo de Milan. Está Morínigo, el arquero que sale. Atención, Chamorro. Torres. El defensor Torres termina defendiendo, digo bien. Y no pudo definir de buena manera el conjunto de Milan. Y ojo, sale de contra también Real Madrid. Ahora sí Cantero intercepta. Llegó el equipo de Milan. Aquí intentó también la respuesta rápida al equipo de Real Madrid. Es la llegada más importante, más interesante que creo Milan este segundo tiempo. Salvó su arco el jugador Torres. Y después de ese contragolpe, vuelta en ataque el equipo de Real Madrid. Ya sale Albino Miranda. Sale corriendo con ese balón el número 15 del conjunto del Milan. Deja para el 21 que es Carvajal. Ahora Colmán. El que pica es el 11. Ex el jugador Morínigo. Isabelino que tiene la pelota. Se frena Isabelino. Juega con Colmán. Ahí se muestra Carvajal. Va a ver qué hace Colmán. Hace rebotar en el jugador Gómez. Cantero el que intenta recuperar rápido. Lo consigue. Deja para Colmán. Con Cantero de vuelta. Va José. Carvajal. Va Silvio. Va intentando el equipo de Milan. Comete mano ahí el atacante del Milan. Sí. Se enoja consigo mismo el número 11 Morínigo. Así es, va a ser pelota para Real Madrid, que de vuelta va a salir con pelota larga. Ya estamos teniendo 22 minutos y medio. Etapa de cierre ya, segundo tiempo del compromiso. Partido que continúa sin emociones. 0-0. Bueno, reclaman falta, no pasó nada, solamente un choque casual allí dentro del área, imposible para que el árbitro sancione. Pero de igual manera reclaman falta a la gente del Milan, de Real Madrid. Así es. Partido, no fue un lindo partido este, Jorge Antonio. Poca claridad, poca oportunidad de gol. Y cada vez que tiene oportunidad de gol, desperdician los equipos. Ya, partido 0-0, casi 24. Sin goles todavía. Vamos a ver qué pasa esta última parte del partido. Bien, hasta el momento todo indica, todo va al camino al 0-0 y va a ser el primer partido que termine sin goles. Sí, así es. En este cuarto partido. Así mismo, el cuarto partido que 0-0. En 3 partidos tenemos 12 goles. Bien, no está Martínez, el atacante hoy del equipo del Milan. No. Que suele ser también hombre clave en zona de ataque en el equipo de Milan, hoy ausente. Va Morínigo. Dejó Morínigo picar esa pelota. Va Morínigo, atención. Busca a Colmán, pelota para él. Baja con el pecho Colmán. Colmán está. La definición de buena manera. Lo hizo todo bien hasta el control de la pelota. Menos la definición, Gilberto. Sí, acá dejó con todo de vuelta a Milan. Hizo todo ahí el jugador Colmán. Pero en la última no soltó el arco. Bien, falta el útil también. Por eso está interrumpida las secciones. 0-0, continúa el partido. Esto va a terminar. Ya falta poco. Bueno, ahora por falta de uno hay 2 balones. Por eso el árbitro todavía también puede autorizar. Espera, le dice. Y también se va a producir cambio, aprovechando esta pausa en el partido. René Domínguez se prepara, el zaguero central en Real Madrid. Sí, Domínguez que va a ingresar para que, no sé por qué va a ingresar, porque ya terminó el partido, ¿verdad? Tampoco va a dar descuento el árbitro. Ya está la cancha René Domínguez, dejó el gramado de juego el jugador Elvio Torres, el zaguero central. Posición por posición. Este cambio. Elvio Libardi va a sacar. Zaguero central del Real Madrid. Ya sacó largo. Gaspar el que participa también. Y fue el último. Terminó este compromiso. Resultado final: 0 para Real Madrid, 0 para Milan. Así es, terminó ya este cuarto partido. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el quinto.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este quinto partido entre Ciudad Nueva y 15 de agosto. Partido que se nos viene. Vamos a ver si hay goles en este partido, porque el cuarto partido no tuvimos ni oportunidad de goles. Creo que fue 2-3 lo que tuvimos, y después de eso no tuvimos oportunidad de goles. Acá vamos a ver si hay goles o no, porque arrancamos bien con muchos goles, pero el cuarto partido ya no tuvimos nada. Acá vamos a ver en el quinto si hay goles o no, entre Ciudad Nueva y 15 de agosto. Saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Tarde de fútbol aquí en la comunidad de Ugarandá. Campeonato Senior Copa Municipal 2026, que se juega la tarde de hoy aquí en la cancha del Sportivo Ugarandá, donde hoy se está jugando esta fecha del campeonato senior el día de la fecha. Quinto partido de la jornada entre estos dos equipos. 15 de agosto por un lado, Ciudad Nueva por el otro lado. Blas Antonio. Sí, señor, así es, Gilberto. Ya estamos con este segundo, en este caso el quinto partido ya. Sí. Estamos esperando también la planilla de los equipos para que esto también podamos ir ya pasando la configuración de los equipos, tanto Ciudad Nueva como así también el 15 de agosto, el partido que está 0-0, esto recién empieza, viene el centro, dentro del área termina sacando el jugador de 15 de agosto, ese esférico termina cayendo en el piso ahí, partido luchado hasta el momento en estos primeros minutos de juego. Este es Carabajal, juega con Blas Gómez, la salida para 15 de agosto, Blas otra vez busca a Carabajal, Félix. Ahora participa Capdevila, Eladio juega, busca al jugador Rubén Bogarín, se cae Bogarín, falta en perjuicio de él. Será tiro libre, el primer tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Así es, muchas gracias Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Ugarandá Centro, donde encontrar todos los productos para la canasta familiar. Esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Ugarandá Centro, Comercial Santa Elena. También le agradecemos a R Stores, venta de atuendo deportivo. Y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Visita su local en Ugarandá Centro, AR Stores. Será tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Blas Gómez frente a la pelota. Agradecemos al profesor Roberto Alfonso, así también al profesor César Cristaldo, que están facilitándonos la planilla también de cada compromiso. Ahí viene el centro muy pasado, no pasó nada. En esta acción será salida para el equipo de Ciudad Nueva. Su portero es Wilson Vázquez, que ya prepara la salida para el equipo de Ciudad Nueva. Miguel Wilson Vázquez es el guardameta, casaca 18, la número 11 para Laureano González, o las 4 en este caso, 23, Abel Bogado, 10, Juan Carlos López, 7, Osvaldo Rodríguez, la número 8 para Arnildo García, 19, Juan Carlos Franco, 16, Emanuel Ruiz, 30, Isidro Martínez, 17 para Anastasio Soto y completa el onceno, la 15 para Bruno Jiménez, es el equipo ciudadano. Ahí está entonces el equipo titular del equipo de Ciudad Nueva, que presentó el día de hoy aquí para este partido. Este es el onceno del equipo de 15 de agosto. Sí, señor, Ciudad Nueva, que es dirigido digo bien, por Germán Armoa como DT. El equipo de 15 de agosto juega con Roberto Barrios en portería. Casaca número 18 para Roberto. Bueno, no, Cristian Portillo es el arquero titular. Roberto está en la banca de suplente. Sí. Bueno, Portillo en portería. Cristian Portillo, 20 para Blas Gómez, 8 para Rodolfo Enciso, 5 para Ireneo Franco, 34 Rubén Bogarín, la número 16 para Antonio Espínola, 35 para Derlis Romero, 10 Eladio Capdevila, la número 61 para Roberto Maqueda y 11 para Félix Carvajal, es el equipo titular del 15 de agosto. Ahí está entonces el onceno del equipo de 15 de agosto también, señoras y señores. Estamos aquí en la cancha del Sportivo Ugarandá
Partido 0-0. Inicio los primeros minutos ya de esta primera etapa. Y está 0-0 todavía. 5 goles todavía en este partido. Sale Jiménez, Bruno intenta. Blas Gómez recupera para 15 de agosto. Carga, busca a Romero. No entendió Derlis Romero el pase de Blas Gómez en espacio. Será salida para Vázquez. Miguel Wilson Vázquez, el arquero del representativo Ciudadano. Franco termina sacando con golpe de cabeza a un costado. Será lateral, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. El partido está 0-0. Ya se va cumpliendo los primeros 5 minutos de esta primera etapa. Así es, partido 0-0 todavía los primeros 5 minutos. Es el inicio de este partido, quinto partido en la tarde de hoy. Después de esto se viene el sexto que juega San José Libertad y el último juega Dupona San Isidro. Bien, para quedarse con ese esférico, Cristian Portillo, el guardameta de 15 de agosto. Ya sale jugando ahora Roberto Maqueda en la conducción del capitán de 15 de agosto. Balón profundo, a ver, pica el 18, atención, peligro de gol, engancha, atención, a ver qué hace. Sí, señor, es Barrios, sí, señor, no pudo acomodarse nunca Barrios, y bueno, ya sale con todo ahora Ciudad Nueva. A ver la réplica, pelota para Soto, peligro de gol, atención, solo el jugador de Ciudad Nueva. Ahora para Juan Carlos López, que no pudo acomodarse. Sigue el peligro para que Juan Carlos no pierde, va al remate. Reclama mano, el árbitro dice que fue mano que estaba recogido, por eso no es sancionable. Llegó también Ciudad Nueva, se prende el partido, Gilberto. Sí, ya se hace ida y vuelta esta parte del partido entre Ciudad Nueva y 15 de agosto. 15 tuvo lo suyo y Ciudad Nueva aquí también tuvo la oportunidad de marcar el primero. Sale Ciudad Nueva, el balón para el jugador González Laureano, se conecta con Soto. Anastasio Soto tiene el esférico. Descarga con el jugador Arnildo García. García, el capitán, lanza hacia adelante, busca a Bruno Jiménez. Despeje defensivo. Va a quedar para Roberto Maqueda, el que luce con el brazalete de capitán en el equipo de 15 de agosto. Está Ireneo Franco cerca. Pelota para Franco. Ahora el balón para el jugador, en este caso Gómez. Sale 15 de agosto. Le digo, el equipo Ciudadano. Ahí está Franco. Balón para Laureano. Dificultad para controlar. Ahora sí ya lo controla. Laureano carga con la pierna derecha dentro del área. Franco responde sacando ese balón a un costado. Será lateral en zona de ataque para el equipo de Ciudad Nueva. Así es. Partido 0-0. Ya está parte del partido en el encuentro. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Compartiendo con toda la gente que está viendo el partido. Va la carga de Ciudad Nueva, centro por arriba. Soto no pudo, le sobró la pelota. Será salida para el guardameta Cristian Portillo, digo bien. Es el guardameta del conjunto de 15 de agosto. Será salida para el conjunto blanco y azul. Su portero Portillo prepara la salida. Va a sacar largo seguramente. Ya toma impulso, ahora sí. Saca largo Portillo. Peina Barrios. Enciso el que corre, pero no va a alcanzar. Ya está Wilson Vázquez, el guardián, el arquero del equipo Ciudadano. Balón que pica, va a quedar para Maqueda. Habilita a Blas Gómez. Balón en el círculo central. Va Blas. Félix Carvajal pica, pero estaba adelantado. Quedó en Usaya el jugador Carvajal en esa jugada en posición adelantada. Sale Blas Gómez. Buscaba a su compañero, pero anticipa muy bien el defensor Rodríguez. Ahora participa Franco. Balón hacia la banda izquierda. Va al centro. Golpe de cabeza del defensor. Queda para Franco. Sale Ireneo. A ver, balón para Derlis Romero. La marca de Isidro Martínez. Gana Isidro. Sale balón dominado. Va Isidro. Se cae. Le comete falta. Ya se cobra la infracción y también se reclama alguna tarjetita para el número 5 que pide disculpa.
Así es, la falta ahí del número 5. Creo que no le va a sacar la tarjeta. Partido 0-0, va a ser tiro libre. Sí, ahí pide disculpa. Jugador Ireneo Franco para Isidro Martínez. Y creo que no se va a salvar de la amarilla, sí. Amarilla para Franco, el zaguero central. Así es, la tarjeta amarilla para Franco, digo bien. La falta fuerte sobre Isidro Martínez. Bien, amonestado el número 5 de 15 de agosto. Va al centro, a ver para quién, para Soto. Saca la defensa. Rebote queda para Blas Gómez. El volante central descarga con Barrios. Roberto Barrios hoy juega como jugador de campo. Así es. Suele ser arquero también. Va saliendo 15 de agosto. Balón de Romero, a ver para quién. Buscaba a Romero, sí, a Barrios en este caso. El pase de Romero. Ya está el arquero Vázquez. Ahora Isidro Martínez lanza hacia adelante. Capdevila es el que desvía. Va a quedar para el arquero Portillo. Domina Cristian. El guardameta Cristian Portillo ya tiene la pelota. Ya estamos sobre 10 minutos de esta etapa inicial. Así es, primer tiempo, primera etapa, 10 minutos, sin goles todavía este quinto partido en la tarde de hoy sábado. Bien, le agradecemos a las firmas comerciales, a Comercial Santa Elena, al amigo Ricardo Bay Familia, también le agradecemos a AR Store, el amigo Augusto Barri, muchas gracias también por acompañarnos en la transmisión la tarde de hoy, sábado tarde full aquí en la comunidad de Vigarenda. Sí, señor. Fecha 9 de la Copa Municipal, Campeonato Senior de Irucuá 2025-2026. Hoy la cancha elegida es el Sportivo Vigarenda aquí en la colonia Vigarenda. Será lateral. Servicio manual corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Hoy es el que organiza el equipo Manchester de Vigarenda justamente. Entonces ellos prefieren traer esta fecha a disputarse en este escenario de juego. Porque lo más habitual es en el Sport San Nicolás o en el Sport San Isidro. Bueno, y la próxima fecha, ¿hacia dónde, Gilberto? Capaz que sí también, porque se suele llevar también en la cancha de Sport Unido, en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Y bueno, puede ser también para la próxima fecha. Eso seguramente se va a definir esta semana. Va teniendo el equipo del representativo de Ciudad Nueva. La cancha del Sport Cerro Verde se suele utilizar también, en la comunidad de segunda línea Cerro Verde. Este es Enciso, Blas Gómez. Y también se suele utilizar, o una vez por lo menos ya en esta temporada, se utilizó también la cancha de 2 de mayo. La comunidad del 2 de mayo. Va al centro, saca Ruiz. ¿Sí? Sí, así mismo. Recuerdo que había mucha gente, eso sí. Blas Gómez. Este es Blas. Balón que buscaba a Enciso. Otra vez la evolución para Blas Gómez. Este toca bien. Va jugando Ciudad Nueva, pero ya pierde la posición del balón con Rodríguez. Ya sale jugando con Franco. Busca a Rodríguez. Balón profundo. Otra vez Espínola es el que pone el físico allí. Deja para su guardameta. Portillo ya saca con un pelotazo largo. Va a luchar Derlis Romero. Gana Enciso. Rodolfo Enciso a cualquier parte del remate. Será salida para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, así mismo. Ahí está entonces partido 0-0 todavía en esta primera etapa. El que nunca, o sea que yo no me acuerdo, Blas Antonio, si alguna vez nos fuimos en la cancha nacional o de San Juan, por ejemplo. Y después ya la mayoría en la cancha de la liga. También ya tuvimos una vez. Y donde siempre estos son los equipos. Va 15 de agosto, está gol. Gol de 15 de agosto lo hizo Roberto Barrios.
ganó poniendo el físico allí dentro del área, termina definiendo él. Sí, señor, por el 18 el partido está 1-0, lo hizo Roberto Barrios, 15 de agosto 1, Ciudad Nueva 0. Así es, acá sí llegó el equipo del 15 de agosto y Roberto Barrio, como la fecha anterior, marca de vuelta el primero para el 15, que está ganando ya 1-0 su partido. Arcosur la conquista en este segundo tiempo sobre minuto 14, Gilberto. Así es, minuto 14. Barrio en aquel partido, en la fecha anterior, marcó el primero y con ese gol ganó 15 de agosto. Y ahora de vuelta marca Barrio su gol también para el equipo de 15 de agosto. Segundo gol ya en la temporada para Roberto Barrios, arquero goleador, el famoso al que le gusta a los chicos. Hasta ahí te puedo decir. Bueno, pone el físico allí, Espínola, sale el arquero Portillo, 1-0 gana. 15 de agosto, ya estamos sobre 15 minutos. El gol lo convierte Barrios sobre minuto 14. Y bueno, cada vez que llueve, sí, me preocupa, Gilberto. De vuelta. Porque cada vez que llueve la señal empieza a fallar, ¿eh? Así es, acá de vuelta tenemos lluvia en la comunidad de Vigarenda. Vamos a ver si mantiene la señal. Bueno, lluvia y sol en la colonia de Vigarenda. Tipo aguacero que cae de vuelta. Barrios busca a Romero, termina sacando el defensor del equipo de Ciudad Nueva. El árbitro dice: vamos a hidratarnos. Momento de pausa en el partido. Y con más fuerza empieza a llover. Así es, con más fuerza empieza a llover también aquí en la comunidad de Vigarenda. Minuto de pausa, minuto de hidratación para los jugadores. 15 de agosto que está ganando 1-0 su partido ante el equipo de Ciudad Nueva. Entonces 1-0 arriba el 15 de agosto, gol de Roberto Barrios en este caso. Bueno, saludos a la gente que va compartiendo con nosotros. Tarde de fútbol, llovizna, lluvia en la comunidad de Vigarenda también. Vamos a ver si se mantiene este clima aquí en la comunidad de Vigarenda también. El aguacero que viene de vuelta con todo esta parte del país. Estamos en vivo a través de Pulse por Más, a través de la plataforma de Pulse por Más, canal de YouTube, compartiendo con toda la gente que va viendo también el partido desde su casa, a la gente que cada club también tiene su hinchada viendo seguramente, así que cordiales saludos para todos. Gracias a R Stores, tu tienda deportiva en Vigarenda, venta de atuendo deportivo en general. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio también, como siempre, en el local de AR Stores en Vigarenda Centro. También agradecemos a Comercial Santa Elena. Tu centro de compra en Vigarenda cuenta con todos los productos para la casa, para el hogar. Tenés toda la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Vigarenda Centro Comercial Santa Elena. Con el gol de Roberto Barrios, gana 15 de agosto 1-0. Ya estamos sobre 17 minutos, cerquita ya del minuto 18 de esta etapa inicial. Ya el centro por arriba, Wilson Vázquez termina tenazando esa pelota y ya sale jugando para el equipo ciudadano. Arnildo García, el capitán, conduce. Ahí está, aguanta la presión de Blas Gómez. Ahora participa también el jugador González. Laureano González. Engancha Laureano. Muy solo Laureano, ya pierde la pelota. Félix Carvajal también vuelve a perder. El que recupera es el equipo ciudadano de vuelta. Rodríguez. Va Rodríguez, apunta, dispara. El remate salió afuera. Se animó el número 7 de Ciudad Nueva, aquí Osvaldo Rodríguez. Así es, acá probó Rodríguez, no pasó tan lejos tampoco esa pelota. Si iba al arco le iba a complicar y mucho al portero. Ya sale el guardameta Portillo. Eladio Capdevila. Ahora Espínola. Levanta la cabeza Antonio. A ver qué hace Espínola. Hace participar a Bogarín. Capdevila. Le presionan a Capdevila. No pierde la pelota. Habilita a Félix Carvajal. Este que se apoya otra vez en Capdevila, que se frena. Engancha. Bien para sortear la marca. Sigue Capdevila. Ahora sí. Arnildo García termina desde el piso. Sacando al lateral.
Servicio manual que corresponde para el equipo de 15 de agosto. Bueno, finalmente va a ser para el equipo de Ciudad Nueva. Rebotó en Capdevila según el asistente. Ahí está el servicio que ya lo cumple Osvaldo Rodríguez. Franco, Juan que no pudo. Para Barrios, esa pelota va a quedar, sí señor, para el 18 que lleva con el muslo. Va Roberto, la marca de Martínez. Sigue Roberto dentro del área, atención con esta jugada. Ya le roba la pelota el jugador del conjunto de Ciudad Nueva. Y Barrios está permanentemente molestando a los defensores. Sí, está ahí aguantando pelota Barrios en el área de Ciudad Nueva. Así que hay que cuidarse también los centrales ciudadanos porque Roberto Barrios cuando va teniendo pelota le puede complicar. Va presionando López, termina sacando Ireneo Franco a un costado. Una muy buena dupla lo de Ireneo Franco con Antonio Espínola. Sí. Una dupla interesante ahí en la saga central. Ireneo Espínola y Antonio. Entonces una dupla que siempre mantiene su arco en cero. Va a salir Portillo, gana 1-0 15 de agosto. Ahí ya sale en forma corta ahí con el lateral izquierdo. Hoy jugando como lateral en la zona izquierda, Eladio Capdevila. Se apoya en Blas Gómez, que filtra el pase para que pueda correr el jugador Barrios. Esta vez estaba adelantado Roberto. Sí, quedó en offside ahí Roberto Barrios. Entonces, partido 1-0 que está ganando el equipo de 15 de agosto al equipo de Ciudad Nueva. Ya, ¿cuánto tenemos? 20, 21 ya de esta primera etapa. Bueno, queda 2 partidos por delante ahora. Después de este, se viene San José Libertad y San Isidro las por Grupona. Sale Blas Gómez para el jugador Bogarín. Rubén Bogarín, pierde Blas, atención, va Osvaldo, se apura Osvaldo. Se apuró el número 7, estaba a 2 hombres, Franco, también el jugador, sí, López también estaba como opción de pase, pero él termina pateando hacia el arco y fue el remate bastante tímido. Sí, nos llevó peligro al arquero Portillo que está jugando contra su equipo, creo, no, en el Uruguay o jugó en Ciudad Nueva, Portillo. Creo que jugó en el Uruguay también. No me acuerdo bien de eso. Va Ciudad Nueva, atención, Soto dentro del área, engancha Soto, 2 le enciman también, sigue Anastasio Soto, ya pierde ahora de la presencia ahí de Eladio Capdevila. Rubén Bogarín el que intenta ante la presencia ahí de Arnildo García, el capitán gana. Pase corto para Ruiz, Emanuel. Ya sale Roberto Barrios, balón profundo para que pueda correr Derlis Romero, a ver si alcanza, sí señor, alcanzó la pelota Derlis Romero. Pase corto, por eso anticipa la defensa y ya sale jugando. Balón para Jiménez, deja para Franco. Juan Carlos Franco. Ahora el otro Juan Carlos López. Balón que pica, sale afuera, será córner. Hacer tiro de esquina, sí. Hacer tiro de esquina para el equipo ciudadano. Ya estamos sobre 23 minutos de esta primera etapa. El partido que continúa 1-0 favorable para el equipo de 15 de agosto. Bueno, se va a cumplir el servicio. Va arriba, saca la defensa. Y ahí va teniendo la pelota ahora González Laureano. Va insistiendo Laureano. Y esto me preocupa porque va otra vez el cielo encapotado también. Sí. Y empieza a caer más fuerte también la lluvia, Gilberto Brites. Ojalá que la señal esta vez responda. Así es. Ojalá que nos caiga la señal en esta parte del partido. Ya saca Portillo. Barrios peina, no hay receptor, estaba solo. No picó Derlis Romero, ya sale Vázquez. Es Rodríguez. Ruiz. García empieza a tocar ahora del equipo de Ciudad Nueva. Están tratando bien a la pelota. Rodríguez.
Va insistiendo en esta salida. Sale con mucha sutileza. Laureano González ahora. Laureano gira bien. Juan Carlos López. Se cae Juan Carlos. Falta, sí señor. Será tiro libre para el equipo ciudadano, que mostró que sabe tratar bien a la pelota. Gilberto. Sí, acá llegó con todo el equipo de Ciudad Nueva, pero consigue un tiro libre interesante que va a tener esta última parte de este primer tiempo. Sí, señor, este creo que va a ser el último ya de esta primera etapa, el último tiro libre, la última pelota. Será balón para el equipo que está perdiendo 1-0 y esta posibilidad puede ser para el empate antes que termine la primera mitad. El árbitro ya lo autoriza. Su capitán García levanta el centro, no llegó Franco tampoco, Soto, y terminó esta primera etapa. Bueno, fue lo último de este primer tiempo, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bueno, señores, ya estamos de vuelta para esta segunda parte. Partido 1-0, que está ganando el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver cómo responde esta segunda parte el equipo de Ciudad Nueva, Blas Antonio. Sí, asimismo, ya arranca la etapa complementaria cuando avanza 15 de agosto, que busca el segundo, saca la defensa en forma oportuna. Ingresó también en segundo tiempo Emérito Enciso a la cancha. Sí, Emérito Enciso, casaca 37 de Gilberto ahorita. ¿Sí? Vamos a ver otro cambio también, sí. Ojalá que para su equipo, ¿no? Tenga eso. Bien, saca a un costado. Sí, es el único cambio que lo realizó. ¿Enciso ingresó por? Ya te digo, Gilberto. Vamos a ver por quién. 37 para el Mérito Enciso, casaca número 37, el cambio. Va a salir el guardameta Portillo. Ya saca hacia adelante balón que va a caer en posición del jugador Barrios. Y gana muy bien aquí el jugador de Ciudad Nueva. Queda para García. Ahora Jiménez, Bruno. Enganchó López. Por Laureano puede ser. Laureano sí está todavía. Laureano es el jugador de Ciudad Nueva. Sí, Ciudad Nueva. Perdón. Este es el atacante. Puede ser por, si no me equivoco, puede ser por Carvajal. Félix Carvajal, el 11. Sí, el 11 que ya no vuelve. Bueno, ahí está entonces. Enciso por Carvajal. Ya está el arquero Portillo que prepara la salida para el equipo de 15 de agosto. Emérito Enciso que lucha. Rebota en él. Esa pelota será balón para Ciudad Nueva. Ya lo va cumpliendo. Va a quedar ese esférico para Blas Gómez. Trata de salir en forma limpia, pero se complica en esta. El rebote queda para Juan Carlos López. A ver qué hace Juan Carlos. Va al 10. Deja para Soto. Destapado el 17. A ver cómo cruza. Atención. Viene el centro. Saca el córner Franco. Será tiro libre de esquina para el equipo de Ciudad Nueva. Primer ataque del equipo de Ciudad Nueva. Ya consigue un tiro de esquina que va a tener a favor el equipo ciudadano. A ver qué pasa en esta pelota parada. Córner punta derecha. Corresponde para Ciudad Nueva, que se va con todo en busca del primero del partido. 0-0, digo el empate, porque ya está 1-0 a favor de 15 de agosto. Sí. En la primera etapa había marcado el tanto de la apertura Roberto Barrios. Está ganando parcialmente 1-0 ahí en el centro. Va quedando ese esférico para Franco. Atención, cruza. Nos pudo cerrar otra vez Soto. Tampoco Juan Carlos López se lamentan. Llegó otra vez Ciudad Nueva. Sí, ahí tuvo una oportunidad importante el equipo de Ciudad Nueva para empatar el partido. No pudieron cerrar esa jugada. Ahí va a salir el arquero Portillo, guardameta del 15 de agosto. Espera, dice el árbitro, porque se viene cambio en 15 de agosto. Va a ingresar Elvio Ortega, casaca 4. Ortega a la cancha, Gilberto. A ver, vamos a confirmar quién se retira. El 35. Romero se retira, ingresa Ortega por Derly Romero. Entonces el cambio para 15 de agosto. Elvio Ortega a la cancha. Deja el gramado de juego Derlis Romero. Atención, el arquero se complica. Blas era Emérito el que presiona. Va Emérito. Sale muy bien Ruiz. Ahora sí presiona Blas. Deja para Eladio. Cagdevila cruza hacia el área. Saca la defensa y después sufre la falta también. Y se va a ganar la amarilla el goleador de la tarde hoy en este compromiso. Sí. Roberto Barrios. Barrios ya con tarjeta amarilla. Segundo, pero el 15 de agosto la tarjeta amarilla. El primero fue Franco y ahora Barrios ya con tarjeta amarilla. La falta fue en perjuicio de Osvaldo Rodríguez. Está sentido el número 7. Momentáneamente interrumpida las secciones aquí en la colonia Villarenda. Así es. El agradecimiento a R Stores. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, que son presentadores de los partidos de esta categoría senior Copa Municipal 2026. Ya estamos sobre 5 minutos. Segundo tiempo. Va el envío. Le devuelve. Queda para Ruiz. Emanuel Ruiz juega con García. Ahora Franco. Juan Carlos Franco para García. Laureano pica, pero está
En este caso el pase fue muy fuerte. No pudo alcanzar ese esférico. Será lateral en zona defensiva. Corresponde para 15 de agosto. Va a haber cambio. Espera, dice el árbitro Gilberto. Sí. Va a hacer cambio. Barrios se retira. Bueno, ya se retira el goleador, Se Sí. retira el goleador. En este caso, Barrios. Ingresa Amado Fernández. Casaca 35. Casaca 25, digo bien. Así está el cambio entonces. Fernández por Barrios. Barrios. Ingresó Fernández y se retiró Barrio entonces en el equipo de 15 de agosto. Ya va teniendo García en esta posición del balón. Sale a un costado, será lateral. Ya lo va cumpliendo el servicio. Franco baja para García, otra vez la devolución para Franco. Se muestra Soto, sigue Franco. Cerca del banderín del córner, mete el centro. Bloquea la defensa. Vamos a ver si es córner o lateral. En zona de ataque corresponde para Ciudad Nueva. Es lateral, cerca del banderín del córner. Ya pone en juego. Laureano participa también, levanta el centro. Pelota en el área, saca la defensa. También el arquero que termina. Medio camino va quedando ahí para Emérito Enciso. Sale Emérito. Enciso, hombre de refresco. Se muestra Gómez. Pide Gómez, sigue Emérito. Ya se enreda con la pelota. Perdió tiempo y después ya perdió la pelota también. Bueno, partido 1-0 que está ganando el equipo de 15 de agosto. Hasta aquí intenta Ciudad Nueva buscar también el empate, pero hasta aquí le cuesta todavía tener el empate al equipo de Ciudad Nueva. 1-0 gana cómodamente el equipo de 15 de agosto. Layo Cagdevila intenta cruzar. Rebota en el defensor. Será lateral, corresponde para el equipo ciudadano. Es para 15 de agosto, digo bien. Equipo de Ciudad Nueva es el que defiende. Va insistiendo, atención. Ahora sí, sale Rodríguez, Osvaldo. El partido continúa 1-0. El goleador en este compromiso ya no se encuentra dentro del gramado de juego. Ya fue sustituido. Estamos hablando de Roberto Barrios. Guardameta suele ser. Hoy juega en el... Sí, como jugador de campo y termina hasta aquí marcando la diferencia en el partido. Va quedándose balón para Amado Fernández. Jiménez para el equipo de Ciudad Nueva. Se apoya en Isidro Martínez. Martínez para Rodríguez. Osvaldo domina. Juega hacia atrás. Balón para el zaguero central que sale jugando para el equipo de Ciudad Nueva. Ahora participa otra vez Blas Gómez, se apoya en Maqueda. Ahora Amado Fernández. Amado juega. García el que recupera. Franco otra vez. La carga para 15 de agosto va a quedar para Wilson Vázquez. El arquero de 15 de Ciudad Nueva. Sí, Vázquez, el portero de Ciudad Nueva. Que es un buen portero también, siempre deja bien su arco, pero esta vez sí le marcaron el gol, le marcó Barrios, que era el 9 titular que arrancó y ahora ya está en la banca. Libertad, ¿contra quién juega el siguiente partido? Bueno, el penúltimo partido juega San José Libertad. San José Libertad que sumó a 3 la fecha anterior. San José que no pudo ganar su partido. Hoy se enfrenta a estos dos equipos. ¿Y el último partido va a jugar Upona contra quién? El equipo de San Isidro. San Isidro Ciudad, el Sport Upona. Va el balón hacia el costado derecho del avance de 15 de agosto. Lateral, dice el juez. Ya lo cumple el servicio. Rodríguez juega con Martínez. De vuelta va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Balón para Franco. Juan Carlos Franco intenta, gana. Bien para Franco. Atención el disparo. Travesaño y afuera. Era el empate, señores. La caprichosa termina saliendo afuera. Así es, jugada que armaron ahí los jugadores de Ciudad Nueva. Sonido metálico, no pudo marcar el empate. El equipo de Ciudad Nueva que casi el travesaño le niega. Iba a ser mérito de Franco porque él termina ganando
y termina también definiendo. Y esa redonda que terminó también en el horizontal, ¿eh? Bueno, ya tenemos 10 minutos. Sí, minuto 10 de esta segunda etapa. Hay cambio, Blas. A ver, sí, ya ingresa Gustavo González por Rubén Bogarín. Sí. En el equipo de 15 de agosto. Ahí está entonces el cambio para 15 a González, que otro futbolista que siempre Suele ser arquero también, sí, ¿verdad? suele ser también arquero. Creo que es un equipo que tiene 2 o 3 arqueros por ahí que si no están en el arco están en el campo de juego. Sí, señor. Entonces, 15 de agosto no se puede preocupar mucho de arqueros porque está Portillo ahora jugando como titular. Ahí tranquilamente puede jugar también Gustavo González y el goleador hoy, ¿eh? González que terminó el campeonato pasada, terminó como portero titular, después de Monzón. Venancio Monzón fue el arquero en su momento de este equipo y terminó el campeonato fue Gustavo González. Va Enciso, atención, Rodolfo le pega. Bloqueado el remate. Será córner, servicio de esquina, llegó de contragolpe, 15 de agosto. Casi termina en gol, Gilberto. Sí, acá de vuelta Enciso estuvo ahí, pero probó directamente al arco a hacer tiro de esquina para 15 de agosto. Sí, muy peligroso es. Tiene muy buena velocidad también Rodolfo Enciso, que justamente en velocidad termina ganando al su marcador y después cuando remató, logró el defensor también reponerse para sacar al córner. Será servicio de esquina y el propio número 8 se va. Sí, señor, el propio Rodolfo Enciso va a ser el encargado. Vamos a ver cómo lo trabaja también el equipo blanco y azul, el equipo de 15 de agosto. Va al centro por abajo. Martínez intercepta. El zaguero Martínez ya sale jugando con ese balón. Franco se cae. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Le invita para que se levante. Va Rodríguez. Ahora García. Va insistiendo Ciudad Nueva. Busca el empate. Rodríguez presiona con García. Termina sacando Ortega, el que ingresó en este segundo tiempo. Elvio Ortega sacó un costado. A ver, tarjeta para quién. Bueno, no muestra a quién muestra la tarjeta. Levantó la tarjeta, pero no sabemos a quién. Sí, no direccionó. ¿Para Ortega puede ser? No sabemos, Gilberto, porque mostró para alguien, pero no sabemos. Lastimosamente no pudimos Así es. adivinar para quién. Muchas veces los árbitros también levanta tarjeta pero no direcciona a quién. Y a lo que hacemos esta parte del trabajo de la prensa no podemos nosotros saber a quién le muestra la tarjeta. También ahora sacó la amonestación para el 10 o para el 19. 19, bueno, la que convirtió la falta es para Franco, entonces la amonestación. Sí. En esta sí pudimos percatarnos para quién, porque estaba cerca el 19 y él el que convirtió la falta. Entonces sacó la amarilla para él. Maqueda el que saca, el capitán del conjunto de 15 de agosto. Quería Fernández, pero termina sacando al defensor. Ahora García. Era Rodríguez, ahora participa Ruiz. Martínez. Isidro Martínez otra vez para Ruiz. Pierna zurda. Martínez de vuelta. Bueno, a cualquier parte ese balón. Portillo ya se queda con ese esférico. Termina agarrando también con las manos el balón. Continúa el partido 1-0 para 15 de agosto. Ya estamos sobre 14 minutos de esta etapa de cierre. Atención porque pica el balón solo Fernández. Adelantado Amado. Así es, se quedó adelantado ahí. Fernández va a hacer salida para Ciudad Nueva. Sí, señor. García va a sacar. Ya autoriza el árbitro indirecto. Tiro libre en su salida para Ciudad Nueva, que carga Jiménez, el que desvía. Va al centro, segundo palo. Saca la defensa. Ahora complementa el arquero también. Va a quedar para Isidro. A ver, Martínez. Isidro carga de vuelta, centro por arriba. Gustavo González termina ganando. Queda para Laureano González. Laureano tiene pase atrasado para García. Arnildo que carga de vuelta.
Ahora empieza a maltratar también la pelota. Arriba de vuelta. A ver quién baja. Blas intenta bajar. El que baja es García. Rodríguez. Franco ahora. Capdevila anticipa muy bien para robar ese esférico, pero picó fuerte. Entonces ya está García para la intersección. García y la pared. Osvaldo ahora. Rodríguez. Falta en perjuicio de él. Bueno, hace sonar su silbato ahí el árbitro también. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva, que necesita marcar el empate antes que se termine el partido. 16 minutos de esta segunda etapa con el gol de Roberto Barrios, que ya no está en el campo de juego, lo está ganando 15 de agosto por 1-0. Va al centro por arriba, directo a las manos del arquero Portillo. No pasó absolutamente nada también en este tiro libre. Portillo saca, busca directamente a Emérito Enciso, que estaba adelantado. Sí. Número 13, el 37 digo bien. Así que bueno, ahí Emérito Enciso va a hacer pelota para Ciudad Nueva. Franco va a cargar. Tiro libre en su salida, corresponde para Ciudad Nueva. Franco levanta en el área, gana el defensor. Era el delantero el que termina ganando, pero no pudo sacar mayor rédito a ese cabezazo. Ahí está Enciso, sale. Rodolfo Enciso se negó a dar a Fernández porque estaba en posición de adelanto. Este es Elvio Ortega. Elvio el que tiene. Será lateral para 15 de agosto. Ya estamos sobre 17 minutos. Segundo tiempo del partido. Hasta aquí lo está ganando el equipo de 15 de agosto con el gol de Barrios. Ahí ya está en poder de Enciso. Rodolfo para Gustavo. Gustavo es González. Ahí está. Gustavo González. Enciso. Va con todo. 15 de agosto, cuando quiere tocar lo hace bien. Enciso, a ver qué hace Enciso, muy solo. Se tiene que apoyar y lo hace con Maqueda. Gana Maqueda en velocidad. Sigue Roberto, a ver qué hace. Pica fuerte. Pero pudo controlar antes que se vaya esa pelota. Buscó la pared allí. Sigue Maqueda. Guapo lo del 16 que gana el servicio de esquina, Gilberto. Así va a ser pelota de la esquina para el equipo 15 de agosto, que se juega con toda esta última parte del partido. Sí, lentamente ya vamos a ir entrando en la recta final de este compromiso. Ya estamos en la segunda mitad. Va al centro para Blas, pero no pudo direccionar ese pase. Entonces ya está la salida para 15, para Ciudad Nueva, que va a salir el arquero Vázquez. Así va a ser salida para el equipo ciudadano, que está cayendo 1-0 aquí en este partido. Va a salir ahora Ciudad Nueva. Busca a Soto. El balón que va a quedar en poder del número 4 es Laureano González. La presión de Emérito Enciso. Ya sale jugando Ciudad Nueva. Está totalmente solo ahí el jugador Bruno Jiménez. Bruno es el que conduce. Lleva esa pelota Bruno. Se apoya en Ruiz. Emanuel tiene. Emanuel juega con Rodríguez. Deja para Laureano. González ante la marca de Eladio Capdevila. Sigue Laureano. Eladio el que puntea. Con una pirueta termina participando también allí el jugador Isidro Martínez. Ahora es Enciso, sí señor. Busca Rodolfo a Emérito. Muy fuerte el pase. Ya sale el guardameta Vázquez. Ya sale jugando. Presiona Gómez. Pase atrasado para el arquero que sale con los pies. Franco el que cabecea. Rodríguez participa ahora. Espínola. Antonio Espínola. Va presionando bien el equipo de 15 de agosto que gana 1-0. Busca el segundo con Enciso. Atención, le pega al arco. El arquero dio rebote. Sigue Enciso. El arquero de vuelta. Excelente. Por eso se escucha ahí el aplauso para el arquero Vázquez. 2 veces en forma consecutiva.
pudo quedarse entonces con el remate de Enciso. Así es, en 2 ocasiones el arquero quedó con ese balón. Casi fue el segundo para el equipo 15 de agosto. Mérito acá del portero que en 2 ocasiones le pudo atajar por Enciso la pelota. Corner, sí. Sí, tiro de esquina. Después de esto A ver, el centro está el segundo. Bruno le pegó. Bueno, erró el arco. Era Fernández. Señoras, señores, estuvo muy cerca, 15 de agosto del segundo. Sí, acá Fernández erró el arco también. Tenía todo ahí para el segundo, pero no pudo marcar el equipo 15 de agosto, que sigue ganando 1-0. Cerro Verde no hizo cambio, Blas. No tiene banca. Sí, ¿qué digo? Ciudad Nueva. Y hasta aquí, sin cambio todavía, es cierto. Lo que ya había realizado en par de oportunidades es el equipo de 15 de agosto. Sí. Bien, y seguramente no tiene muchas opciones de cambio. El representativo del conjunto de Ciudad Nueva, que está cayendo el partido por 1-0 y está sufriendo también ya en el fondo, casi ya el segundo de 15 de agosto. En el último no pasó bien. Le está costando al equipo de Ciudad Nueva. Este es Bruno Jiménez. Juega con Isidro Martínez. Martínez otra vez busca a Jiménez. Levanta la cabeza Bruno. Con un puntín termina sacando a cualquier parte también. Eladio Capdevila el que recupera. Ahora Ortega. Pase profundo. Otra vez queda para Bruno. Va sacando la defensa de 15 de agosto. Fernández habilita a Enciso. Está el segundo. Atención con esta. Gana Enciso. Va con todo. Deja para Fernández. Le pegó. Mal el remate. Le entró muy mal a ese balón el número 25. Así es. No pasó nada con Fernández. Erró el arco. ¿Y fue la última o qué? A ver. ¿Terminó ya el partido? A ver, ¿cuántos tenemos? 22, ahí entonces. Falta 3 minutos más y ya se va el partido. Golpe de taco de Franco, deja ahí para López. Juan Carlos se encuentra en esta. Juan Carlos López, ahora Juan Carlos Franco. Va teniendo Ciudad Nueva. A ver el balón hacia la zona de ataque para el jugador Ruiz. Emanuel no pudo, ya está Blas Gómez. A ver, pica Fernández, solo Fernández, ¿está habilitado o no? Atención, estaba habilitado, pero primero Rodríguez. No sé si dudó, pero no picó. Bueno, o capaz si es que se iba, el asistente levantaba también la banderina. Bien, ahí tiene Maqueda, falta en perjuicio de Maqueda, será tiro libre para Ciudad Nueva, que le queda poco al partido. Así es, poco. Ya se queda en este partido. Sigue ganando el equipo de 15 de agosto 1-0. Complicado para Ciudad Nueva que no puede marcar el empate. La única jugada interesante juega aquel pelota al travesaño de Franco. Ya se va el arquero también para cabecear Gilberto. Ya se va ubicando en el área rival también el guardameta Miguel Wilson Vázquez. Quiere ser el héroe en esta tarde de fútbol. El famoso partido entre Real Madrid y Benfica fue el héroe del arquero. Y ya está Wilson para buscar también un posible gol. Va a Ciudad Nueva, va al centro, va Wilson. Portillo sale. Y atención porque está en blanco. Está retornando Vázquez, pero el árbitro también sanciona la falta. Sí. Ahí hizo sonar el silbato el árbitro. Se va acomodando de vuelta a los jugadores del equipo Ciudad Nueva. Ya saca Portillo. Balón que peina ahí el jugador Gustavo González. Queda para Jiménez. Pierna zurda saca. Desvía. Ciudad Nueva va atacando. Está el empate. García el que termina disparando. Tuvo el empate Gilberto. Tuvo el empate acá en la última jugada del equipo ciudadano, pero no fue así. 1-0 ganó el equipo 15 de agosto. Pausa. Ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este quinto partido en la tarde, o sea, el sexto partido en este caso, en la tarde de hoy entre San José y Libertad San José. Entonces, ya inició este sexto partido de vuelta el equipo albiceleste, que es el equipo de San José, y el equipo de Libertad. Entonces estos dos equipos ya arrancan este preciso momento del partido y vamos a conocer si tenemos ahí compañeros las planillas para el onceno que presenta cada equipo. Bien, gracias Gilberto. Ya estamos para este siguiente partido entre Libertad San José. San José Libertad, que pinta que va a ser también un partidazo. Aquí los primeros movimientos, los primeros minutos de juego. Va teniendo Libertad con Acosta. Este juega con Paredes. La devolución, bien Fernández para la marca. Queda para Espínola, levanta la cabeza, observa el área, atención, va el equipo de Libertad. Otra vez se apoya en Acosta. Ya está firme, sólido también la marca defensiva del conjunto de San José Obrero. Ya sale jugando, va hacia adelante, busca a Mereles. Ya está la marca por parte de Marecos. Andrés Mareco, el 19, tiene el esférico. La presión por parte de Mereles. La pelota que está ahí en juego todavía. Va insistiendo Libertad. Digo, San José Obrero, la presión ahí. Libertad que no está pudiendo salir. Ahora sí sobre la falta el defensor. Será salida que corresponde para el representativo liberteño. San José juega de la siguiente manera. Gilberto Brites. Sí. Hoy en portería está Sebelio Fernández, casaca 1. 17 Ignacio León. 5 para Cecilio Alfonso. Número 3 para Eligio Fernández. Número 42 para Rubén Collante. 8 utiliza Antonio Mareco. 6 Javier Mereles. La número 10 Líder Ramírez. Carta de gol que tiene el equipo santo. 40 para Rogelio Benítez. 4 Robert Flecha. La número 15 para Ever Villalba. Completa el onceno del conjunto de San José Obrero. Ahí está entonces el equipo de San José, el onceno que presenta el día de hoy, el equipo santo, y estos son los que presenta el equipo Gumarelo, el onceno, el equipo de Libertad. Sí, Libertad juega en el arco. Victorino Villar, casaca número 1, 19 para Andrés Marecos, número 14 para Julio Lurachi, 8 utiliza Alcides Paraná, 16 Antonio Notario. Dorsal 6 para Hugo Espínola, 7 para Alcides Acosta, 38 utiliza Isidro Quintana, la número 10 para Celso Ayala, 35 para Óscar González y la número 5 para Miguel Paredes. Libertad avanza, atención era el equipo San José de Oyena. Libertad el que defiende, es el onceno que presentamos también, el de Libertad, Gilberto Brites. Así es, el equipo titular de ambos equipos. Entonces, los primeros minutos de este partido, 0-0. Será córner, punta derecha, corresponde para el equipo de San José Obrero. Se va el número 4, es Robert Flecha. Va a levantar el centro. Pelota en el último rincón para San José. Va Flecha, levanta el centro. Saca Antonio Notario. Queda para Cecilio. Apunta y dispara. El arquero dio rebote. Atención. En segunda instancia se queda con el balón. Aquí llegó San José Obrero. Sí, peligrosamente la segunda pelota consigue ahí Cecilio Alfonso. Probó directamente al arco. Estuvo atento el portero Villar. Va saliendo San José Obrero con Cecilio Alfonso. Saludo para Antonio Estigarribia. Desde la comodidad de su casa, Gilberto está viendo el partido. Entonces, sí, reporte de sintonía para el amigo Antonio Estigarribia. Un abrazo para él. Está apoyando también el equipo de San José Obrero, que avanza con todo. Busca el primero del partido, saca Lurachi. Es un defensor también que siempre responde. Lo de Julio Lurachi termina sacando a un costado. Gran defensor que es el que siempre responde de la mejor manera el central liberteño, el Lurachi. Corner esta vez se cambia de perfil. Corner punta izquierda para San José que busca el primero. Atención, la defensa que responde. Saca Espínola. Va a quedar para Collante. Líder Ramírez ahora. Va San José. Va presionando con todo. Este es Rogelio. El capitán juega. Busca a Ramírez solo. Baja bien Ramírez, el número 10 que dispara. El arquero saca el córner.
Va apurando el equipo de San José Obrero en este arranque del partido. Sí, arrancó con todo el equipo. Santos se mantiene en ataque. Tercer tiro de esquina para San José. Ya estamos sobre minuto 5. 5 minutos, etapa inicial, mientras vemos una vez más el disparo con la pierna zurda. El arquero que termina también resolviendo bien, sacando al córner. Va al envío en el área, saca la defensa de vuelta a media. Está el primero, el cabezazo que termina salvando el arquero de vuelta. Victorino Villar saca de vuelta al córner. Así es, se mantiene San José en ese área. Increíble lo que sacó Villar. El cuarto tiro de esquina. Todo para San José. San José amenaza el primero. San José quiere el primero del partido. Va al envío dentro del área. Atención, está. No pudo de vuelta. Esta vez el número 15, Villalba, totalmente solo. Y ojo, porque va González solo también. González, bueno, se desentendió de la pelota. Mientras vemos otra vez la acción. Se cae en los pies prácticamente de Villalba, y se saló aquí Libertad. Sí, una pelota importante que sacó ahí Villalba. No pudo San José, que tuvo 4 oportunidades como de tiro de esquina, pero no pudo marcar el primero. Saca la defensa Julio Lurachi otra vez. Paredes, busca a González, termina Fernández ganando en el fondo del equipo de San José. Notario ahora engancha bien, bien para sortear la marca. Antonio Notario sigue con el esférico, suelta ese esférico ahí para que pueda participar el número 10, Celso Ayala. Peina, flecha, busca a Villalba, flecha de vuelta. Líder el que presiona, Marecos termina sacando con golpe de cabeza. Va presionando de vuelta a San José, amenaza el primero del partido. Bien para la marca aquí. Alcides Paraná. Paraná para Notario, va Antonio. Se muestra González, pelota para él, muy fuerte el pase. No pasó nada. Ya está Sebelio Fernández. Así es, está ahí atento Fernández también, que prepara la salida para San José. El guardameta Sebelio Fernández va a dejar a su compañero para sacar largo seguramente. Sí, señor. Balón que cae en el círculo central. Espino la desvía, Lurachi complementa. Paredes quería. Acosta el que intenta ahora. Cecilio Alfonso. Balón que cae ahí dentro del área. Atención, Ramírez que presiona. Está Villalba primero en camino. No pudo otra vez. Bueno, está haciendo trabajar muchísimo ya al arquero Victorino Villar. Sí, complicación jugada Victorino Villar, que está atento ahí. Que hasta aquí va respondiendo en la mejor manera. Sí, señor. Partido continúa 0-0. Mientras vemos otra vez la acción. Y la buena respuesta. Digo respuesta de buena manera porque estaba atento el arquero también para poder quedarse con ese esférico. Porque Villalba tenía mucha confianza para definir. Alfonso va a sacar. Cecilio Alfonso, el zaguero. Peina muy bien. Queda para Lurachi. Este que juega en forma equivocada. Ya recupera el equipo de San José. Profundiza el pase el número 8. Pero no hubo precisión en ese pase, Gilberto. Así es, no hubo precisión en la jugada. Partido 0-0, el penúltimo partido de la jornada y sábado aquí en la cancha del Deportivo de Berenda. El último partido queda entre Uponá y San Isidro. Tiene la pelota Rogelio Benítez. Este deja para Mereles. Se le escurrió la pelota, se le quedó entre las piernas. Vuelve a recuperar Mereles. Vuelve a equivocarse el número 6, el volante del conjunto de San José. Paraná conduce. Notario quiere, pero está Cecilio atento. Va a quedar para Flecha. Este juega con el número 8. Esta se equivoca también. Caen en imprecisiones. Ahora Celso Ayala para Libertad. Conduce Celso. Paredes ahora. Pica fuerte Paredes. Cecilio sale al paso del balón. Cecilio no quiere ninguna complicación, por eso saca un costado. Será lateral en zona de ataque para Libertad, que sale ahora a proponer un poquito más Gilberto hacia adelante. Sí, después de mucho, Libertad está saliendo. Poquísimo todavía del equipo Gumarelo en este partido. Va el equipo liberteño con Notario. Bueno, faltó fuerza al remate, ya está Sebelio Fernández. Sebelio Fernández prepara la salida. Ahí va a sacar el guardameta
Fernández. Va a quedar para líder. No, porque está Marecos en la marca. Andrés Mareco, el que utiliza la 19. El defensor del conjunto liberteño. Partido, estamos llegando lentamente al minuto 10. Etapa inicial 0-0. Hasta aquí el marcador sigue en blanco, pero el que más amenaza es el equipo de San José Obrero. Así es, San José que ya tuvo oportunidades de gol en esta primera etapa antes de los 10 minutos, pero hasta aquí 0-0. Será córner de vuelta, otro pelota en el último rincón para San José Obrero. Va el envío, segundo palo, no sobró la pelota, nadie pudo llegar. El que llega es el 17 que va a levantar, atención, viene el centro. Ya comete falta en ataque, señoras, señores, va a salir Libertad. Sí, va a ser pelota para Libertad en su salida en este partido. Muchas gracias a las firmas comerciales, a Comercial Santa Elena, al amigo Ricardo Bay Familia, como siempre encontrar todos los productos para la casa, esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a AR Stores, tu tienda deportiva en Arendá. Te espera en el centro mismo, gracias a AR Stores. Recordamos que se juegan minuto 25 cada etapa. Estamos ya sobre minuto 11, etapa inicial. El marcador indica que Libertad tiene 0, San José Obrero tiene 0. 0-0 el marcador. Va Libertad ahora. El que presiona es Antonio Notario. El que sale al paso, Cecilio Alfonso. Notario es el que gana. Celso Ayala ahora. Va Celso, peligro de gol. Va Libertad. Atención, el disparo. Pasó afuera. Aquí llegó Libertad también con Celso Ayala. Sí, acá llegó Libertad, con Celso Ayala intentó en ataque, probó ahí el arco, pero pasó lejos de esa portería. Esa pelota va a ser salida para San José. Y será salida para Fernández. Sebelio Fernández acomoda la pelota. Va a dejar a Alfonso. Alfonso. Saca Alfonso. Este es el que intersecta ex Paraná Alcide. Alfonso deja para su portero Sebelio Fernández. Ahí está Sebelio. Ya saca Sebelio. Marecos el que devuelve. Va a quedar para Gabriel González. Reclama falta y el árbitro le concede. Sanciona la infracción. Habrá tiro libre para Libertad. Bueno, va a ser pelota para el equipo Gumarelo, partido 0-0 ya en esta primera etapa. Va a corresponder tiro libre. Será pelota para el equipo liberteño. Ya está frente a la pelota Espínola. Hugo Espínola, digo bien. Va a ser el encargado. Mira directamente el arco que defiende Fernández. Va al remate, pega en la barrera. Carga de vuelta, centro, busca a Paraná, atención, va Ayala, el remate afuera, solo se quedó el número 10, el remate salió mal, llegó peligrosamente de vuelta Ayala. Sí, llegó bien acá Libertad con tiro libre y después Ayala intentó, pero tampoco no pasó tan lejos esa pelota del jugador del Libertad. Bueno, ahí le dejaron prácticamente solo a Ayala porque se fueron dos hombres en ese salto y bueno, se descuidaron de Ayala que termina rematando mal en este caso, pero un susto para el equipo de San José Obrero. Golpe de cabeza de Paraná. Notario el que baja. Ahí está. Rogelio Benítez sufre la falta. Pide disculpa también a Antonio. No sé si se va a salvar de la amonestación. Y bueno, hasta aquí solamente la falta. Sí. Ahí la falta entonces para Benítez. Partido 0-0. Libertad que ya va de a poco acomodándose en la cancha y San José arrancó con todos los primeros 5 minutos y después se va quedando. Cecilio para cumplir. Levanta el centro Cecilio, busca a Mareco. Villalba, atención, peligro de gol, reclama mano. San José, el árbitro dice no pasó nada. Aplica, siga. Y sale Libertad, balón profundo, muy fuerte, Acosta no pudo llegar. Cecilio el que amaga, sale con Rogelio Benítez, descarga con Collante, sale Rubén, quería el líder, Rubén de vuelta, levanta a Collante, Marecos, saca un costado,
agua, dice el árbitro. Eso indica que vamos a hidratar, o sea, que los futbolistas. Sí, minutos de hidratación para los futbolistas en esta primera etapa. Minuto 15 de esta primera etapa. Partido 0-0. Ya tuvieron oportunidades los dos equipos, los dos partidos, o sea, los dos equipos que está buscando su gol también el equipo liberteño y el equipo de San José también. Sé que partido 0-0 de estos primeros 15 minutos del encuentro. Ambos ya tuvieron sus oportunidades, pero hasta aquí sin goles todavía. Saludos a toda la gente que va compartiendo la transmisión también. Pedimos que comparta la transmisión, que deje su like, que deje su me gusta y también puede dejar su comentario. A suscribirse al canal de YouTube de Pulse Sport Más y a activar la campanita de notificaciones para que usted pueda estar atento en todo lo que hacemos cada fin de semana, cada campeonato de esta categoría senior. También ya se aproxima lo que es el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá, que con todo vamos a estar de vuelta también para la transmisión para la gente que sigue a sus clubes a través de la Liga, por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá. Blas Antonio. Sí, ya se cumple ese minuto que otorgó el árbitro para la hidratación. Esto va a continuar. El partido que continúa también 0-0. Todo iguales, todo parejo. Pero en el trámite del partido está haciendo más el equipo de San José Obrero, por lo menos en la producción en zona de ataque, para aproximarse, para atacar y hacer trabajar justamente a este señor que ya sale jugando, al guardameta Victorino Villar. Pero hasta aquí no está palmando en el resultado. 0-0 continúa. Vayala. Sale jugando ahora San José. Partido 0-0. La pelota es para el equipo santo. Va balón profundo dentro del área. Victorino sale. Dejó esa pelota que sale afuera. Y será salida para el equipo de Libertad. Ya sale jugando Victorino Villar. Hace participar a Andrés Marecos. Andrés es el lateral derecho. Levanta el centro. Busca a Acosta. Alcides tiene el esférico. Va a Acosta. Ahora participa Notario. Levanta la pelota ahí dentro del área. Saca el defensor. Rubén Collante saca. Espino la intercepta. Merelet comete falta, dice el árbitro. Será tiro libre para Libertad cerca de la mitad del campo de juego. Bueno, partido 0-0, señores, esta primera etapa. Tarde full aquí en la comunidad de Urendá. Categoría senior, campeonato senior, Copa Municipal 2026. Ya se nos viene lo que es la Liga Deportiva de Iribucá también. Fecha de inicio, así como está la cosa, el día 3 de marzo, según la información que hay. Hay dos fechas tentativas en este caso. Vamos a ver qué pasa también dentro de la liga. Y lo más destacado, que esta temporada va a haber una presidenta de un club, Blas Antonio, que va a estar presente en el campeonato de la liga, que es la señorita Miriam Pereira, presidenta del Deportivo Iribucá, que va a ser presidenta, ya es presidenta de ese club, el segundo año del Club Sport Iribucá también en el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá. Ahí están las informaciones que compartimos hasta aquí en esta transmisión. Hoy estamos con el Campeonato Municipal Senior de Iribucá 2025-2026. En la cámara trabaja el compañero Kevin, en la producción Eddie, aquí en la narración Blas Jiménez y Gilberto Brites en los comentarios. El equipo de Pulse Sport Más que trabaja aquí en este escenario de juego para la fecha 9. Campeonato Senior. Hubo Oxay, Gilberto, allí. Sí, levantó el banderín el árbitro, o sea, la línea de aquel lado es Uxay. Así va a ser pelota para Libertad. Julio Lurachi, el que ya sale con un pelotazo largo. Cecilio Alfonso saca empalmando ese balón. El esférico queda para Mereles. Javier en la conducción. Busca al líder. Pelota para el 10. Va Ramírez. Líder engancha. Está el primero. Atención. Se molestaron entre Flecha y termina perdiendo. Se lamenta. Y Ramírez. Ya sale Libertad. Sí, se juega con todo ahí Ramírez. Pero en la finalización de la jugada se complicó ahí el equipo de San José.
sale rápidamente a Libertad. Sí, señor, se molestaron entre compañeros, por eso creo que no sacó mejor rédito. Y ojo, sale otra vez. Va líder Ramírez, está. ¡Gol! Ramírez, gol de San José Obrero. Y aparece su goleador, sí, señor, líder Ramírez. El que utiliza la número 10 en su espalda. Define muy bien en esta oportunidad. En el anterior, Gilberto, se molestaron entre sus compañeros. Y ahora sí, termina definiendo el 10. Arco Norte la conquista. En esta primera etapa, minuto 20. San José 1, Libertad 0. Así es, gran jugada de vuelta del equipo Santo. Y estuvo atento al líder. El 10 del equipo de San José. Por líder Ramírez marca el primero. San José 1, Libertad 0. Será lateral para el representativo de San José Obrero. Busca flecha, balón para el número 4. Busca él a Mereles. Anticipado por el jugador Espínola. Ya sale jugando con Notario. Ahora Celso Ayala, engancha Celso, atención, dispara al arco. El arquero dio rebote, atención, sigue el peligro porque Acosta aparece. Acosta descarga. Ya está Cecilio Alfonso también. Hasta aquí de muy buen partido ya en la saga. Cecilio termina sacando un costado. No quiere ninguna complicación, Gilberto. El gran partido de Cecilio Alfonso. Hace rato ya que viene haciendo partidos interesantes para San José. El jugador Cecilio Alfonso, central del equipo Santo. Tiene la pelota Paraná, juega con Andrés Marecos. Va a Libertad. Está herido, quiere el empate en forma rápida. Acosta es que aparece, ahí está Alcides. Juega con Andrés. Arquero, gritó justamente el guardameta. No le hizo caso. Cecilio Alfonso termina sacando un costado. Lateral en zona de ataque corresponde para Libertad, que va ahora con todo en busca del empate con Acosta. Marecos en la marca. Será balón, será lateral. Cerquita del banderín del córner. Corresponde para el equipo albinegro. Va Libertad. Balón para Andrés Marecos. Otra vez la carga. Cecilio responde. Marecos también, el de San José, saca para Ramírez. Ojo porque tiene espacio Ramírez. Y es bueno con el mano a mano. Esta vez pierde ante Andrés Mareco. Vuelve a recuperar, pero con falta, dice el árbitro. Sí, ahí sonó el silbato. Va a ser falta, va a ser pelota para San José, para Libertad, digo bien. San José que está ganando 1-0. Espínola. Ahora tiene Paraná. Alcides Paraná y la pelota. Balón para Acosta. Va a quedar para el jugador Fernández. Bien para la salida. Con mucha elegancia sale el número 3. Eligio Fernández. Recupera Marecos. Para Espínola. La devolución de vuelta a la pared con Marecos. Engancha el 19. De vuelta habilita a Espínola. Descarga con Paraná. Alcides. Busca a Acosta. Bien, Rubén Collante. Balón queda para Mereles. Juega de memoria. No estaba allí Villalba. Ahora sí, Mereles de vuelta. Busca a flecha. Destapado está el número 4. Esta que levanta. Atención para quién. Bien para la marca Lurachi. Se prestan la pelota. Ahora Espínola. Libertad y la posición del balón. Forma corta el pase ahí para Paredes. Paredes busca a Ayala. Terminó o intentó por lo menos peinar, pero ya está Sebelio Fernández. Sí, Fernández seguro se queda con esa pelota. 1-0 que está ganando el equipo Santos. Ya tenemos primer tiempo, minuto 23. 23 minutos de esta primera etapa. Sigue ganando 1-0 San José. Sí, señor, cerca ya del minuto 24, etapa inicial. Con el gol de líder Ramírez. El número 10. Lo está ganando San José Obrero. Tiro libre ahora que corresponde para Libertad, que carga centro, que busca a González. Cecilio el que desvía, complementa a León. Ignacio León responde sacando, empalmando justamente ese balón. Queda para Mareco. El volante del conjunto Santo pierde ante Acosta. Acosta descarga para Antonio. Notario engancha notablemente. Atención, ahí está Antonio otra vez. Va para el remate. Bueno, no sacó mejor rédito. Pero la jugada previa es bastante buena. Gilberto Brites. Sí, hizo una jugada interesante ahí Antonio Notario.
pero al finalizar la jugada es el problema, va a ser salida para Fernández. Sí, terminó este primer tiempo. Nosotros vamos en una pausa. Ya venimos. Bueno, señoras y señores, ya de vuelta para esta segunda etapa. Está ganando 1-0 el equipo de San José. Hasta aquí, buen partido del equipo Santo. Hay que ver cómo responde esta segunda etapa también del equipo liberteño, compañeros. Sí, gana 1-0
San José Obrero con el gol de Líder Ramírez en la primera etapa. Esto que arranca la etapa complementaria con un cambio. Sí. Vuelve este segundo tiempo San José Obrero. Está Adelio Estigarribia como centro delantero, Gilberto. Y vamos a confirmar quién deja el que gramado de juego. salió la delantera. ¿Quién será? ¿Quién? A ver. Acosta. ¿Qué digo San José? A ver. San José. Vamos a ver quién. Vamos. Ya sí vamos a tener la información quién lo que se retiró. Bueno, lo cierto que está Adelio Estigarribia ahora como centro delantero en el conjunto de San José Obrero. Será tiro libre para Libertad sobre la zona derecha. La falta que forzó allí el jugador Acosta. Tiro libre para el conjunto Gumarelo. Espínola frente a la pelota. Va Hugo Espínola, centro. Atención, el arquero termina sacando con el puño derecho al córner. Será servicio de esquina, corresponde para Libertad. Así es, va a ser tiro de esquina para el equipo Libertad en este segundo tiempo. Ya el árbitro que lo autoriza, el envío, centro en el área, el arquero de vuelta, queda para Acosta, está el empate, va Acosta, se perfila, se acomoda, saca León con golpe de cabeza, queda para Flecha, que empalma hacia adelante para que pueda luchar ahí el jugador Estigarribia. Hubo mano por parte del 9, así lo indica el juez. Así es, va a ser pelota de vuelta para Libertad, que seguramente va a buscar de vuelta a cargar directamente al área. Bueno, el que no volvió, atención, el cabezazo, gol. Gol de Libertad, Celso Ayala con golpe de cabeza, sí señor, empata Libertad, lo hizo el 10, así como lo hizo el 10 también en San José Obrero. El que anota ahora el empate es el número 10, Gumarelo. Lo hizo Celso Ayala. Libertad 1, San José Obrero 1. Empató rápidamente Libertad iniciando esta segunda etapa. Gol de Celso Ayala. Entonces que marcó el empate para el equipo de Libertad. Partido 1-1. Sí, señor, cuando te iba a decir el que dejó el gramado de juego, Ever Villalba, en el equipo de San José Obrero, llega este empate de Ayala, sigue ahora Libertad, quiere ganar, atención, Ayala, le pegó mal Ayala, estaba el segundo en sus pies, pierna zurda, algo mordido, no sé, algo pifiado, le entró a ese esférico, pateó más el aire que la pelota, Gilberto, por eso no está el segundo. Así es, de vuelta San José, eso que Libertad tuvo una oportunidad para el segundo, pero Ayala no le pudo agarrar bien esa pelota, por ende no fue el segundo liberteño. González intentó una de lujo, no prospera, ya sale Marecos para el equipo de San José, busca a Ramírez, corre Ramírez, ya está la marca también del otro Marecos, Andrés, el lateral del conjunto liberteño, sale con Hugo Espínola, la devolución de vuelta para Andrés, Mareco mira el área, levanta, busca a Acosta, Cecilio en la intersección. Ya sale jugando con Rubén Collante. Deja en forma corta ahí para que pueda salir jugando Mareco. Espínola intersecta también. Saca un costado ese balón. Interrumpe el juego ahí. Hugo Espínola. Será lateral para el equipo de San José Obrero. Vamos a ver también si es que no le golpea anímicamente al conjunto santo, que el primer tiempo jugó muy bien. Este segundo tiempo acaba de recibir el empate. Va presionando ahí el jugador Estigarribia. Ya sale jugando Marecos. Marecos para el equipo de Libertad. Busca a Acosta. Alcide intenta. Benítez. Golpe de cabeza por parte del capitán del conjunto santo. Sale con Mareco. Bueno, muy fuerte el pase. No llegó nadie, no picó tampoco Estigarribia, tampoco Flecha. Entonces queda para el arquero Villar. Prepara la salida para el equipo de Libertad sobre 5 minutos de esta etapa complementaria. Cecilio el que saca de primera. Flecha quiere con el físico. Hace fallar justamente el número 38, Quintana. Balón para el jugador Estigarribia.
Ahí dejó para su portero Alcides Paraná. Será salida para Villar. Será saque de meta o será reposición. Ya saca el guardameta Villar. Cecilio lucha ante González. Gana el 9. Va con todo. Libertad busca el segundo. ¿Y aquí qué pasó? ¿Se molestaron? Entre Rubén Collante y León Ignacio. Se chulearon entre sí, mi querido Gilberto. Entre ellos en sí se marcaron ahí, pero sí, empate 1-1 este partido. Vamos a ver si Libertad amplía o el equipo de San José amplía este resultado a su favor. Fecha 9, Campeonato Municipal Senior de Gribucoa. Esta fecha 9 se juega íntegramente aquí en la colonia Uyarendá. Hoy sábado 7 de febrero. Va Paredes, busca a Ayala. Sobra la pelota, dejó también León para que sea saque de meta. Será salida para el equipo de San José Obrero. Ya estamos sobre 6 minutos. 6 minutos de esta etapa complementaria. Etapa de cierre. Levanta el centro, busca a Quintana. Ahí está, gana muy bien el defensor. Flecha ahora. Ante Quintana la lucha. Se cae Flecha sin falta, dice el árbitro. Le ganó Quintana limpiamente. Ayala juega. Paredes recepciona. Ayala, el que pica también. Acosta, muy fuerte el pase por parte de Paredes. Pero de igual manera, Acosta aplaude, digo bien. La intención por parte del número 5. A ver, ¿va a haber cambio? Sí, va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. Elvio Valdés ingresa por González. Entonces se retiró Gabriel González, ingresó Elvio Valdés. Ya está a la cancha Elio. Ya está el 9. Valdés a la cancha. Se retira, me decía Gilberto. González. Gabriel González, sí señor. Perfecto. Ya está Elio. Atención, va Ayala. El remate de Ayala se fue abriendo. Llegó de vuelta Libertad. Sí, acá de vuelta Ayala intentó, pero se abrió esa pelota. Por eso va a ser salida para San José. San José que se va quedando. Le está costando este segundo tiempo. El primer tiempo fue fue mejor San José. Esta segunda etapa. Y mostró un juego más fluido también. También, sí, así es. También seguramente dificulta un poco la inclinación de la cancha. Por ahí capaz también Gilberto, ¿eh? Así es. Bueno, y Libertad que se ilusiona, ya encontró el empate, ahora se ilusiona con el segundo. Y ojo porque de contra va San José. Ramírez le pegó el palo y el arquero se queda con ese balón. Pelota. Se salvó Libertad. Increíblemente, una jugada impresionante de Ramírez. El palo le niega el segundo para San José. Palo y el arquero se salva Libertad. Se salvó Libertad, casi el segundo del jugador Ramírez. Cuando hablábamos que escasea en ataque, ahora va con todo de vuelta. Ramírez le pegó el remate que saca, sí señor, el arquero Victorino Villar. Se despierta de vuelta San José Obrero. Sí, de vuelta San José. Ramírez está con todo ahí intentando fuera del área. Y cualquier complicación puede marcar el segundo el equipo San José. Hay que estar atento ahí el portero Villar que sacó esa pelota de vuelta por segunda vez. Sí, señor Villar, que trabajó ya bastante en este compromiso. Sacó al córner. Será servicio de esquina, punta derecha. Va San José. Va al servicio. Atención. Intenta desviar Estigarribia. Paraná. El que saca. Complementa Ayala. Sale Ayala con Paredes. Miguel Paredes en la conducción. Elio, el que baja. De vuelta busca a Valdés. Para Ayala. Bien para la marca ahí. Fernández. Eligio sale con León. Ignacio León. Pase profundo para que pueda correr Flecha. No va a alcanzar. Muy fuerte, muy exigido el pase de Ignacio León. Así es. Va a ser pelota para Libertad. Que se salvó en 2 ocasiones después del empate del equipo de Libertad. 2 ocasiones tuvo Ramírez. Que casi marca, Blas Antonio. Sale Espínola. Hugo Espínola. Ayala el que desvía.
El balón que va a quedar en poder del jugador León. Ignacio que la revienta. Ahora con golpe de cabeza termina sacando. Paraná le devuelve. Alfonso baja. Va Elio en la lucha ante León. Complementa Rogelio Benítez. Quintana baja. Quintana para el jugador Hugo Espínola. Antonio Notario. Engancha Notario. Va hacia la zona izquierda. León el que responde. Va Elio. Valdés no pudo. Sale Marecos. Julio Lurachi el que responde. Mereles. Estigarribia en la lucha. Ramírez. Bien Quintana para responder. Cecilio Alfonso saca. Desvía. Mereles. Otra vez Quintana. Este es el jugador Cecilio Alfonso. Juega con Marecos. Pisa el esférico. Marecos descarga con Ramírez. Pelota para el 10. Va Ramírez. Estaba en posición de adelanto, dice el asistente. Bueno, levantó la banderina y el asistente. Va a hacer pelota. Partido interesante esta segunda parte. Partido 1-1. Ambos equipos tuvieron ya para marcar el segundo, pero hasta aquí bien también los trabajos de los dos porteros. Ya se viene el siguiente partido posterior a este. Van a jugar Ibuporá ante San Isidro. Sí. Ibuporá sería el escolta de Iribucuá. También, sí. Que va sumando a poco también el equipo albiceleste. Bueno, y lo puede aprovechar Ibuporá porque se frenó hoy el puntero. Ganaba 2-0 tranquilamente. Sí. Y lo empató Manchester de Villarenda. Terminó 2-2. Al final del partido empató 2-2 Manchester. Doblete de Vicente Paniagua. Sí, por el lado de Iribucuá y por el otro lado marcó Cardoso y el primero creo que marcó el jugador Silva. Sí, Raúl Silva. Va teniendo libertad en su salida la pelota. Bien para sortear la marca Marecos. Elio Valdés. Va teniendo el 9. Hombre de refresco en libertad. Paraná de primera y se equivocó en esta. León. Toque de primera intentó Paraná. Y aquí se equivocó León también. Capaz el cansancio también ya está jugando el papel sí. en este compromiso. La pierna ya no va respondiendo de la mejor manera en esta segunda etapa. ¿Cuánto tenemos? 13 minutos de este segundo tiempo. Sale Acosta en libertad. Ingresa Robert Zamudio. El 27. Sí, señor. Casaca 27 el que ingresa. Y el número 7 es el que se retira. Sí, señor. Acosta fuera adentro, Zamudio. Zamudio a la cancha. Libertad que va refrescando el equipo. Estigarribia. Mereles pierde ante la presencia ahí del jugador liberteño. Va Elio Valdés. Estigarribia en la lucha. Alfonso. Mano, dice el árbitro. Será balón para el equipo de San José Obrero en su terreno todavía. Cerca de la frontera. Va a corresponder tiro libre. Será balón para San José Obrero. Alfonso, el zaguero central, va a sacar. Alfonso seguramente va a cargar en el área rival. Sí, señor, lo hace. Centro por arriba, intenta Estigarribia. Queda para Marecos. Remató el 8, salió mal. Pero de igual manera es una muy buena chance también. Opción de llegada de San José Obrero. Bueno, ahí está entonces partido 1-1. Minuto de hidratación para los futbolistas también. Muchas gracias a la firma que acompaña las transmisiones en la tarde de hoy. Damos las gracias a AR Stores, tu tienda deportiva en Villarenda, venta de atuendos deportivos en general, balones, botines, medias, remeras, camisetas y más. También cuenta con ropas de las mejores marcas para damas, caballeros y niños, calzado y más. Visita su local en Villarenda Centro, como siempre te espera AR Stores. También agradecemos a Comercial Santa Elena. Te encontrar todo lo que necesitas para el hogar, para el campo y la ciudad. Todos los productos y a buen precio siempre en el local de Comercial Santa Elena. También cuenta con servicio de ferretería en su local. Visita su local en Villarenda Centro, Comercial Santa Elena. Gracias al amigo Ricardo Báez y familia. Partido 1-1. Este es el penúltimo partido de la jornada hoy sábado. Después de esto se viene el equipo del Sport San Isidro ante el Sport Ibuporá.
Partido, el séptimo partido de la jornada y sábado es 7 de febrero del año 2026, acompañándote como siempre a través de Pulse por Más, todos los partidos cada sábado de esta categoría, Campeonato Senior Copa Municipal 2026 Blas. Bien, esto va a continuar tras la hidratación. Va a salir el arquero Victorino Villar. Ya pone en juego ese balón. El que peina es el jugador Robert Zamudio. Va a quedar ese esférico para Espínola. Hugo juega con Notario. Avanza el equipo de Libertad. Va al remate de Cardoso. Ingresó ya Cardoso también. Sí. Ya participó justamente el 23 en Libertad. Así es, Cardoso. Rosalino Cardoso. Sí, así es. A Rosalino Cardoso es el cambio para el lado liberteño. Bueno, por Miguel Paredes. Entonces el cambio de Rosalino Cardoso. Bien. Miguel Paredes. Avanza el equipo de San José. Sale el arquero Victorino Villar. Villar prepara la salida. Ya saca con la pierna derecha. Balón que cae en poder de Cardoso. Va Ayala. Celso, el autor del empate. Ayala juega. Balón para Zamudio. Va Robert. Cardoso engancha. Otra vez Robert. A ver quién se muestra. Viene el centro. Atención. Va. No pudo. Notario sigue el peligro. Otra vez el centro. Termina sacando de primera. Así como venía ese balón. El defensor Cecilio Alfonso. Queda para Alcides. Para Nay y la carga. Antonio pone el físico. Gana Notario. Sigue Notario. Bueno, no salió. Sigue, dice el árbitro. El asistente de este compromiso va a ser lateral. Ahora sí salió el esférico. Será balón para el equipo de San José. Sí, va a ser pelota para el equipo santo en su salida. Partido 1-1. Andrés Marecos responde. Ahora Rogelio Benítez. El que participa ahora, el jugador Elio Valdés. Va a quedar ese esférico para Ignacio León. El lateral del conjunto de San José Obrero domina y sale jugando. Ahora sí, divide las acciones. Paraná el que gana. Saca un costado el número 8, Gumarelo. Cuando se va a producir otro cambio más. Sí. Esta vez el que mueve la banca es San José Obrero. San José, vamos a ver quién se retira, quién ingresa. Para Emidal Villalba. Vamos a ver por quién. A Rogelio Benítez se retira e ingresa Emidal Villalba. Sale el número 40, Rogelio Benítez, el que ingresa el 38, Emidal Villalba. Aquí tiene Quintana. Quintana para la salida. Bueno, ahí flecha ante la presencia de Quintana. Será lateral favorable para el equipo de San José Obrero, que quiere ganar el partido. Está 1-1. El primero lo hizo el número 10 de San José Obrero. Ramírez. Sí, señor. Líder Ramírez. Y aquí la amarilla para Quintana. Y el empate lo hizo el número 10 también, pero el otro, el jugador rival de Libertad, Celso Ayala. Así es. Bueno, mucha gente que está viendo la transmisión también saludo. Bueno, ahí está para Diosnel Bogado. Saludo desde España, dice vamos San José. Bueno, desde España está acompañando las transmisiones Diosnel Bogado Escobar. Bueno, Tomás Mascareño, estoy viendo desde Chaco. Tomás Mascareño, muy bien, saludo para Tomás. Richard Cabrera también, ¿sí? Sí, Mascareño es futbolista de Bonagro. Sí, es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. El lateral izquierdo. Sí, hay que ver si es el mismo. Sí, puede ser Gilberto, ¿eh? Bueno, desde Chaco, Paraguayo, entonces, compartiendo con nosotros el amigo Tomás. Saludo también para Richard Cabrera. Vamos, dice también, escribiendo, compartiendo con nosotros. Toda la gente que están viendo las transmisiones. Saludos. Va avanzando de vuelta San José. Bueno, no hubo precisión en el pase. Mereles no pudo controlar. Se le fue la pelota. Corner, dice el asistente 1. Será balón. Corresponde para San José, que busca el segundo tanto. Está 1-1 el partido. Ya estamos sobre
20 minutos. Sí, señor. Últimos 5 minutos restantes para que se pueda liquidar ya este partido. Después de este partido se viene Ubupona San Isidro. San Isidro Ubupona, que seguramente va a ser un lindo partido también. Marecos para levantar. El número 8 de San José ya está listo. Viene el centro, el cabezazo. Atención, el arquero que dio rebote. Después en segunda instancia. Sí, señor, creo que termina sufriendo falta posteriormente. Sí, se sanciona la infracción. Bueno, no pasó nada bien aquí el arquero Victorino Villar. Sí, va a ser córner de vuelta, Gilberto. Así es, le complicó esa pelota de la esquina al portero Villar y va a ser tiro de esquina de vuelta, creo. Sí, córner. Así es, por segunda vez. Bueno, no fue falta entonces perjuicio del arquero. Autoriza el árbitro del compromiso. Va Mareco, centro, segundo palo. Atención, ¿quién llega? No llegó nadie. Llegó, pero en forma tarde ya. Ramírez. Ya sale Lurachi. Balón que está en poder de Marecos, el lateral derecho del conjunto de Libertad. Presiona y roba Mereles. Deja para Estigarribia. Adelio juega. Cecilio, el que no pudo. Recupera Libertad. Ojo porque está ofreciendo espacio. No hubo precisión en el pase. Ayala no entendió. Ya está Sebelio Fernández. Así es, prepara la salida ahí Fernández. Quiso contragolpear a Libertad, pero atento ahí el portero Fernández. La primera participación importante ya también de Emidal. Villalba juega. La devolución de vuelta para Emidal. A ver, Marecos busca otra vez a Villalba. Ya está la intersección por parte de Alcides Paraná. Ahora Ayala. Elio Valdés. Y después, ¿qué pasó? El árbitro sanciona la falta. Se reclama también porque no perdía la pelota el equipo liberteño. Sí, el famoso ley de ventaja no le dio al jugador Libertad. Cobra la falta rápidamente el árbitro. Y la tarjeta entonces al infractor. Quedó lastimado el número 10 del representativo liberteño. Vemos que entró muy fuerte el 17 Ignacio León. Sí, León ya está con tarjeta amarilla. Va a ser pelota para Libertad. Bueno. Tiro libre para Libertad. Sobre esa raya justamente. Sí. De la mitad del campo de juego. La raya que divide este terreno en dos. Y casi esa parte vino el empate. Aquel jugada. Espino la levanta, centro, intenta peinar, atención, Paraná para el segundo, Paraná, bueno, desaprovechó y bueno, se molestaron allí y quedó averiado también el número 8, Paraná no pudo aprovechar para el segundo. Sí, tenía todo para el segundo del equipo de Libertad, pero no pasó nada, va a ser salida para Fernández. Bueno, se apresuró el número 8, tengo entendido. Intentó cruzar rápido, quiso sorprender, pero no pudo. Va a salir Cecilio Alfonso. Baja Elio Valdés para Libertad. Va Elio. Reclama falta, el árbitro dice que sí. Será tiro libre para el equipo de Libertad que ahora va presionando con todo. Sí, ahora va a tener de vuelta pelota parada Libertad, que acá va a caer seguramente directamente al área. Perdía 1-0, lo empató, ahora quiere ganar el equipo de Libertad. Y puede ser una de las últimas del compromiso. Será tiro libre. Posibilidad de cargar. Posibilidad de quebrantar el arco de Sebelio Fernández. Está Espínola, está Lurachi. Va Espínola. La bolsa del arquero. Seguro. No dio rebote, Gilberto. Sí, seguro Fernández se queda con esa pelota. Esta parte ya casi la última. Ya el árbitro mira el reloj. Va a salir Fernández. Ya el árbitro mira el cronómetro. Saca Lurachi. Balón profundo ahí. La devolución de vuelta del defensor queda para Ignacio León. Este busca a Estigarribia. Lurachi sale a la marca. Termina sacando de primera. Y terminó el compromiso, Gilberto. Sí, fue lo último. Entonces, señoras y señores, termina. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este último partido, señoras y señores, entre el Sport San Isidro, Sport Upuná, partido, la última de esta jornada y sábado, 7 de febrero del año 2026 ya. Este es el último, terminó el partido 1-1 entre Libertad y San José. Vamos a ver acá si hay goles en este partido. Es el último en la jornada entre el equipo albiceleste y el equipo de San Isidro. Jornada y sábado. Estamos en vivo a través de Pulse por Más, saludando a toda la gente que está al otro lado, acompañándonos a esta hora de la tarde. Le agradecemos a AR Stores, como siempre, acompañando, ofreciéndote la mejor prenda deportiva. En Garendá también cuenta con ropas de las mejores marcas para damas, caballeros y niños, calzados las mejores y más. Avenida Se Te Compra en el centro mismo de Garendá te espera. AR Stores, tu tienda deportiva. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, todos los servicios en la parte de despensa para la canasta familiar y a buen precio, producto cárnico en general, servicio, ferretería, materiales de construcción y veterinaria. Visitanos en Garendá Centro, gracias Comercial Santa Elena, digo bien, agradeciendo al amigo Ricardo Báez y familia. También muchas gracias como siempre. En vivo nosotros aquí en la cancha del Esportivo Garendá, partido de categorías Campeonato Senior, Copa Municipal 2026. Hoy todos los resultados hasta aquí. Cerro Verde ganó 2-1 a Deportivo Garendá. Empate 2-2 entre Gribucuá y Manchester Garendá. Partido por goleada ganó Arsenal por 5-1 a Independiente. Partido 0-0 entre Milan y Real Madrid. Partido ganó 1-0 el equipo. Ganó 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. O sea, el 15 de agosto ganó 1-0 a Ciudad Nueva. Empate 1-1 entre Libertad y San José. Este es el último en la jornada de hoy entre San Isidro y el Sport Upuná Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Va teniendo San Isidro con Cabrera, profundiza el pase buscando a González. Intersecta muy bien el defensor Carvajal. Ya sale para el equipo de Upuná con Jiménez. Luis Alberto y la conducción, descarga donde se encuentra el lateral que se proyecta. Es el jugador Rubén López. Ahí está Rubén, la marca de González, gana González limpiamente, dice el árbitro, pero vuelve a recuperar Jiménez para el equipo de Upuná. Juega con Catalino, Ibarra no pudo, ya sale jugando San Isidro con Chaparro, balón para Gaona, este que deja para González. Intentó rematar de primera, erró a la pelota el número 15. Sí, primer ataque que intentó San Isidro, pero no pasó nada, va a hacer pelota para Upuná. El equipo del Sport San Isidro juega en el arco hoy. Arnaldo Burgos. En portería, casaca número 12. A ver, la número 5 para Ignacio Navarro. 24, el jugador Alario Araujo. O Mario Araujo en este caso. Sí, Mario Araujo, casaca 24. 77, Diosnel León. La número 10 para Eladio Cabrera. La número 6, Luis Enrique Orrego. 11, Miguel Villalba. La 16, Hugo Chaparro. 15, Daniel González. Número 4 para Víctor Gaona. O el 9, ¿sí? 9 para Víctor Gaona. 8, Gustavo Velázquez. Es el onceno del equipo del Sport San Isidro que tiene este tiro libre. Va Ignacio Navarro. El pelotazo saca muy bien el jugador Carvajal con golpe de cabeza. Va enganchando González, pase retrasado y en forma equivocada. Será lateral para el equipo de Upuná en su salida. Así es, ahí está entonces el equipo de Upuná que presenta el día de hoy este onceno titular. Upuná juega con Erico Areco en portería, número 1 para él, 2 Rubén López, 17 Ricardo Carvajal, la número 10 para Freddy Ayala, 23 Luis Jiménez. Dorsal 8 para Alcides Paredes, 19 Lorenzo Velázquez, 16 Catalino Ibarra, la número 11 para Isidro Santa Cruz, la número 45 para Mario Jiménez y completa el onceno 7 Pablino Barrios. Es el equipo del representativo del Sport Upuná en este compromiso, en este partido. Va teniendo Lorenzo, va jugando con Jiménez, se cae Jiménez, la falta en perjuicio de él y la falta fue de Cabrera. Ahí está la falta, no le gustó al otro futbolista, va a ser tiro libre.
Será balón para el equipo albiceleste. Pablino Barrios para cumplir. Ya está frente a la pelota. El que luce con la número 7 en el conjunto de Upona. Barrios, levanta Pablino, peina Ibarra, queda para Paredes, Alcide, intenta la conexión con Santa Cruz. Este queda para Jiménez. Va Jiménez, juega hacia atrás. López el que intenta levantar. Muy bien Luis. Orrego para sacar. Jiménez en la lucha, ya está Cabrera en la marca, juega con Chaparro. Hugo descarga con el jugador Villalba. De vuelta, hace participar al 16, Chaparro que cruza, atención, viene el centro, Ayala. Responde con golpe de cabeza, el rebote queda para Jiménez. Ahora Catalino Ibarra, va teniendo la pelota de Upona ahora, Jiménez. Ibarra, la marca de Orrego, sigue Ibarra. Catalino y la posición del balón. Va cubriendo ese esférico. Recupera San Isidro con Chaparro. Vuelve a perder. Jiménez ahora. Está Ibarra cerca. Prefiere jugar con Barrios. Tiene la pelota el equipo albiceleste. El partido está 0-0. Sobre 6 minutos. 6 minutos de esta etapa inicial. Bueno, Lorenzo el que reclama. Ahí se discuten con el árbitro. Será tiro libre. Corresponde para San Isidro en su terreno todavía. Así es, pelota para San Isidro. Ahí Velázquez no quiere aceptar lo que dijo el árbitro. Partido 0-0. Luis Enrique el que carga. Baja muy bien Jiménez. Sale jugando para el equipo de Upona. Este es Alcides Paredes. Tiene Alcides. Se muestra. Velázquez prefiere jugar otra vez con Jiménez. El volante tiene el esférico. Descarga con Barrios. Sale Upona. Lorenzo ahora. Velázquez. Va teniendo Ibarra. Balón profundo. Saca muy bien el defensor Navarro. Sobra ese esférico para Jiménez. Ahora participa el lateral López. Mario Jiménez. Va Mario. Va Jiménez. Pico fuerte. Punteo Araujo. Va a ser lateral en zona de ataque. Favorable para el equipo albiceleste. A jugar de vuelta. Balón para Lorenzo. Ya dentro del área intenta dominar Lorenzo. Sigue Lorenzo. Ya pierde ante Araujo. Otra vez vuelve a recuperar López. Cruza López. Queda para Jiménez. Va Luis Alberto. Saca Cabrera para el equipo San Isidro. Queda para Chaparro. Hugo cruza la pelota. Busca a Gaona. Ayala responde con golpe de cabeza. Sale para Upona. El jugador Rubén López. Apertura para el lateral. Va Ibarra, a ver si alcanza. Va Ibarra, se le fue la pelota. Será saque de meta. Iba a ser córner. Pero participó también Ibarra. Se le fue ese esférico. Será salida para el equipo de San Isidro. Sí, va a ser salida para el equipo de San Isidro de su arco. Hasta aquí 0-0 y sin posibilidades todavía para los dos equipos en ataque. Va a salir el equipo de San Isidro con su guardameta Burgos. Ahora participa Luis Enrique. Sale hacia la banda derecha. Apertura para el lateral. Va jugando León. Ya salió el esférico. Será lateral que corresponde para San Isidro. En zona de ataque. Lentamente se va para la reposición León. Ahí ya se muestra Chaparro, también está Villalba, pelota para el número 11, va Villalba, pase retrasado y ya pierde ante la presencia ahí de Jiménez, busca ahí al 19 es Lorenzo Velázquez. Lorenzo otra vez juega con Jiménez, el capitán tiene la pelota para el equipo albiceleste. El rebote de vuelta para Jiménez, hay dos en la marca, sigue Luis Alberto, ahora pierde, sale San Isidro, León el que sale. Corriendo con ese esférico, se frena ahora. Juega con Chaparro. Hugo descarga. Balón para el jugador Gustavo Velázquez. Pierde ante la presencia ahí de Alcides. Paredes. Va Alcides. Balón profundo para Santa Cruz. Está, atención, está el primero. Estaba adelantado Gilberto. Sí, quedó en un 6 ahí Santa Cruz. Va a ser salida para San Isidro. La primera llegada profunda importante del partido, sí, por lo menos primer intento, mano a mano, primer intento de jugador de Upona, pero quedó en offside.
Ibarra para Jiménez, está el primero, atención, va Uporá, se muestra Velázquez, sigue Jiménez, Araujo termina punteando el balón, queda para Velázquez, intenta salir también San Isidro ahora, Gustavo Velázquez en las conducciones, para Gaona, anticipa bien Ayala, Carvajal, ahora participa Jiménez, balón de memoria jugó hacia donde estaba el otro Jiménez, Mario, pero el que anticipa el otro Mario es Araujo. Saca muy bien Navarro. Queda para Hugo Chaparro. Este que descarga con González. Otra vez busca a Chaparro. Pelota para él. Pisa el esférico. Intenta aguantar. Se cae. El árbitro cobra la infracción. Será tiro libre. Será balón para San Isidro. Bueno, va a ser pelota para San Isidro. Partido 0-0 sin goles todavía. Tenemos ya minuto 11 de esta primera etapa, 11 minutos y sin posibilidad de goles todavía este partido. Será tiro libre para el equipo albiceleste, que quiere tener la manija del partido, pero San Isidro muestra también que tiene con qué también de contragolpe. Está tratando de inquietar también el arco que defiende Erico Areco. Balón profundo, no pasó nada de vuelta, va a ser salida para Burgos. El guardameta del conjunto de San Isidro. Bueno, le agradecemos a AR Stores, también le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre acompañando la transmisión a través de Pulse por Más. Último partido en la jornada de hoy, la fecha 9. El día de hoy, sábado 7 de febrero, partido 0-0 entre Gruponá y San Isidro. Copa Municipal, Campeonato Senior de Gribucoa, fecha 9. Estamos en vivo por Pulse por Más. Este es Lorenzo, balón profundo, busca a Santa Cruz. Navarro el que anticipa, juega con Chaparro, este descarga con Velázquez. Ahora participa González. Daniel, bien Ayala para la marca. Ayala para Jiménez. Participa Rubén López. López engancha. Otra vez para Jiménez, Luis Alberto logró puntear. Velázquez, se cae Velázquez. No hay falta, dice el árbitro, sale Miguel Villalba. Va Villalba. La marca de Barrios. Deja para Paredes. Catalino Ibarra. Cabrera. Falta, perjuicio de él. Será tiro libre ahí en zona en ese punto de partida, Gilberto. Así es, va a ser tiro libre. Ahí la falta de vuelta para el referee. Va a ser tiro libre. Va cayendo la tarde aquí en la colonia Vigarendá. Se juega esta fecha 9 con una importante cantidad de afición deportiva, Gilberto. Sí, importante la cantidad de gente que está alrededor de la cancha también participando a esta fecha. Viene. Falta, dice el árbitro. Se pita la infracción, será tiro libre para San Isidro. Será balón para el conjunto negro y naranja. Es la naranja mecánica. El Sport San Isidro ante el equipo albiceleste. Será tiro libre para Luis Enrique Orrego. Está González también. Daniel o Luis Enrique. Tiro libre para San Isidro. Va Gaona para buscar el juego aéreo. También Gustavo Velázquez. Miguel Villalba dentro del área. Autoriza el juez. Va el remate encima del horizontal. No pasó nada. Así es, intentó ahí sorprenderla con ese tiro libre. No bajó nunca esa pelota. Va a ser salida para el grupo A. Va a salir el buen portero Erico Areco. Areco va a sacar. La deja para Barrios. Barrios termina sacando largo. Luis Enrique termina ganando también con golpe de cabeza. El esférico no sale todavía. Sale Bupona. Balón profundo. Busca a Alcides. Alcides. Paredes. Alcides. El árbitro sanciona. Y ya está Lorenzo. Va presionando junto a Santa Cruz. Ya está la recuperación por parte del jugador de San Isidro. Ahora participa González. González Daniel. Daniel para Gaona. Hugo Chaparro el que intenta. Va Chaparro. Hubo una carga por parte del número 16 según el árbitro.
¿Habrá tiro libre para el equipo albiceleste? Sí, va a haber pelota para el equipo albiceleste. Partido 0-0. Ya en esta primera etapa, sin ocasión de goles todavía en este partido. Ahí vemos otra vez la acción. Sí, claramente ahí la carga ilícita por parte del atacante en perjuicio del defensor. Ya sale Uporá con Jiménez. Va Jiménez. La gente que está compartiendo con nosotros también la transmisión. Saludo a toda esa gente hermosa que siempre nos hace el aguante también cada transmisión que solemos hacer. Todos los seguidores también de este torneo, campeonato municipal senior de Gribucuá. Cuando avanza Uporá, va con todo hacia la banda derecha. Apertura para Jiménez que levanta el centro. Atención, atropella Santa Cruz. No pasó nada porque está atento el arquero Burgos. Ahí está. Saludo para Ever Mareco Velázquez. De Madrid estaba alentando a San José, que ya terminó el partido, ese compromiso que había terminado empate, Gilberto, 1-1. Sí, el partido 1-1 terminó entre San José y Libertad. Bueno, y atención con esta carga, está el primero, increíble. Increíble lo que acaba de perderse el conjunto albiceleste. El travesaño le dice que no. Posteriormente Velázquez también. Solo allí, totalmente solo. Tampoco pudo definir. Ahí está el pelotazo. El arquero totalmente vencido. Después tampoco Velázquez se salvó en esta. El Sport San Isidro. Primera jugada de gol en este primer tiempo tuvo el equipo albiceleste del Sport Uporá, pero no pudo marcar ahí. Velázquez, una pelota por el travesaño también y se salva el equipo del Sport San Isidro, que del primero del Sport Uporá. Bien, García Virgilio. Vamos. Senior Uporá escribe también. Reporte de sintonía de la gente que están compartiendo con nosotros en diferentes puntos del país y en el extranjero. Avanza San Isidro. Va buscando a González. Pelota para González. No pierde la posición del balón el conjunto de San Isidro. Ahora participa Cabrera. Cabrera y la carga. Bien Paredes para cortar el juego. Deja para Jiménez. Jiménez profundiza. Balón muy profundo. Ya sale el arquero también. Será salida que corresponde para San Isidro. Esto continúa 0-0. Así es, partido 0-0. Primer tiempo. Va a ser salida para San Isidro. Ya tenemos 18 minutos de esta primera etapa. Partido 0-0. Va a salir desde el fondo el representativo de San Isidro. Burgos ya juega con Navarro. Navarro para Luis Enrique Orrego. Va saliendo Quique. Balón para el jugador Gaona que desvía buscando a Chaparro, pero está firme la defensa del representativo albiceleste. El que recupera es Barrios. Levanta la cabeza Barrios. Paulino carga. Baja muy bien aquí el jugador. Santa Cruz para Paredes. Va hacia la punta izquierda. Apertura para el número 8. Juega con Santa Cruz. Va Uporá amenazando el primero. Este es Catalino. Le pega bien. Prefiere jugar con Luis. Era Jiménez. Sí, señor. Luis Jiménez. Ahora otra vez Ibarra. Saca Araujo desde el fondo. Queda para Daniel. González se equivoca en la salida. Presiona y roba. Rubén López otra vez. Se repuso pero con falta. Daniel González. Será tiro libre para Uporá. Sí, un tiro libre que va a tener acá Uporá. Y vamos a ver cómo trabaja con la pelota parada el equipo de albiceleste, que va a tener este tiro libre interesante. 19 minutos. Nos aproximamos al minuto 20. Etapa inicial. El marcador indica que San Isidro tiene 0. Uporá 0. Luis Alberto Jiménez frente a la pelota. Levanta el centro con el muslo. Termina respondiendo el defensor Araujo. Intenta complementar. Velázquez sufre la falta el número 8. Será balón. Esta vez el tiro libre es para San Isidro en su terreno todavía. Sí, va a ser pelota para San Isidro, que va a salir desde su propio área. Va a ser pelota para San Isidro. Va a sacar Quique. Luis Enrique saca hacia adelante. Gaona el que peina. Carvajal en la marca. Intenta Chaparro. Quiere evitar el córner aquí el número 10.
No sé si lo consigue. No lo consiguió Ayala. Será servicio de esquina, punta izquierda. Corresponde para el equipo del Sport San Isidro, que va a buscar por arriba. El juego aéreo puede ser el aliado para el primero del partido, Gilberto Brites. Así es, pelota parada le puede favorecer al equipo de San Isidro, que tiene buenos cabeceadores también. Y tiene un muy buen ejecutor, que es el número 15. Estamos hablando de Dani González. Va Daniel, pierna zurda, levanta al centro, está el cabezazo defensivo. Atención, sigue el peligro. Va Cabrera. Dejó esa pelota también Barrios. En esta sí, se asomó, inquietó aquí San Isidro. Sí, inquietó con esta jugada de pelota parada el equipo del Sport San Isidro. Salida para el Sport Duponal, para el equipo albiceleste. Ya estamos sobre 21 minutos de los 25 en juego de esta primera etapa. El marcador continúa 0-0. Esta salida es para Gupona. Sale el equipo albiceleste. Ayala descarga con su lateral izquierdo. Ahora Paredes. Domina Alcide. Levanta el centro. Pelota. Atención. Va. El defensor gana. Queda para Lorenzo. Bueno. El remate salió muy mal de vuelta para Lorenzo. Sí. Intentó ahí Lorenzo. Pero no pasó nada. Va a ser salida para San Isidro. Casi dije San Lorenzo. Me vino en la mente lo que me comentaste recién, tema de su DT. Sí. La salida de Orteman. Así es. El primer técnico ya cesado de un club. Sí, en la primera edición estamos hablando de San Lorenzo, que perdió sus 4 partidos. Sí. Sí, en esta cuarta fecha también del campeonato de la división primera de la APF. Bueno, falta, dice el árbitro, y va a salir la amonestación para el número... A ver, para el número 8. Sí, es para Paredes. Así es, el 8 Paredes, entonces ya tiene tarjeta amarilla. Será tiro libre para San Isidro. En el medio. Sobre ese círculo de la media cancha. Luis Enrique es el que se prepara. Orrego para levantar. Mandan a sus cabeceadores, digo bien. San Isidro. Va a quedar para Villalba. Villalba carga. Centro para Chaparro. El remate defectuoso. Controló muy bien el disparo. No estuvo bueno. Así es. Intentó ahí, pero no fue bueno ese disparo del jugador Chaparro. Partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Ya a punto de finalizar este primer tiempo. Ya tenemos minuto 23. Primera etapa y sin goles todavía. Sale Navarro. Balón que va a quedar en poder de González. Ahora el que sale es López. Balón para Barrios. Pablino carga. Centro que busca a Ibarra, pero termina sacando Luis Enrique. Sigue presionando Gupona. Hubo falta de Luis Alberto Jiménez en perjuicio de Cabrera. Pide explicación del número 23. Así es, ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre. Hasta aquí está sobrellevando el árbitro. A la mayoría no le gusta lo que está haciendo, pero no tenemos de tarjeta amarilla, creo, o sí. Este primer tiempo. Creo que por el lado de Upona creo que hay una tarjeta. Para Paredes, sí, ahí está. Bien, será tiro libre. En defensa todavía corresponde para San Isidro. Está muy sentido Cabrera, que ya se va recuperando lentamente. Luis Enrique y la carga busca a Gaona. Chaparro quería, pero el anticipo fue por parte del defensor. Balón que cae ahí. Poder de Araujo. Pierde ante Jiménez. Ahora participa Lorenzo. Va Velázquez. Lorenzo Velázquez busca a Jiménez. Participa Santa Cruz. Logró puntear el defensor Luis Enrique. Será balón para el equipo albiceleste, que va apurando las secciones. Quiere el primero antes que termine la primera etapa. Ya estamos sobre 25 minutos de esta etapa inicial. Puede ser una
Las últimas cargas para el equipo albiceleste. Va al centro de López, pelota que cae en poder de Paredes. Ahí está Alcide dentro del área. Intenta acomodarse, ya está la defensa y termina la primera mitad. Sí, termina el primer tiempo, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos para el segundo etapa. Bien, arrancó ya la segunda etapa, segundo 25 minutos, último 25 minutos de este partido. Partido 0-0 entre San Isidro y el Sport Uponá Blas Antonio. Sí, ya arranca la etapa de cierre con este tiro libre que corresponde para San Isidro. Va a levantar el centro, ahora sí ya lo hizo, viene arriba ese esférico, termina quedando para González, a ver qué hace Daniel, termina con un puntín definiendo, define mal, será salida para Uponá, llegó San Isidro de pelota quieta. Sí, acá de pelota quieta llegó el equipo naranja, el Sport San Isidro, va a ser salida para Uponá. El guardameta Eric Oreco ya tiene esa pelota para sacar, seguramente va a dejar esta vez a Barrios. Sí, señor.
Barrios, el zaguero, va a sacar Pablino y la salida. Villalba gana en las alturas. Va a quedar para Carvajal. Este que baja para Jiménez. La presión por parte de Cabrera. Sigue Jiménez. Falta de Jiménez. Y va a salir otra tarjetita más. Sí. Y va a salir Jiménez, Gilberto. Ya tiene amonestación. Sí. Ahí ya le exhibe la roja también. Sí, tarjeta roja para Jiménez. La segunda tarjeta y es segunda tarjeta amarilla y es roja. Queda con 10. Sí. A ver, ¿qué es lo que cobra? Bueno, el árbitro vio que usó el brazo. Bueno, entonces la segunda amonestación, me decía, para el 23 Jiménez y la roja, Gilberto. Sí, tarjeta roja para Luis Jiménez. Esta es la tercera tarjeta roja esta fecha. Entre Manchester y Grupá juega 2 tarjetas rojas, 1 por lado, y este es el primero por el lado de Upra. La tarjeta roja tercero en la jornada. Perfecto. Y está sentido Cabrera. Sí, Cabrera hoy está... hoy se le está dando de lo bueno. Toda la falta está recibiendo Cabrera. A ver, la reiteración de vuelta. Bueno, el codo creo que lanzó el brazo. Lanzó el brazo. Impactó en la parte del... No sé si el rostro o la parte del pecho. Yo vi más pecho que cara, compañeros. Pero se toma el rostro del jugador que está sentido. Sí. Pero es roja para ahora, ¿o cómo ves la jugada? Sí. Bueno. Otro lado. Vamos a ver la reiteración de vuelta. Está muy sentido el jugador de San Isidro. Bueno, ahí está. Está sentido el jugador de San Isidro todavía. Bueno, agradecemos a los patrocinadores, Gilberto. Sí, muchas gracias. Está momentáneamente interrumpida. A R Stores, tu tienda deportiva en Berendá, venta de atento deportivo de diferentes clubes. También cuenta con botines para futbolistas, medias y más. Balones diferentes para diferentes deportes. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de las mejores marcas que usted quiera, la marca que usted prefiere, ahí tenés y a buen precio. También puedes hacer tus pedidos y te traes sin problema. Visita su local en Berendá Centro gracias a R Stores. También damos las gracias a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Berendá Centro, donde encontrar todos los productos para la canasta familiar. Está completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de contención y veterinaria. Muchas gracias a Comercial Santa Elena, al amigo Ricardo Báez y familia. Bien, está sentido. Cabrera se retira. Sí, ya se responde de vuelta también. Le duele todo a Cabrera tras ese impacto que recibió por parte del jugador Jiménez, que vio la tarjeta roja tras ese doble amonestación. Y ahora sí se va a cumplir el tiro libre, Gilberto. Esto ya está otra vez, digamos que en este caso recuperado también la calma aquí en el Sportivo Garandá, donde se juega esta fecha 9. Va autorizando el árbitro, va al remate. El arquero, sí señor, buen remate del jugador de San Isidro. Orrego termina respondiendo al córner. El arquero Erico Areco. Sí, pelota a la esquina. Va a ser pelota parada para el equipo naranja, el equipo de San Isidro. Bien, será córner punta izquierda. Corresponde para San Isidro. El compromiso continúa. 0-0 sobre 5 minutos de este segundo tiempo. Autoriza el juez. Va a venir el centro. Búpora está con 10. Fue expulsado Jiménez. Viene el centro. A ver para quién. Para Gaona. Va a quedar ese esférico. Sobra para el 9. Este que juega hacia atrás para que pueda participar Navarro. Pelota para Chaparro. Baja Chaparro dentro del área. Atención, va para el primero. Chaparro no pudo definir. Y aquí llegó San Isidro. Casi el primero del partido. Sí, llegó San Isidro ahí. Creó todo, pero no pudieron marcar el gol. Ahí los futbolistas del equipo del Sport San Isidro. Se está equivocando en la jugada final. El equipo del Sport San Isidro hasta aquí 0-0. Será lateral para el representativo del conjunto albiceleste.
Va Santa Cruz. Trata de habilitar a Velázquez. Termina cubriendo Navarro y sacando ahí el jugador Luis Enrique Orrego. Será lateral en zona de ataque. Corresponde para el representativo albiceleste. Se va lentamente para esa reposición. El lateral derecho es Rubén López. Ya juega López. Saca de primera el defensor. En este caso Cabrera. Será lateral de vuelta para el equipo de Ubupona. Va Velázquez. Quiere ganar el servicio de esquina. Vamos a ver. Creo que no lo consigue. Será salida para el representativo de San Isidro. Este partido que continúa 0-0. El equipo albiceleste y la naranja mecánica. Sale San Isidro. Allá la intersecta. Saca de primera. Va a quedar ese esférico para Navarro. Saca Navarro. Recupera Ubupona. Vuelve a perder ese esférico. Balón para González. Ibarra intersecta muy bien. Roba ese esférico. Habilita o trató de habilitar aquí a Jiménez. No prospera la acción. No pudo controlar Mario Jiménez. Bueno, partido 0-0, señores. Segunda parte entre San Isidro y el Sport Ubupona. Ubupona que quedó con 10. Y San Isidro tiene que tratar de aprovechar eso también. Va a ser salida para el equipo de Ubupona. Ya sale jugando con un pelotazo largo. Bien para anticipar y ganar. Ignacio Navarro, el capitán. El zaguero central del Sport San Isidro, que tiene un nombre de más. Lateral que lo va a corresponder al equipo de San Isidro. González intenta la presión también por parte del jugador Velázquez. Falta, dice el árbitro. Será tiro libre. Y tarjeta amarilla justamente para el jugador de San Isidro. Bueno. Ahí ya tiene la tarjeta amarilla también. Es para Velázquez. Sí, a Gustavo Velázquez. Va a quedar ese esférico ahí en poder de Burgos. Este ya sale jugando. Balón para León. Ignacio. O este es León Diosnel. Sí, señor. El de San José Obrero es el otro León. Sí, este es el Diosnel. El Diosnel, sí, señor. Balón para Orrego. Ahora va a participar González. González. Pase para Araujo. Pierna zurda. Levanta a cualquier parte. Sale Erico Areco. Sí, Areco se queda con esa pelota que prepara la salida para el equipo albiceleste. Ya sale Areco. Ese balón ya está en poder de López. Rubén descarga. Anticipa muy bien León. Era Cabrera. Ahora Gaona. Atención, este le puede pegar. Pierna zurda. Bueno, no pudo calzar bien ese remate. Víctor Gaona ya sale jugando. Areco. Intenta Lorenzo Velázquez. Ahora participa Paredes. Paredes pierde. Otra vez gana aquí Catalina Ibarra. Juego. El balón hacia atrás. Para que pueda participar también el jugador Barrios. Ahora Jiménez el que pica ante Araujo. Va Mario Jiménez. Gana. Atención. Araujo finalmente termina punteando. Parecía que ya le ganaba Jiménez. Saca un costado Luis Enrique. O al último fondo del campo de juego. Va a ser córner. Será servicio de esquina que corresponde para el equipo de Ubupona, que va a tener esta posibilidad de cargar por arriba. Sí, va a tener pelota parada para el equipo albiceleste. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo del Sport Ubupona. Lentamente estamos llegando al minuto 10 de esta etapa de cierre. El marcador indica que San Isidro tiene 0. Ubupona también 0. Paredes para levantar con la pierna derecha. Alcides Paredes, centro por arriba. Atención, gana Santa Cruz. Pero fácil para el guardameta. Ya sale con Navarro, el capitán de San Isidro. Divide las acciones ahí para que pueda luchar el jugador Chaparro. Va al 16, Chaparro entre la marca de López. Falta de Chaparro. Será tiro libre para Ubupona. Que mucha falta hace en ataque Chaparro. Ya va cobrando en 3 ocasiones. Creo que ya está amonestado también. Sí, también con tarjeta amarilla. Va a salir Ubupona. Va a salir el equipo albiceleste. Peina muy bien Ibarra. Saca Navarro. Ahí Carvajal termina sacando a un costado. Será lateral. Corresponde para el equipo albiceleste.
¿O es para San Isidro finalmente? Sí, señor, es para San Isidro, dice el asistente Aina González. González y la carga. Recupera en esa salida el equipo albiceleste. Quique saca. Bueno, sigue 0-0 Gilberto Brites este compromiso. Sí. Va a ser el primer partido que termine sin goles. Y O capaz ya que- terminó ya... o sea que ya un partido terminó creo que 0-0 también. Sí, el El partido de- entre Milan y Real Madrid terminó también 0-0. Acá vamos a Este ver. sería el segundo. Este sería el segundo 0-0 si se termina así. Perfecto. Y después, en todos los partidos hubo goles. Sí. Trata de salir San Isidro. Presiona Epuna. Bueno, otra vez balón afuera. Va cayendo la tarde aquí en la colonia Villarenda. Cancha Deportivo Villarenda se juega esta novena fecha de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucuá 2025-2026. A ese balón, Ignacio Navarro devuelve. Ahora el que participa es el jugador del conjunto de Epuna, es Ayala. Ayala que juega hoy mucho más retrasado, prácticamente como un central. Va teniendo la pelota del equipo albiceleste. A ver, ya salió. Sí. Le salió ya la pelota. Hasta aquí en 5 partidos hubo 16 goles, Antonio. Sí, muy buena producción de goles. Sí. En esta fecha 9. Este es López. Ahora participa Ayala, la marca por parte de Chaparro. Sale para González ese balón. Este que juega con Miguel Villalba. Pica Villalba, el número 11. Atención, busca a Gaona. Saca muy bien Barrios. Otra vez sobra la pelota para el equipo de San Isidro. Este es Gustavo. Gaona baja con el pecho. Atención, va con todo. San Isidro en busca del primero. Gaona que intenta bien. López para sacar de zurda. Y ahora la réplica. Paredes el que conduce. Va Paredes. Catalino ahora. Busca a Jiménez. Golpe de cabeza de Araujo. Villalba baja con el pectoral. Para González. Daniel tiene la pared de vuelta con Miguel Villalba. Miguel Villalba no pudo. La conexión con Gustavo Velázquez. Sale lateral. Pelotazo hacia la otra zona. Aparece el número 8. Este es Alcides Paredes. Tiene la pelota Alcide. Domina y intenta jugar. Luis Enrique el que intercepta. Nadie aparece como para recepcionar ese balón. Y ya está Barrios. Sale con Ayala. Presiona Velázquez. Ayala. Este es Barrio el que saca. Balón que queda en poder de González. Va Daniel. Daniel pide que se muestren. Tuvo que jugar atrás con Araujo. Araujo se equivoca en el pase. Ya sale Ibarra. Ibarra y la carga buscando a Santa Cruz. Va el 11, Isidro que cruza para Lorenzo Velázquez. Este recepciona bien, juega con Jiménez. Jiménez y el avance, viene el centro, está el primero, atención el cabezazo. Salió apenas afuera el cabezazo, el número 8. Llegó aquí Epuna, el cabezazo fue de Alcides Paredes. Así es, se salva el equipo de San Isidro de esta jugada que creó el equipo de Epuna. Tuvo una oportunidad ahí que pasó cerquita, se salva San Isidro del primero de Epuna. Sí, Ricardo Carvajal está sentido. Hay que ver si hace cambio también la gente de Epuna. Sí. Así es, tiempo de cooling break aquí en el partido. Minuto de hidratación para los futbolistas. Partido 0-0. Sin goles todavía. Este es el último partido en la tarde de hoy, sábado. También la energía eléctrica aquí en la zona. Esto va a continuar. El último compromiso. 0-0 el marcador. 0-0. Este partido.
Bueno. A ver. Ahí se van acomodando también. Está con 10 el equipo albiceleste, Gilberto. Sí, sí. Ingresó Pastor Ruiz también. Sí. Aprovechando la pausa en el partido, Pastor Ruiz. Ruiz creo que ingresó por Paredo, ¿no? No sé si está todavía Paredo en la cancha. Ibarra sigue todavía. O por Velázquez, no, Velázquez está todavía, creo. Sí. Por Florencio. Sí. Por Villar creo que salió de San Isidro también. Sí. Bien. Ya está Eric Oreco. Vamos a confirmar también el que salió. Ya está la salida de Areco. Pastor Ruiz intenta. Saca como puede. El jugador Araujo. Queda otra vez para Ruiz. Pastor juega. López. Ahí está. Rubén López y la posición le presionan dos hombres de San Isidro. Villalba rebota en él. Será lateral defensivo, corresponde para el equipo albiceleste. Ya estamos sobre 18, casi 19. Falta el 1 segundo para que sea 19. Ahora sí ya se va cumpliendo. 19 minutos, segundo tiempo. Otro cambio más en el equipo de Upona. Casaca número 13. El que ingresa. Vamos a ver el nombre de este jugador. Dorsal 13 en el conjunto albiceleste. Va realizando cambio, va refrescando el equipo. Los dos conjuntos, tanto San Isidro y Upona. Sale Velázquez. Va Velázquez. Golpe de cabeza Ibarra. Termina de Jiménez. Le deja muy condicionado al equipo albiceleste. Hasta tuvo que bajar allí a cubrir Catalino Ibarra, que suele ser importante en zona de ataque. Sí. Ahora juega como defensor. Así es, la expulsión le obliga a eso al equipo albiceleste. Sí, le condiciona bastante al equipo albiceleste. 0-0 el marcador. Ya tenemos 21 minutos de este segundo tiempo. Ya se va despidiendo también la tarde. Y con este partido se despide también la fecha 9. Ya en instantes, Gilberto, repasamos los marcadores, los resultados finales. Va Barrios, el remate Burgos, sin dar rebote. Se queda con ese balón el guardameta del conjunto de San Isidro. Así es, partido 0-0. Hasta aquí sin goles todavía esta parte del partido. Ya falta poco para que se termine. Este es Pastor Ruiz. Pastor ante la marca de Mario Araujo. Balón que sale a un costado, será lateral favorable para el equipo albiceleste, que ya hace en forma pausada. Se va lentamente Rubén López para este servicio, mano al costado derecho. Va a cumplir López. Ya juega buscando ahí a su compañero que estaba por esa zona. Ya está la marca por parte del jugador Cabrera. Corre el extremo izquierdo. Atención con esta carga. Sale muy bien López a barrer prácticamente y se queda con el balón. Rubén López. Y la salida bien para recuperar el jugador de San Isidro. Se equivoca en el pase. Jiménez, el que se queda con ese esférico para el equipo de Upona. Balón para Ruiz. A ver qué hace Pastor. Avanza Upona. Termina sacando el defensor. Desvía. Villalba, queda para Araujo. Mario Araujo, balón que busca ahí a Gustavo Velázquez. Sobra ese esférico y sale Upona. Bueno, ahí está entonces partido 0-0. Ya complicado para ambos equipos. La tarde se va cayendo también. Hasta aquí los resultados. Garandá cayó por 2-1 ante Cerro Verde. Empate 2-2 entre el Gribucuá y Manchester. Ganó 5-1 el equipo de Arsenal. Empate 1-1 entre San José Libertad. 1-0 ganó 15 de agosto al equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0 entre Upona y San Isidro. Avanza San Isidro, pierde la pelota y ojo, sale de contra. Upona pica fuerte a Ayala. No pasó nada entonces en esta acción. Y otra vez la carga ahora corresponde para San Isidro. Bueno, ida y vuelta también se pone el partido. Sale Barrios. Upona que sale jugando. Ahí se muestra Ayala.
Pelota para Ayala. Este juega con Isidro Santa Cruz. Corre Isidro. Va al 11. Ya le roba la pelota. Queda para Gustavo Velázquez. Gustavo para Miguel Villalba. A ver qué hace Miguel. Se le queda la pelota. Ahora juega con su compañero que estaba cerca. Es Navarro. Pierde. Va Santa Cruz. Bien para sacar, anticipar muy bien el jugador de San Isidro. Y fue lo último de esta primera etapa, de este partido. Termina con este marcador final: San Isidro 0 y Buporá 0. Así es, señores, se cierra la fecha 9 del Campeonato Municipal Senior Lugar 2026. Agradeciendo a R Stores, también le agradecemos a Comercial Santa Elena por acompañarnos aquí en la transmisión. Y ahora se encarga Blas Antonio en la despedida de la jornada a través de Pulse por Más. Sí, señor, no vamos con, como siempre, agradeciendo también a los organizadores por la confianza de siempre, a cada uno de los delegados y presidentes de cada club. Gracias por la confianza de siempre. Nos vamos. De mi parte, muchas gracias. Será hasta la próxima, próximo encuentro deportivo.